Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Vicente? Estamos ready. Agua. Hola, Cinas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Llegué a casa de milagro, ¿eh? Qué puto calor pasé hoy, Dios mío. Pensé que me desmayaba lleno de trabajo. ...42 grados a la sombra. ¿Qué te parece? Esto no son condiciones de trabajo, ¿eh? Yo lo siento mucho, pero... eso no tiene sentido. Dormí. Lo poco que dormí bien. Cuando sonó el despertador dije yo, uff, qué putada. Dormiría un par de horitas más. Estamos ready. Mañana descanso, así que... de chill. Hoy hasta que aguante el cuerpo. Horror es poco. No tenemos ni aire acondicionado, tío, que es lamentable. Hoy en día estar en esas condiciones es inhumano. Eso es la pela. ¡Qué oscuro! ¿Qué pasa, chavales? No, sobao, no, hoy no tengo sueño. Estoy bien. Sí, ¿no?
Estuvo trabajando, ¿no? Al final no nos dieron el palo. Se hizo la luz. De Romeo, estuvo beboteando por ahí, ligando. Está bien, hombre, no todo puede ser trabajar. Que mola. Bueno, vamos al lío. No vamos a perder mucho tiempo. Además estoy fumando, no quiero estar en la cámara. Sí. Ya decía yo que el palo no tenía mucho sentido. Por rol no tendría mucho sentido que nos lo diesen sin motivo aparente. A lo mejor ellos puede ser que tuvieran algún motivo, pero no. A ver quién anda por aquí. Oh, la comida estropeada, no me jodas, tío. Joder, macho. De que se caduque la comida. Oh. Hola, buenas. Hola, estamos hablando de ver las estrellas en el gimnasio, ¿te vienes? ¿Cómo? Estrellas en el gimnasio. Estrella gimnasio, no se dublen. Estamos haciéndole poti hablando de estrella y de todo lo poco. Estamos hablando del amor, que es muy bonito hasta que se acaba. Estamos en el gimnasio. Vente. Sí, no, estoy hablando del amor, que es muy bonito de... Ok, tío. Sí, mientras no te quito el ojo de encima, que lo sepa, que estoy mirando para allá. Ok. Ahora voy. Y te tienen que cogir la matrícula por los niños. No ¿La te dejan matrícula ni de qué, bro? Pues que mire para otro lado. ¿A mí qué me cuenta, bro? Yo tengo furgo. No, siempre tienes furbo. Pues sí. Está bien porque así no incentivas a que la gente vaya a los locales, pero... Es una putada. Vamos a ver cómo está esto. Hace falta mucha pasta. Ay, vamos a ver. Uf. Espérate un momento porque... Oh, hay que refrigerar el sistema. Aún estoy acelerado. Las batallitas luego cuando ponga la pantalla. Uy.
Tengo el coche en la mierda, tú. Otra vez. ¿Quién es ese con pañuelo rojo? ¿Hay alguien de los nuestros con camiseta como la del Barça? Andrés. No debería. No. Pues acabo de ver a un pavo con camiseta así roja y azul con un pañuelo rojo. ¿Dónde? Pues aquí donde está el concesionario. Podrían ser del lado central, supongo. Pónesela. Gallego, ¿has visto a Iris por el barrio? Pues no. Estaba hablando antes con Ilan, creo que se llama, de los vagos. Pues ni idea. Ay. Y allí está Plutón. Pero escucha, Con los niños. Hola, buenas. Hola, Gallego. ¿Cómo fue Buenas. Perdón. ¿Cómo? Tú tienes entonces que le decís como... Tú tienes que explicarle a él. ¿Qué tal, Gallo? ¿Cómo está? Bien, aquí vamos a hacer un poquito de ejercicio. ¿Tienes novio? Ah, está bueno. Hay que ponerse en forma. No, pero no ella no. Morra. No, yo no. A él Para mantener, más que nada. Ah, tiene para él. novia. Tiene Tienes novia que y va a llevarla a ver las estrellas. ¿Qué tal? Ah, ¿Cómo pues va el día? Pues se va allí a Emocionante, la Ay, que no verdad. me sale el Empieza nombre, emocionante. Vamos a ver cómo sigue a la donde emoción. va Ingo, güey. Ahí arriba. Cartel. Ah, por los niños. Bueno, supongo Sube que las escaleras de la no leche es malo de del todo hombre, eso. ¿sabes? Ajá. Y ahora pues... No, pues la verdad por está una bueno. mantita, ¿sabes? La sube. Y ya cuando esté mirando la... Aquí están hablando de estrellas, ¿en serio? Pues... No, pues le da, Tito, ¿sabes? acompáñame a comprar porros. Aprovecha, güey. ¿Qué le doy por los niños? Bueno, Gallego, ahora lo veo. Vale, venga. Cuarto Que y vea las mitad estrellas. de chorizo portuano, ¿sabes? Por los niños. Sí. Madre mía, por los niños. Bueno. Ya se lo explico claro. un día, güey. Es que Eso tengo se- prisa. Dame su Eso es cel. la forma. Pero, Eso es la forma, claro. por los niños. Morros, la puta radio, me cago en la puta, se lo digo. Sí, yo me salí de la radio, güey, me revientan el tímpano. Ahí tiene por los niños. Vamos, te voy a pasar por los niños. Perfecto. Ahí los tienen. Nos vemos, morro. Venga, Adiós, por por los los niños. niños. Tened cuidadito. Sayan. Cuídense, morros. Venga. Gallego. Chao. Hijo, galego. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Todos los Aquí al lado Gallego. de estrellas. Os veo. Gallego, una Mira. cosa por los niños. Cuénteme. Me han enseñado tu casa, tu piso por los niños. Ah, sí. ¿Y qué? ¿Qué te parece? Ah, sí, estoy enfadada contigo. ¿Por No me qué? acordaba de ello. No te hablo. ¿Por? No le hablo.
¿Por qué? Ha dicho que has quitado las fotos de la Ania. Quité las fotos de la Ania. No, quité las fotos todas porque se estaban rotas. ¿O no te acuerdas que Ania, estaban rotas? dramática, bien, Ania- dramática. Vale, mía. Además, puedes cambiarlas tú cuando quieras, ¿eh? No, si ya lo ha hecho tranquilo Gallego por los niños. Por eso tienes las llaves. Lo que pasa es que él es mujer, entiéndela por los niños. ¿Con Sí. quién estás hablando, Jesús? ¿El qué? ¿Con quién hablas? Unas empresas. Adiós. Yo estoy hablando con mi amigo Gallego por los niños. Uy, ¿quién es ese? Yo no veo a nadie. O un tío guapo apuesto. Madre mía. No, si aprovecha cuando no estoy para meter a otros en casa. Ya veo. A mí no me metáis ahí, que yo tengo novia, ¿eh? A mí no me metáis ahí, que yo estoy acompañado. No pasa nada. No creo que esté enfadada. No tendría sentido. Sí, estoy triste. Pero triste porque, de verdad. Porque he quitado mi foto. Pero si ya te he dicho que es porque tenía que cambiarla por los niños. Pero yo quiero matarle drama, déjame. No se lo cree. Ay. Ah, pero ya le hemos cambiado Jesús y yo otra vez. Así me gusta. Bueno, yo no, la has cambiado tú por los niños. Sí, ¿Pondrías una tuya? Obviamente. Ah, vale. Me sirve. Claro. Una buena foto para cuando vaya Sí. a dormir por los niños. Claro. Pero, Está un poco vacío la casa, es lo que hay. De momento soy pobre. sí, pero no hay dinero. Pero bueno, con tener la cama. Y no te puedes venir, ya se me ha quitado el drama. Es que quería hacer peso al chino por los niños. Ah, vale. Claro. Tiene que ponerse fuerte. Yo solo tengo resistencia por los niños. Bueno, Y necesito presa. Yo no me tengo flote. nada. no, yo me he Pues dado hay- cuenta cuando te he adelantado. Sí, la derecha me ha adelantado. Pues hay que venir más al gimnasio. Yo ya solo vengo a mantener, la verdad. Estoy bastante bien. Claro. Bueno, pues ha sido un día bastante productivo, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué habéis hecho? A ver, cuéntame. Nada, por los niños. Ah, bueno. Yo he vendido He estado- bastante con. he estado con solo. Miki. He estado solo no sé cuántas horas por los niños. Muy serio, señores. Madre Necesitamos un mía. plan para la Kailas. No, Es habría verdad, que es verdad. plantar. Mira cómo sabes. Pues claro. Además ya hay dinero. Planta perfecto, pero me refiero que hay que un plan para la Kailas. ¿Dónde la Ay. compramos eso? En el Badu. Manula, ¿qué? Pero ya me dijo que no hacía falta. Sí que hace falta, ¿la? Para seguir tirándose. Bueno, nos vamos de compra, compramos los paracaídas y lo de plantar. Para los mubles. Un Buen par de plan. series. A ver, yo en media horita, sí, me pido para acá. Mía. Bueno, el gallego te acompaña. ¿Cada hora del día me vas a emparejar con uno diferente o cómo va la cosa? Busco que esté feliz por los niños. Ya te he dicho. Sí, sí, con cualquiera que se me cruza, vamos. No, con cualquiera no. Ahora el gallego, antes el otro. No, ¿Cómo? no te ¿Qué equivoques. otro? Yo velo por ti. ¿Entiendes? Si uno no está interesado, el gallego que está interesado, no hay mejor partido por los niños. No hay mejor partida porque el otro no está interesado. No, yo soy el último plato de todos siempre. No, es que de verdad, gallego, no, aquí las mujeres de verdad que yo no las entiendo, Yo no quiero más, mejor sola, no mal acompañada. Gallego solo, Mira, siempre. te voy a decir una cosa, una pena que tenga novio porque si no te iba a decir yo un par de cosas. Pero no te calles, ahora dime las cosas. No. Bueno, ¿hacemos algo? ¿Oh? Me queda una serie, espera.
empezado yo con la dominada. A mí me cala una serie de plazas. ¿Dónde vas, peli naranja? A por el coche. Ay, estoy reventado, Cansado hoy, Estás poniendo fofo. No, se está a Haciendo tope. un full body por los niños. 98. Hago una de pesa y estoy listo. Perfecto. He hecho la sesión que tocaba para hoy. ¿Qué te la galega? Bien, Luego vamos y luego nos tiramos con paracaídas. 73. podemos hacer, sí. Pasa que repetirlo otra vez, no sé yo, No, pero vamos a ir por otro sitio. Ese Ah, sitio vale. No. Dame un momentito por los No te niños. preocupes. Me tengo que... Pero escúchala, ahí Echa sí agüita que en la va a cara, tener. voy a ir a la playa. Ahí sí que va a tener que abrir paracaídas, Claro, porque si no te va a quedar la pegatina. Pero pegatina no con agua, con tela. Bueno, Si no, bueno. si no que salte otro, por ¡Hola! si acaso. Te pela abajo, chiquilín, no te Claro, claro, claro. Perfecto. Pues sí, estaría bien dar un palillo. Claro, muy bla. Ah, me gusta, pero tenemos que hacer en motor de clo. Ajá. Claro, motor de clo, cochila abajo pelando y nos tiramos con paracaídas. Pues sí, Claro. me O parece co- buen plan. O coche bajo, o moto le agua abajo, pero va a ser complicado. Porque por el lila vale empezar a disparar. Y ahí, si empieza a disparar, tiene mucha probabilidad por el lila de que así le disparo y no lompa para caídas. Amigo, Claro. habrá que ver bien la zona donde es. Claro, si no, amigo, te lo por los alas, y te muestro. Está muy Sí. divertido. Claro. Hay que planear las cosas bien. Así es como salen. Claro. Claro, si tú no haces bien, vale, mira, problema. Porque no Claro. sale bien cosas. Te acaban cogiendo. Claro. Mira el helicóptero de la poli que nos está espiando, ¿o qué? Bueno, sí, pero no te preocupes. No pasa nada. Antes a seguirlo. Nos están controlando desde el aire. Joder. ¡Polilila! ¡Polilila! ¡Para ti, Polilila! ¡Polilila! ¡Cobra! Bueno, pues ya estaría. ¡Oh! Muy bla. Vamos a tirar la última bla. Ah, de fuerza sí. De fuerza, pero es que la fuerza no vale para prácticamente nada. No vamos a andar a puñetazos. De momento. Ya si en algún momento hay que andar a piñas, pues lo subimos en un momento. Es que ahora me da pereza. ¿Este es el Jesús? Me expliqué, es el furgón. ¿Cómo? Hostia. Venga, todo el mundo al suelo entrelazando las manos en la cabeza, al suelo, todo el mundo, vamos. Al suelo, ya. Al suelo, venga. Todo el mundo al suelo ahora mismo. Puntitos todos al suelo, vamos.
¿Qué cojones? ¿Qué cojones está pasando? Venha por vosotros. ¿Pero esto qué mierda es? Bueno, ¿Me explicáis desde cuándo estamos en el espacio? ¿Qué pasa? Dime las cosas. Tenemos a 4 asegurados, faltan 2, ¿no? Vayan saliendo, porque están esposados. Pero nada, venga. ¿Pero qué he hecho, agente? Si no he hecho nada. Siga. Tachear e identificar, por favor. No puedo explicar qué hacemos en el suelo, gente. Pero bueno. yo no sé qué mierda está pasando. A ver si me lo cuenta porque yo no sé qué está pasando porque yo literalmente no he hecho nada. Manténgase aquí, dése la vuelta. A ver. ¿Tiene identificación con usted, caballero? No, la membresía del gimnasio. ¿Me sirve? ¿Ahí dice su identificación? Sí, me Bueno, imagino que sí, no claro. sabe qué he hecho, agente. Quédese quieto. ¿Tiene mierda con usted encima? Tiene la Sí, documentación tengo un encima, cuchillo, ¿no? ten cuidado, no te cortes. ¿Perdona? Tiene la documentación encima, ¿no? Sí, sí. Pues sí, sí. ¿Dónde la tiene? El bolsillo derecho del pantalón. ¿Y este cuchillo? Sí. ¿Cómo estás ahí, por favor? Vale, pero no se ponga nerviosa, no se preocupe, no pasa nada. Madre mía. Ni hao. Quítala. Oiga, ¿qué ha pasado? Pues no lo sé. La gorra, me da la gorra. La gorra, loco, la fruta. Caballero, ¿cuál es su ¿Te la nombre? tienes tú, Sí, el sí, de la sí, sí. gorrita? Listo. Dime, perdón. Pero de. ¿Me escucha, ¿Dónde la caballero? Ya le había hecho que no. Es que no no te me había escucho, hecho lo nada. siento. Siga con su vida. ¿Cuál es Venga. su nombre, caballero? Mi nombre es Santiago Ramírez. ¿No puedo ir? No. ¿Puedo ir? Que sí, que siga con su vida. Listo. Pregúntale de nuevo si te puede ir. ¿Y el de rojo que se va corriendo? No, está limpio, está limpio. ¿Tiene la documentación encima? Bueno, ¿me Caballero. puede explicar qué ha Sí, sí, pasado? cógelo. ¿Me puede explicar qué ha pasado? Santiago Ramírez. ¿Con Lilila? ¿Dónde la tiene? ¿El bolsillo del pantalón? ¿Derecho, izquierda? Derecho. Caballero. Mira qué bonito pelo. Sí, precioso. Sí, lo volvemos a barbacoa. Madre mía, la que se está liando. Nos vamos presos. Güey, pero tú no puedes entender que nosotros somos personas
Nemo. ¿Qué significa eso? Que es un chivo. Madre mía. Uah. Pues mira, porque me acabo de echar. Muchachos. Aguánteme, si flaco. Oye, pero... ¿Me puedo ir? ¿No me puedo ir? A mí me han dejado irme, ahora me ha cogido otro poli y me ha dicho, no, estás detenida. Y yo, vale. Qué bien. Qué libertino, ¿no? Sí. Sí, me ha Qué cogido un poli y me ha dicho, divertido, te tengo qué que guay. cachear. Me ha cacheado. Me he ido, porque me ha dicho que me vaya. Y ahora me cojo otra patrulla que no, que estoy esposada. Pero oye, ¿Qué ¿por día que qué? estoy? Escúchame, ¿por qué el Jambo? ¿Por qué Jambo se ha ido y ahora me tiene a mí aquí? ¿No me puedo ir o qué? Le gusta la tuya, Ronaldo. Ay, Dios. Vale, voy a por el... Pero ¿y entonces por qué? Pero si no me has dicho ni por qué me han detenido. Pues imagínate a mí que me han cacheado, me han soltado y luego me ha cogido uno y me ha dicho, no, estás detenida. Vi, madre. De El momento- huesazo. De momento estamos retenidos. Pero Ah, tú no yo he tienes dicho que que estoy decir detenida. supuestamente Se- por qué se no me ha están impedido- se me ha- reteniendo. Escúchame una cosa. Se me ha interrumpido la sesión de pesas por los niños, ¿eh? Se me va a quedar ahí hipertrofiado ahí el cuerpo, ¿eh? Pero por Venga. lo blindado, ¿por qué? Moviéndonos. ¿Por los niños? Pero ¿A dónde voy? dinos el por qué, ¿no? Hola. Caló, ponle la chica, pásalo. Para el blindado. Pero, Ya, vamos, Dios. pero escucha, pero me pone la chica, pásalo. Claro, Venga. es que... Vamos, Play, yo me subo a... Al blindado, por favor. Cuidado con la cabeza. Nos vamos para la cárcel. Hasta luego. No, los estamos llevando, los estamos subiendo a los blindados. Hasta luego. Ahí voy. Venga, por aquí. La madre que nos parió. Bueno, nos tendrán que decir. Nos tendrán que decir el porqué. Venga por aquí, caballero. Venga por acá. Sí. Móntese usted aquí atrás. Van a tener que subirse ellos. Sí. Vaya. ¡Ay! Ay, los puedo llevar colgados del lado. Pero bueno, pero si... ¡Pero déjame irme! Pero si son magnéticas. ¡Hola! Que se me va a matar aquí el caballero. ¡Madre mía! Pero jefa. ¡Hola! Gracias, jefa. Esperaros un poco. Pero que no puedes desde ahí, por Dios, me estás poniendo de los nervios. Deja de posar. Me cago en mi putísima madre. Vaya Cristo. Señores, no se pongan nerviosos. ¿Qué cosas se pueden explicar? Hola. Venga, ven para acá. Montaros ahí atrás. Hola, yo soy Blue. Montaros aquí, venga. Hola. ¡Adiós! Nada, esto es la consecuencia de lo del otro día. De lo del secuestro a los polis, del tiroteo con los polis. Supongo que será por eso. Nos vamos para la cárcel. El alto. A mí me la... No tienen pruebas contra mí. Yo no estaba en ese lío. No sé qué mierda va a pasar. Estábamos aquí en el gimnasio, aparecieron aquí un montón de convoys de este, helicóptero y la Virgen. Hola, gracias por el follow. Aquí estamos, que nos vamos presos. Nos vamos para Federal. Hasta luego, gallego.
Hasta luego. Sí, sí, pero estamos en medio de una cosa. Es que vamos a Vaya timing, Me cago en la puta. Fue llegar yo y aparece todo el petate. Me cago en mis muertos. Bueno, pues nada. Así es la vida. La que se va a liar. Nada, esto es porque el otro día hubo un lío y imagino que será por eso, vamos, no lo sé. Y ahí tuvieron un tiroteo unos de la banda contra la poli. Imagino que será por eso. Supongo, vamos. Si no es por eso, pues ya nos dirán, a ver. Vaya despliegue, colega. Vaya timing también, Fue llegar yo y ¡pum! Nos cae la de Dios. Sí, ¿no? Es precisamente por esto, seguramente. Por el operativo este. Bueno, ya nos lo dirán. Claro que sí. MG no. Prefiero enterarme. Sobre la marcha. Bueno. Nos vamos a quedar pelados, seguro. No pretendemos entrar igualmente. Si no nos meten en la cárcel, claro. ¿Qué pasa? ¿Que nos llevan para casa? ¿De dónde lo llevan? Seguimos la misma formación para entrar, ¿no? Por si hay algún sujeto. ¿O está limpio completamente? Madre mía. Bueno, pues nada, nos llevan a casa. Escapamos. Ay, Dios. Bueno, va a tocar ponerse serio. Eso parece.
Vamos para abajo. Vamos. Todos los sujetos que vengan conmigo y los ponemos contra la pared aquí, a cubierto. Por aquí, por aquí. Pues en el alto hay un 1095, en pique, en caché. Aquí contra la pared, por favor. ¿Cómo vais? Madre mía. Creo que cosa se ha complicado, Sí, no sé por qué. yo tampoco. A mí no me han dicho nada. Yo tampoco sé nada. No sé qué cojones está pasando. Mi madre, el huesazo. Adivinamente. ¿Nos van a decir por qué estamos así, señorita? Y es que no sé. Señorita. Ha dicho todo a su debido tiempo. Pues ya me dirás tú el por qué eso. Yo creo que no tengo ni porros encima. Tengo un cuchillo. Vamos. Todos. ¿A dónde? Adivinamos dónde queda ahora. ¿Núsula? Mi madre, que me está mareando ya, Pero, loco. señorita, ¿me puede decir qué ha pasado? Que me da exactamente igual si te estoy mareando o no, ¿entiendes? Pero, sí, pero vale, usted pues me puede- entonces los usted me puede decir derechos qué y ha esas pasado. cosas, ¿sabes? Sí, ahora... Sí, todo a su debido Ahora tiempo, dilo, vendrá dilo. un agente, os informará de absolutamente todo, ¿vale? A mí no me Vale, estéis vale. taladrando la puta cabeza con vuestras Sí, tonterías. y tú Y nos tú puedes sí. tratar un poco más con respeto, también digo yo, vamos. Trataré como te tenga que tratar. Señorita, sí. Sí, pero Ah, vale, con- perdona. Con respeto. Perdonada. porque no Que sabemos puedes qué ha tratar a la pasado. gente como te dé la gana. Pues chúpame el huevo. Copy. Caballero, ¿me puede decir qué ha pasado? Tire a la pared, caballero. ¿Pero en qué quedamos? Pero si ¿En nos qué han queda- dicho en que qué nos queda? vamos otra vez. No se aclaran ni ellos mismos. Ponerse de loco. acuerdo. Ponerse de acuerdo. Porque aquí cada uno dice una cosa, ¿eh? Os tenéis que poner de acuerdo, sois vosotros a dejar de inflarme los cojones tanto a mí como a mis compañeros, ¿de acuerdo? Pero, Así que callaros ya la puta boca, no voy a volver a repetir que calléis la puta boca. Y que aquí vais a hablar cuando nosotros os lo digamos, ¿os queda claro? Así que callaros la putísima boca, que aquí vais a hablar cuando nosotros os lo digamos. Así que calladitos. Que me estáis empezando a inflar los cojones. Calladitos y aquí se habla cuando os digamos nosotros. Pero solamente hemos dicho que tu compañero ha dicho que nos movamos y tú que nos pongamos en la pared. Que calladitos. ¿Usted entiende lo que es callado? Callado. Cuando Nada, vengan ya, a pues hacer ahora alguna pregunta, todos ustedes calladitos hablan. De Y momento nadie se callados. responde a nada, porque nos ha dicho que calladitos. Pues cuando preguntes, Claro, Sí, calladitos pero hasta sí que que- vengan a hacer las preguntas pertinentes. Pero Desde Señores. en No este nos han momento dicho ni por qué estamos calladitos. aquí. Y no os lo repito más, calladitos. Señores, los 5 conmigo. Que venga alguien más también. Perfecto, Bolonino. Mi madre. El huesazo.
A ver ahora él por qué. Vamos contigo. Te queda detrás. Tengo en 2 minutos. Copiado, yo también. Ahora dejo a los sujetos aquí con Mori Anderson y ahora eso. Para arriba de las escaleras. Hombre, no creo que sea para abajo. Ahí lo tienes. Vale. Dime. A ver. Vamos para allá, movilidad. Vamos a esperar aquí todos. Perfecto. ¿Quién estaba pidiendo la orden? Gaby? Caballero, ¿me pone la chica pasarlo? ¿Qué orden? Sí, en plan, ¿por qué estamos detenidos, sabes? Claro, ¿Qué ¿me orden, pone qué la orden? chica pasarlo? Nos tendrá que decir primero por qué nos detiene, ¿no? O por cosas de los huevos. Vale, eso es porque... Sí. Puedes ver la orden. Pero que yo no quiero ver la orden, que yo quiero ver por qué se me detiene a mí, ¿sabes? No una orden. A mí que me importa la orden. Yo ahí te lo he enseñado. Pero que... Pero tú eres bobo, que... Yo quiero saber qué esté pasándolo. No se preocupe, caballero. Ya nos lo dirán. Buah. Tranquilos todos, hombre. Relax. No, sí, claro, sí, Sí, relájalo. Pero yo quiero saber qué está pasando aquí. ¿Por qué esto está pasando por aquí? No entiendo nada. Chino se está poniendo nervioso por los niños. Estoy empezando a poner muy nerviosa. Tranquilo por los niños. Escúchame, como vuelvas a pegar un grito, te pego un culatazo en los dientes que te los parto en dos. Caballero, creo que usted está siendo demasiado agresivo conmigo. Cuando yo a usted no le falta lo respeto, ¿eh? No te estoy faltando al respeto, te estoy diciendo que te voy a pegar un culatazo en los dientes. Aquí todos agresivos y todos faltan el respeto, Silencio. pero faltaselo tú. Gracias. Vosotros ya faltáis el respeto bastante. ¿Cómo me lo voy a Ah, sí. Secuestrando Claro. polis y disparando por las calles. Eso es lo que hacéis Perdona. vosotros. ¿Hola? Vale, mira, creo que estamos confundidos. Creo que estás Están confundido. confundidos, madre mía. Creo que no sabes ni dónde apuntarlo tú. ¿De quién es Vale, esta mira. casa? A ver, ¿de quién coño Pues es esta mía casa? seguro que no. Esta casa es mía. ¿De quién es esta casa? Es mía. ¿Es suya? Sí. Vale, abra la puerta. Ahora tira las esposas, ¿de acuerdo? No haga ninguna tontería. Joder. Manejo. A tomar por el culo. Al inframundo que me ha mandado. Hola, voy. Vale, todo vuestro. Listo. Está Listo. abierto. Vale, pues retirarlo con el resto. Por fin. Caballero, por allí otra vez de nuevo, por favor, con sus compañeros. No se mueva, voy a Te esposarle. sigo. Listo. ¿Estamos listos? Sí. Pues vamos. Vale, vaya con sus compañeros. Bueno. Pues aquí estamos por los niños. Ya te digo yo que no pienso hablar con nadie. Eso tenerlo más claro. Yo quiero un abogado, así que hasta que no ¿Tienes tengo un abogado droga no en pienso hablar con casa? nadie. Sí. Yo, para que nos sigan faltando el respeto así. Oh. Ahí va mi hierba. A la mierda.
Consecuencias de actos es lo que hay. No pasa nada. Es lo que hay. Ay, Dios. Esa multa debería ser para mí solo, porque esa casa lo que hay dentro es solo mío, no es de la banda. En tal caso me deberían de multar a mí. Y no tiene sentido que me entren a mí en casa. Cuando en la casa no puedo tener nada de la banda. Fue lo que me dijeron cuando la cogí. Es raro. Ahí en la casa no debe... Si no hice yo nada, porque es que yo no hice nada para que me estén acusando de nada, no deberían de entrar en mi casa, creo yo, pero bueno. Porque al final son cosas mías, personales. Joder, no sé. Una cosa es la banda y otra cosa es las cosas personales de cada uno, creo. Otra cosa es que estuviese involucrado yo en el tiroteo ese que hubo. Entonces sí. Pero es que yo no estaba involucrado en ese tiroteo. No sé. Espérate, porque veo... Espérate. Voy a revisar. Yo no sé qué hice yo para que me entren en mi casa. Negativo, estamos en ello. Uno sí. Quedaros con estos. Rojo, afirmo que la chica que de ella Ah, les gusta tu foto. En el ¿Pero cuadro. qué pasa? ¿Qué han dicho de la foto? Tiene una foto. ¿Quieres tú la de la foto de la casa por los niños? Ah, claro. Ya te veo. ¿Y qué les importará a ellos que el gallego tenga una foto mía en el dormitorio? Pregunta. ¿Qué les importará? ¿Sabes? O sea, que no tiene... Buenas. Buenas. Una pregunta que tengo para vosotros. ¿Sabéis por qué ha venido todo esto? No. Pues no. La verdad que Mira, no. escucha, ese nos gustaría saberlo a nosotros. Claro. Porque Seguro creo que se confundió, ¿eh? Seguro que lo sabéis. Me quedé confuso, muy confusa, ¿eh? No, si lo sabríamos no preguntaríamos. Claro. Yo creo que sí, una confusión muy confusa, ¿eh? Pero bueno. Yo solo os voy a decir una cosa. A la policía no se la toca. Que la policía no se le toca. Yo no toqué a la policía nunca y me están entrando en mi casa, no sé. Escucha, si no me toca la polilila. Vale, Blea, cuando toque todo ese polilila. Y no toca la polilila. Vale, Blea. Pues si no tengo ni una multa por los niños. Ni por exceso de velocidad. Es que literal, yo estoy igual que tú. Vaya movida.
Sí, sí, huele a wipe de banda, sí, pero entiendo el wipe de banda, pero ¿por qué cojones me entran en mi casa? Si yo estuviese involucrado en ese tiroteo, lo podría entender, pero no sé. Le preguntaré después a ver si me dan la oportunidad. ¿Acabas de escuchar disparos? Sí, escucha un boom. Escucha unos disparos, sí. Ay, Dios, qué puta mierda. Esto pasa por lo que pasa. Ay. Que yo sepa, no. 10-5.
Y mientras tanto estará aprovechando todo Dios para vender como animales. Claro. Está aquí toda la malla. Pues nada, yo qué sé. ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¿Y ese quién es? ¡Hijo! ¿Y ese quién cojones es? Ah, este es mi hermano, bro. Maldito, ¿qué hace, tío? ¿Cómo que tu hermano? Es mi hermano, loco. Ah, vale. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es blanquito y yo, pues, bueno. A ti todo el so de más. Sí. Hola, hermano, ¿qué hace, tío? Hola. Hijo. ¿Quién es usted? Pues yo, tu hermano. ¿Por el pelo? Mismo. ¿Qué 4? Listo, estoy aquí quedo. Pues ya estoy identificado y eso fue lo que me ha dicho que está. Ahí yo lo dejo, ¿de acuerdo? La verdad es que no, como no le haya vendido algo en mi tienda, no lo sé.
sé, que haga las cosas sonámbulo. El perrito. Mira el tío. Ahora te voy a decir, cállate la boca y ponte aquí con nosotros. Ay. Keltras, gracias por el follow. Bienvenido. Vaya movida. Sirenas. Quítalas. ¿Todos tenéis aquí la documentación? Sí. Yo no. Voy a pasar uno por uno y voy a recoger Bueno, los carnets. ¿la membresía del gimnasio te sirve? La identificación. No tengo el DNI por los niños. Por eso te digo. Pero digo, si en teoría estamos apuntados en un papel nuestros nombres, ¿no? Que nos han enseñado. Deberían tener la documentación, ¿no? Yo tú con documentación de identidad, lo que quiero. ¿Lo tienes? Lo voy a decir que no. Acabo de decir que no por los niños, que tengo la membresía del gimnasio. Vamos, compi. Está en ello la compi. Muy bien, señores. Ahora mi compañero os va a leer los derechos y ahora os comentamos más en comisaría. Adelante, compi. Vente No, aquí y habla un poco más alto. Sí, si no me gritas no te escucho, ¿eh? Compi. Si no me vente, gritas no te escucho. Vente y habla más alto, que si no, no. Ahí, ahora. Ahí está. Tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no mostrarse culpables. Tienen derecho a guardar silencio. Todo lo que haga o diga podría ser utilizado en su contra. Tienen derecho a comida, bebida y asistencia sanitaria en caso de que sea necesario. Tienen derecho a un abogado siempre que lo requieran si no ha sido detenido en flagrante delito. Tienen derecho a una llamada siempre en presencia de autoridad y no más de 1 minuto de duración, ¿vale? Tendrán en el futuro podrán explicar todo lo que quieran al juez, ¿de acuerdo? Pues me entero más o menos. Más o menos. Más o menos no. Más o vale, menos ¿sí no. o ¿Ha entendido su derecho o no? Oh, claro. Sí, sí. Sí, claro. Siguiente. Sí, suerte, bro. Mira, si es que Tienen esto derecho a es no muy declarar contra sí fácil. mismos, ¿Los a has no mostrarse entendido? culpable. Tienen derecho a guardar silencio. Sí. Todo lo que digan o ¿Los digan has puede ser entendido? utilizado en su contra. Derecho Sí. a comida y bebida. ¿Los has asistencia entendido? sanitaria en caso de que sea necesario. Claro. Derecho a un abogado siempre que no lo ¿Y la requiera. si no ha sido señorita? detenido en flagrante delito. A Tienen mí derecho a me una han llamada dicho que me siempre en calle la presencia de boca y me autoridad callo y la no más de 1 boca. minuto de duración. Bueno, pero te estoy ¿Han haciendo una entendido su pregunta. derecho? Contesta. ¿Has entendido tu derecho? ¿Otra vez no me Sí. vas a preguntar? Joder.
Perfecto, Hace no que pasa diga sí nada. 17 veces Como como se me ha hecho han que leído repito los veces derechos ¿lo dos has veces, entendido? se dan por entendidos. Fin de la conversación. No, pero hemos entendido. Vale. Mírame, porfa, agachame a la chica y para pasar el nombre por internet. ¿Otra vez? Otra vez. ¿No pared? 4 veces van ya. Y si puedes tú con este caballero, a ese chico. ¿Tiene usted el carnet de identidad aquí, caballero? Claro. ¿Me da permiso para cogerlo de su bolsillo? Sí, claro. ¿Cómo me has dicho? De acuerdo. Terminando de identificar y pasar toda la información por internet. Yo no tengo nada que ver, no sé. Pues Es que no entiendo, bro. Pasarte por interna todos los nombres. Bueno, pues yo estaba haciendo yoga y he terminado aquí, así que imagínate. ¿Yoga? Sí. Porque hoy estaba haciendo yoga, ¿sabes? Y han venido aquí también. Está bien. Sí, no sé. A mí me preocupa que me queme, ¿sabes? Un poco la nuca. Por el sol, tú tienes ahí pelo, pero yo no. ¿Sabes? Súbete el gorro. Con las manos. ¿La compro, coño? ¿Usted tiene aquí su carnet de identificación, caballero? No. Va. Los dos sujetos que faltan no tienen identificación encima. Hay que llevarlo a comisaría para buscarlo por huella. Pero, agente, en la membresía del gimnasio pone mi nombre y todo. Me da exactamente igual. Ah, Quiero perfecto. su carnet identificativo Listo, oficial del movimiento. Estado de Estados Unidos, no de un gimnasio. Perfecto, perfecto. A No, comisaría. yo lo decía por ayudarle. Venga, movimiento. ¿Comisaría para qué? Y yo estaba haciendo yoga, bro, no pasa nada, vamos. Bajamos por aquí, ¿por dónde bajamos? Vámonos, tío. Los dos sin carnet conmigo, ¿vale? Verificar Sí. todo y si usted no está Vale, involucrado, ah, pues ¿usted lo ha dicho? esté tranquilo, pero estamos haciendo. Sí, aquí. Perfecto, perfecto, no, que no, lo había escuchado. Estaba de Ya espalda. los detectives pues hablarán con usted. Ya Me veremos llevo cómo yo queda a la los dos cosa. sin identificar. Perfecto. ¿vale? Vale, los vamos subiendo a los blindados y nos los llevamos a comisaría. Ay, la madre que me parió. Y al blindado, por favor. Blindado. Yo lo que no entiendo es por qué me entraron en mi casa. Y yo no hice nada. Pues no sé. Dime. Pero no estoy haciendo nada con la radio, ¿qué? Me recogéis aquí, ¿no? Sí, Con los aquí blindados. El blindado, cuidado, que me conozco yo esta ya. 10-4, estoy aquí yo con ellos también. Estoy con los Caballero. Para pagar un militar, no sé. Al blindado, por Mi favor. madre. Pero, ¿por separado o no al final, caballero? No, tú y tu compañero aquí a este blindado, a este Claro, que eso acabo digo, de eso, traer. eso digo, ¿no? A la Como están parte de estos atrás dos los aquí dos. pegados por los niños, digo, a lo mejor se quieren venir con nosotros. Sí, no, yo estoy aquí. ¿Está cerrado o qué? Sí, voy, que estaba cerrado. Ahí estamos, por los niños. Dale de caña. Vale, traslado yo a otros dos sujetos a comisaría.
Sube, compañera. Espera, espera, que faltan 2 por subir aún. Hay que subirlos a todos y después nos movemos. Faltan estos 2. Ven por aquí. Voy por ahí. Nosotros no tenemos nada que ver. Vale. Estoy tranquila. ¿Qué le pasa, eh? ¿Todos prevenidos? Espera. 70 prevenido. Ay, El Dios. blindado que lleva los sin identificar, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Listo. Algunos Nos de los movemos hacia primos. comisaría. ¿Cómo están mis niños? ¿Les han leído ya los derechos? Sí. Sí. Para abajo. Venga, listo. Un momentillo. Dale ahí, espóseme, hombre. Ahí está. Pero no me apriete. Ay, no me apriete mucho. Ay. Ahí. No las aprieto mucho, hombre. No, antes he sido más duro, la verdad. Gracias, hombre. Están todos cacheados. Yo los bajaría ya, ¿no? Sí. Nosotros nos quedamos aquí apartados que si no nos mezclamos con la muchedumbre. Estos 2 que no se muevan, ¿vale? Por ahora. Sí, sí, lo sabemos. ¿Os encargáis ustedes? Entiendo. Sí, bueno, se encarga Gordon. Necesito identificar a los dos que no llevaban identificación. Eran estos dos de aquí, ¿verdad? Efectivamente. Pues vengan conmigo. Perfecto. ¿Me puedo mover, oficial? Sí, sí, Claro, venga claro. conmigo. Las Perfecto. indicaciones ya. Perfecto, ¿no? Porque luego aquí hay diferencias. Vale, el resto viene conmigo. Tómalo. ¿La seguimos? Sí, bueno, ustedes dos a mí. Perfecto, perfecto. Hay que poner el dedo aquí, ¿no? Sí, deme un segundo, que con la esposa dese ahí la vuelta. A ver si puede ahí ponerme el dedito. Si me suelta. ¿Qué pasa? A ver si puedo intentarlo así. ¿Hola? Ahí. Perfecto. Y ahora usted, caballero. Bueno, espere, a usted sí le tengo que quitar esto que lleva usted guantes. Un segundo. Claro, me tengo que quitar los guantes. O no, quítemelo usted. ¿Hay como usted alguien? vea. Perfecto, muchas gracias. Nada, quítese los guantes. Perfecto. Póngame ahí el dedito. Vale. Y deme un segundo que le voy a esposar por seguridad. Sí, sí, no se preocupe. Listo. Vale, vas a controlaros un segundito, voy a pasarle eso. Sí. Traigo el resto cuando el jefe venga. Gordon, te los Sí, tengo me ha por ahí dicho que ahora viene. en los calabozos hasta que vengas, ¿vale?
Y ahí después los procesamos, si te parece. Tienes los 2 que faltaban. Ah, guapísimo. Pues, ya que... ¿Dónde te los mantenemos? Sí, le pregunto. Que si se la procesaban con la voz. Sí, Ay, Dios, están qué en ello. paciencia. Vale, tráemelos todos aquí, que quiere que tengamos foto de todos. Vale, pues pónganse de uno en uno ahí en medio del felpudo. ¿Quién primero? Ah, bueno, El que primero esté ya. mismo. Perfecto. ¿En medio de Poppy. felpudo, Boloño? Sí, es pues, una alfombra, llámalo felpudo, llámalo X. No, pero yo pensaba que decía en la pared, Boloño, digo, ¿en medio de la pared o de lo del suelo? Ah, de lo del suelo mismo. Ah, perfecto. A ver, un segundito. Santiago Ramírez. Ujú. Vale, le voy a quitar las esposas para que se quite usted las gafas y la gorra, ¿vale? Ok, ok. Ostras, pero cuidado, es que está fregado justo. Está fuerte este oficial por los niños. Así está bien. Sí. Vale. Listo, póngase a un lado. Ahí voy yo. Sí, póngase usted. ¿Aquí estoy bien? Un poco más a la izquierda. ¿Aquí estoy bien? Ahí, perfecto. De No, loco. no entiendo por Si qué. viene para aquí abajo, estoy en sala ¿Por de qué nos procesado, está- porfa, estoy sola. ¿Por qué nos están procesando a todos? ¿Cuánto mido? No sé, no tiene sentido. ¿Yo qué hice? Estatura media. Por los niños. Joder, eso es que mido una mierda por los niños. Es que mis padres no me hicieron con ganas. Vale, listo. Se puede poner a un ladito. Manténganse ahí en la zona de la izquierda, ¿de acuerdo? Y ahora en un segundo les informo. Perfecto. Ok. O sea, ¿nos quedamos aquí Ok. dentro? Sí, de momento ahí en esta salita de aquí de la izquierda. Perfecto, perfecto. Yo sí me pueden dar algo de beber, se lo agradezco, la verdad. Y de comer por los niños. Y encima después de estar en el gimnasio estoy hambriento. Sí, deme un segundo. ¿Alguno puede bajar, por favor, comida y bebida que quieren hacer uso de su derecho? Más que nada para no ponerme malo, ¿eh? No por capricho de la vida. Ya. Copy, gracias. Aguántalos un segundo que voy a ver dónde está. Ah, mira. Sin problema. El dedito aquí, ¿Dónde? A ver, ¿dónde? aquí en el lector. Venga, voy. ¿Él es el último que estaba en la zona? No, queda otro más. Ah, vale. ¿Y el resto? Puedo salir ni a pasar el perro, loco. Ah, vale. Es que No, no Gordon ha dicho que los movamos a todos aquí. Sí, pues espérate, que estos están sin identificar. Ah, vale. ¿No hay nada en el cajón? ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? Pues todavía No lo estoy sé. preguntando yo lo mismo, hace un rato. A mí es que he salido a fumarme un cigarro y de repente me veo un Eli cayéndome en la cabeza. Bueno. Hostias. ¡Adiós! O si te ha caído un helicóptero en la cabeza, Copy, estás muy jefe. entero por los niños, ¿eh? Por los niños que me he salvado de nada. Copiado. Por los pelos, Y vamos. tráemelos al Hostia. resto. Vale, ayúdame, vamos a actualizar fotos y todo eso, ¿vale? Los dos de ahí de la izquierda ya están. Encárgate de este y voy a traer el resto con Smith. Este tiene un nombre. Ya, caballero, pero es que no sé cuál es su nombre. Vinicio. A ver, le voy a quitar Vente, las ponte esposas. aquí. Quítamelas. ¿Qué dice? Un dedito por ahí, por Ponte las favor. gafas, la gorra. Dale, Vale, compadre. listo.
Compañera, encárguese de actualizarle foto. Tómalo, sonríe para el fotón, por los niños. Solo foto, ¿vale? Tómalo. Vale, vale. Tómalo, míralo. Míralo. Mira, si es fotógrafo por los niños. Espera. Posa por los niños, claro, díselo. Díselo. Y este hombre se le ha encontrado a los alrededores de esto, al igual que a ese otro caballero. Por eso hemos venido a identificarlos, ¿vale? Vale, sí, vamos por en eso ello, te digo, justo. solo foto, ¿vale? Vale, listo, perfecto. ¿Le has sacado foto a él? Sí, Es pero un vamos, que si se la reportaje. repites tú. Perfecto. Por si acaso, Hostia, que luego ya- otro reportaje por ¿Y los le has niños. puesto el dedito? ¿Otro reportaje? La virgen, espera. Sí, lo ha puesto. Señal de paso. Vale, listo. No entiendo Porque yo no tengo la imagen, o sea, no Míralo, tengo el míralo. número. Aprovecha para la foto. ¿Yo qué pinto aquí, primo? Sácame guapo, por favor. Caballero, si por favor puede parar quieto para que le saque una foto y se va, haría mucho más fácil mi trabajo y de verdad saldría mucho más rápido de aquí. Ya está. Disculpe, oye. ¿Has visto? Si me hablas Que con se pongan educación- todos por aquí, por favor. Sí, por los Que niños. habéis terminado ya de tal. Sí, nosotros sí, por los niños. Contra la pared aquí. Oficial había pedido comida y bebida para no ponerme malo. Tu compañero había pedido por ahí. No sé si puede ser. Te traigo Sí, agua. se está encargando el compañero. Perfecto, muchas gracias. Vale, ayudadme porfa, estos 4 faltan, ¿vale? Me encargo yo de ella y los otros 3. ¿Me dejas coger el teléfono? Pero que otros 3, si somos 80 aquí. Venga, señorita, venga por aquí. Adjudicar la primera. Oye, Gallego, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué me cuentas? Yo qué sé. Estábamos en el gimnasio por los niños, Vinicius. ¿Por los niños? Yo es que he salido a fumarme un piti y me ha caído un helicóptero en la cabeza. ¿Su nombre? Nosotros, unos cuantos furgones, unos cuantos patrullas, unos cuantos policías, un helicóptero. Todo por Pero ahí. somos ladrones de banco, igual, para que nos vayan buscando así. Pues no sé. Yo he preguntado, pero no, nos han dicho que todo a su debido tiempo. Vale, pues Sí, sí, le voy a a mí quitar también. las gafas, ¿vale? Dale. Ah, bueno, mira. A este le hacen la foto en otro lado diferente, ¿eh? Este que tiene un trato especial o qué. Vale, listo. Mi hermana es una sección de esa top fashion. Pero pues, lo tuyo va directo a conocer a las tías, ¿eh? Por los niños. Sí, sí. Estoy chula, te lo ve. A la peli blanco le ha caído súper bien. Joder, por los niños. Informo de que no se va ninguno, que tenemos que comentarles un par de cositas. Toma, no nos vamos ninguno por los niños. No sé, aquí cenamos. Más tiempo, loco, mi madre. Si no, yo tengo que cenar y dormir por los niños. ¿Ve quién se levanta mañana para trabajar por los niños? Nada, que... Porque estaba haciendo yoga tranquilo, loco. Calambrazo, hasta la que vea alguien por los niños. Oye, caballero, con su permiso, ¿me deja fumarme un porrillo aquí? De colega. Pero. ¿Alguien necesitaba bebida? Yo por los Sí, niños. yo El de, también. el de la bandana negra, que es que me caigo aquí de lo que me duele el estómago ya, ¿eh? Comida no tenemos, creo. Hostia. Bueno, no pasa Sí, nada. ha- Dicen que Ha ido un se, compañero a por dicen ello. que se tarda más en morir de hambre que de seno. Disculpe. No, al revés. Póngase allí también. ¿De qué, por los niños? Esto, señorita. Vale. Perfecto, los ahí me que doy la vayan- vuelta. Vamos a ver. los Bueno, que esto vayan, no. Bueno, algo refresca por los Están niños. todos con foto, faltaban los no me la 4 aprieta. que... Ahí tienes uno. que han llegado. ¿Quiénes son? Que era ¿Pero por qué te este has de posado? aquí, el de naranja, el de ¿Que tirantes por qué te has posado? y ya estaría. Pues el resto el están de todos. naranja, Esa es la que le ha caído por súper bien. favor. ¿Sí o qué? Disculpe. Sí, sí. Caballero, el que está vestido de naranja, si se puede ir aquí al fondo. Por favor. ¿Y ese quién es? Pero... No es- sé, no Mi sé. hermano, tío. Por favor, ¿Qué es pasa, que mi hermano? Me he estampado contra ¿Ah, un tu cordón hermano? policial Sí, y he se ha acabado Se aquí. se ha estampado contra un control y ha terminado aquí por los niños. niños. No, ¿por qué me tienen que hacer una foto por ello? Caballero, le estoy diciendo, por favor, que me haga caso. Pero Yo estoy esperando Escucha, que hazle, no, caso, no, no, ni por hazle qué. caso a la policía que te van a pegar un Dios, porrazo al que se final. callen, hombre. por No te favor. conozco de nada, pero es el único Tanto consejo ruido. que te puedo dar en la vida, ¿me entiendes? Le voy a dar la razón a ese hombre, o sea que, por ¿Ves? favor. ¿Has visto que te van a pegar un porrazo al final? Tira para allá, hombre. Por los niños, mira. Estaba ahí el móvil, se me ha quedado atascado, me ha pegado un Pero tú cazazo. que tienes las manos sueltas. ¿Se me puede hacer favor repetir su nombre? Joder. ¿Cuál de la Michael Anderson.
Michael Anderson, ¿pero ese quién es? ¿Tú dices? No lo conozco. ¿Y el gordo aquel quién es? Ah, sí, Benito. Esta es la sala en la que nos miran, ¿no? Por los niños. ¿Hay alguien ahí? Sí, yo estoy guardando. Acércate un poco por aquí, si no. Hostia, ha venido otro, tú. Caballero, Pero póngase que hay con fiesta aquí, permiso, ¿qué? coño. Sí, ya estoy aquí. Te he dicho al fondo, no al principio. No me digas que esto es la despedida de soltero. Ah, que era una broma, vale. Por los niños. Sí, por favor. Muy amable. ¿Pero y ese quién es? ¿El chino ese? Por lo mismo que lo sabe yo. ¿El chino? La verdad. ¡Hostia, el hijo puta! Sí, sí, tráelo. Trae para aquí al chino ese, tráelo. Y ya está, ¿no? Sí, no, sí, se va a flipar el chino. Lo voy a cortar en rodaja. ¿A mí o qué? Me encargo. El que. No, a ti no, al chino gordo ese asqueroso. Vamos a ir acabando. Listo. Esto no se acaba nunca, chaval. El samurái, Caballero, me cago en su puta póngase ahí madre. contra la pared blanca, porfa. Ahí. Apartarse, dejarle su momento Sí, de ahí. gloria por los niños. Ese que se quite y póngase Vale. el jersey rojo. Caballero, para allá otra vez. ¿Pero por qué? Coño puta. Diga su nombre, por favor. Oye, socio, Vale, Dígame. listo. ¿tú quién eres? No, trabajo en el LD, pero no sé quién cojones son ustedes, la verdad. No, si no te preocupes, nosotros tampoco te conocemos. No sé ni quién tú eres. Pues nada, encantado. Ha sido un placer, bueno, el primer contacto. Mándamelo para acá cuando No lo sabía- no tengas. sabía yo que la LD hacía contacto en la cárcel con los niños. He salido para fumar un cigarro a la casa, a la No, calle, no, porque la sí, yo mujer no me también. deja en casa y mira. Porque estamos en tacto. ¿Que te has dejado a la mujer en casa? A mí me han caído en el deja fumar en rostro. casa. Ah, por los niños. Me dijeron que hicieron una helada en mi barrio y en mi barrio he estado yo y no ha habido nadie. ¿Y eso? ¿Esa que fuma un cigarro me ha detenido? Yo vivo cerca del barrio central. No, que te deja antecedentes o algo. No lo sé, no tengo ni idea. Hombre, yo que sí. Ah, Yo qué creo. guapo. Pues A mí me a han mí no dicho- ni me han explicado nada. A mí me han dicho, A mí "Habla tampoco, para estar tranquilo. detenido". Y me han A ti no dicho, No se preocupe, que se lo vamos a explicar ahora. Perfecto. gracias. "Sí, Sí, se sí. explica, porque madre mía. Perfecto, A ver, me llevamos encantaría. una Dos hora y horas media para que pillando. nos expliquen las cosas, así que no te preocupes. Que por esperar 5 minutillos. Sí, hombre, ya 5 minutos más que menos, me refiero. A mí me han dicho, estamos tantos detenidos. Y yo, pues bueno. Sí, Yo esperando que mi hermano va a salir de prisión hoy. A lo mejor hace el A lo relevo. mejor te cruza. Claro, a lo mejor te hace el relevo por los niños. pues, Que sí, este hombre lo he parado yo y estaba también involucrado en el secuestro. Pues ala, también, Deténlo Pablo, al chino gordo ese asqueroso. todo el mundo ahí juntito. ¿En qué Pero qué secuestro estamos secuestro. hablando? Pero que de secuestro, sí, señora. que es lo más gracioso. Yo dígame. Que no es una opción, que tires para allá. Pero qué secuestro. Como traiga aquí al chino, lo reviento. Pero ¿esto qué es? ¿La ONU? Dígame. Sí. Bueno, Sí, pues, Escúchame, Pues pero sí, qué secuestro. sí, ¿Qué sí. secuestro? Estoy Claro, es que juntándolos dame a de lo que todos tú y fumas, loco. estoy, Yo también quiero. a punto de Dame empezar, tú de lo que han fumas que aparecido huele aquí gente de la a madre. mota. Y siguiente para que chino, que te lo voy a explicar. escúchame, dame de lo que el tú chino tienes. este por los niños, quítame el chino. A mí no me este. acerca Lo al compartimos chino luego. Escúchame, Dale, Mari, me parece bien. que os calléis la puta boca, coño. Ay, que la Uy, pasa. qué mal hablan aquí. Bien clarito lo voy a decir. Oye, Tonterías la entre foto, vosotros loco, aquí está- y la porra se me suelta. Mira, pues tal para de aquí al chino este. Sin la bujarra. Vamos a ver, todo el mundo atento, ¿de acuerdo? A ver, perfecto. Ole, leme. A ver, Se A les ver, cuéntanos. informa de que están a la espera de juicio por los siguientes cargos: asociación delictiva, tráfico de drogas, secuestro a funcionarios, posesión de armas y munición. Se les informa también que cualquier intento de abandonar, perdón, Y asesinato a Donald Trump también. Sí. el estado también. de San Andreas conllevará su puesta en búsqueda de captura inmediata. ¿Lo han entendido todos? Pero que no entiendo de nada, si no he hecho nada, porque me A meten ver. a mí Claro. este fregado. Claro, y la... Pero me puede decir que no sé qué han dicho ustedes de un secuestro y no sé qué, y que por eso estamos aquí. Es que no entiendo nada. Vamos a ver, La le acabo de justicia no explicar los funciona. motivos por los cuales está aquí, por los cuales están a espera de juicio. Que Creo si que no no es tan se queda complicado. arma, ¿qué me has dicho? Sí, sí, A ver, ponle complicado. petit, por favor. Que tendréis más Sí. información en el juicio. ¿No escucháis o qué? Vuelvo a repetir los cargos Sí, por los que repítelo, vais a repítelo. juicio. Asociación delictiva, tráfico de drogas, secuestro a funcionarios públicos, ¿Quién es posesión un de funcionario armas y público? munición. ¿Quién es el funcionario público ese? ¿Conocéis la ley rico? No. Sí, la que tienen los ricos. No. Lo peor es que le cae a gente como ustedes. Como No nosotros. entiendo nada. Los Sí. pobres.
No entiendo La ley nada. RICO es que básicamente en el momento en el que tú tengas indicios de pertenecer a una organización criminal y se pilla a gente de esa organización criminal, vaya perpetuo a todos. Vaya, qué casualidad. Vaya. Yo que soy de 7 distintas, ¿no ves? Yo que soy del mañana del estamos mismo. Y a mí me pueden desinformados. explicar, a mí me pueden Ya están- explicarles que ¿El porque qué? yo no conozco a nadie de esta gente. Igual me están mezclando a mí. Igualmente. A mí me Igual que a mí, no pasa Pues nada. caballero, la próxima vez que vea usted furgones blindados y un cordón policial, no se lo pase usted por el forro de los cojones. Pero Por si a mí me favor, ha pasado por vamos, vamos Ha pasado a por ir curioso. desposando a todo el mundo y que se vayan ya a su A mí me ha casa. pasado Pero por si a mí fumar me un han cigarro de seguido. verdad. Hostia, ¿para casa? Imagínate. Muchas ¿Para gracias. Gasico? Lo dicho, estáis todos Ah, en bueno. el juicio, no podéis salir del estado de San Andreas. Que sí. No, sí. Por fumar Sí, un hombre, cigarro tampoco. de mismo. Tampoco Ni cometer acto delictivo, ¿eh? tampoco- Y los A porros. ver, venga. No, vamos no, y tú porro dando- tampoco. Como Sí, fume sí. un Sí, porro no. sin avisarme y sin Ey, invitarme. ey. Pero, Sin invitarlo, ha dicho. Pero Ole con los niños. pero Vale, hostia, pero- ¿a quién le- Perfecto. No, no, sí, aquí cada uno está ahí en vuestro Me rollo. hace ¿eh? gracia que he esposado a alguien que no tengo delante mía. Pero bueno. Míralo, cómo te han dejado, como un muñequito por los niños. Ah, Ahora Pues sí. nada. haz A un ver, favor, Vente, vente con juntos. nosotros, hazte una fotillo, que te mando una fotillo. Lo que yo Por no los entiendo niños. es por Muchas qué hay- gracias, alguien con suavidad por los niños, muchas gracias. Porque hay gente en A plan, ver. el chino, moreno. Espera. ¿Me puedo ir ya entonces? Yo no. Mira, ese de Yo, ahí detrás sí. sí que lo conozco. El de la Sí. chaquetita Venga. roja sí que lo conozco Vale, yo. que no esté esposado, ¿A quién, que a se mí? largue para su casa. No, venga. este sí que lo conozco yo. A mí, este lo conozco. seguramente. Sí. Sí, Escúchame, este tiene. al que esposa sin querer. Es que. Pues yo no lo Yo conozco. que veo. Va, Venga, vamos, Venga, vámonos. Pronto. ¿Me puedo ir? Venga, Que sí, sí, ya por ahí. venga. Oye, calma, por los niños. No escucho Salga, entre tantas salga. voces, de verdad. O sea, tanta agresividad no hace Venga, falta. que sí, que no me cuentes tu vida. No tengo intención. Me quiero ir a cenar y a dormir Venga, por pues los niños. vete ya. Todo recto. Pero ¿cuántos niños tiene? Que lo están aquí jurando por ellos. No tengo ninguno por los niños. Por los niños, ¿no? Pase, fuera, por favor. Ya me ha dicho así a la cara. Nada, la próxima vez que. Gallego. Dime. Entonces, que me quede a mí claro. Si intento hacer bomba de humo, me caen, ¿no? Sí, que no puedes hacer nada, que te quedes en tu casa, básicamente. Pero y si es que yo salí a fumar un piti y de repente veo un helicóptero cayéndome en la cabeza diciendo, Ya. caballero, levante las manos. Ya. Muy bien. Yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? No entiendo nada. Yo creía que los gangueros éramos nosotros, no ellos. ¿Sabes que el almacén de aquí creo que no ha entrado? Yo creo que sí. Por tu culpa me volví un bandido. Entraron en el otro, allí, pero el de aquí no. Vente por los niños, corre. Pero Corre, ¿de qué corre. nos sirve? ¿De qué nos sirve? Si nos han dicho que No podemos hacer nada por los niños. Pero escúchame, vale, pero escúchame una cosa, loco. No tiene sentido. ¿Qué dicen mis Vale, chavales? y te vuelvo a decir otra cosa. ¿Y yo qué pinto si no tengo ni A una ver, puta multa yo te de digo- yo 20 te digo una chicles, cosa. loco? Yo te digo una cosa, me han dicho que a no ser que me pillen, nos vamos perpetua, pero ¿y si no me han pillado nunca y no me pillan por los niños? Es que literal, bro, yo estaba haciendo yoga, no estaba ni cerca de ustedes, loco. No, y aquí Y te las has comido por los niños, es lo y que a hay. mí me entraron en mi casa y no sé ni por qué. Sí, me la... Yo no estoy involucrado en ningún lío con la policía. Tú tranquilo, que yo tampoco sé nada por los niños, tú tranquilo. Es que no lo... Pero si estaba haciendo yoga tranquilamente ahí, no estaba haciendo nada. Por tu culpa me volví un bandido. Joder, correr muy rápido, de verdad. Yo no estoy yo para estas cosas, Tienes un paso lento. Madre mía, la que me pasa. La clave está en la zancada. ¿Y tu casa le ha fumado? Sí. Bueno, pues mira, la fumada ha terminado en la comisaría por los niños. No, sí, fumada sí o en todo caso, oye. Fumada la que se han pegado los agentes estos por los niños. Que yo creía que los delincuentes éramos nosotros, no ellos. Uno me ha dicho que sí se fuma, que se quiere fumar un porrito conmigo por los niños. No sé. Lo que pasa
pasa es que es de Cádiz, igual en peste, ¿sabes? No entréis al almacén, ninguno. No vayáis al almacén nadie. Ah, nunca, por los niños. Ahora. Si me habrán puesto de todo encima. Niño, ¿esto qué es? Hasta luego, venga. Mira cómo corro, que parezco tonto. A ver, explica qué coño pasó. ¿Ya guardo el dinero aquí o lo llevo para allá? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Dónde estáis? El barrio. Por tu culpa me volví un bandido. De verdad. Ah, ¿se me escucha la radio o no? Sí. Vale, ¿se puede saber qué coño ha pasado? ¿Por qué me ha caído un helicóptero de la cabeza? Pues que no ha caído redada por secuestrar a policía ahora. ¿Quién ha secuestrado a un policía? ¿Qué sé si yo ni estaba aquí? Yo es que tampoco he secuestrado a ningún policía, por eso lo he dicho. He salido Nos aquí quitaron- para coger el coche. Nos quitaron todo. Ni yo tampoco por los niños. Si yo no sé nada de eso. He salido, echame un cigarro porque mira, me ¿Y dejaron tiene que llamar esto? el abogado. Me ha llamado ya mi hermano que está fuera de prisión. Dile a tu hermano que no venga para acá por los niños. No, ahora venís aquí al garaje central a recogerme y me lleváis para allá para prisión. Voy para ti, por los niños. Sí, hay un cochecino aquí. Un coche no por los niños, voy por ti. Cago en Dios. ¿Y a mí por qué mierda me entraron en mi casa? Eso es lo que quisiera saber yo. ¿Digo? Ah, ya tengo un coche, no hace falta. Listo. Estaba todo aquí. Sí, estaba todo aquí. No, lo que quisiera saber yo es por qué cojones me entraron en mi casa. No sé, pero menos mal que no han encontrado al otro lado. ¿Y en el otro lado no hay nada? Sí, no, bueno, ¿qué la hago? Que la hagan 400 bolsas y poco más. Bueno, da igual, no podemos hacer nada, así que hay que esperar a juicio. Lo que pasa es que yo quisiera saber. ¿Y qué piensas que va a salir en el juicio? Bueno, no sé, No yo creo quisiera. que- no Yo creo que quisiera le saber. vamos yo. Yo creo que cogerle una blin. Yo. Sí, yo estoy en eso también, ¿eh? Yo no voy a dejar que me dejen encelado aquí, de Pauvila. Yo me voy de esta chula. Sacamos unos plazapotes flasos y cogemos Hombre. un bola. También es verdad que han dicho que si nos vamos por los niños son problemas, ¿eh? Pero a mí no me van a pillar, te digo yo, ¿eh? Pero si ya no me van a coger. Claro, si no me van a coger. Uy, si no se va a celebrar, ¿por qué no van a cogerle? Así que se jolan. Madre mía, si hasta el Big Pita. Popa se ha quedado delgado del susto que se ha llevado. Bueno, yo no sé cómo vamos a gestionar esto ahora. Porque claro, el juicio
No sé, contra mí... Depende de lo que... No, es que no sé. Yo creo que estamos jodidos, sí o sí. Es CK de banda y fuera. No es wipe. Si fuera wipe... No habría el juicio ese. No sé, es que no tiene sentido. ¿Cómo seguimos el rol ahora nosotros? No podemos seguir como si nada. No podemos hacer como que nada y seguir robando y vendiendo y plantando porque es que a la mínima que nos cojan... No sé. Imagino que nos informarán. Que nos dirán. Pero... El juicio ese, si hay juicio... Estamos jodidos porque tienen pruebas de sobra para meternos en federal. No sé. Yo sigo sin entender por qué entraron en mi casa. No tiene sentido. Que me digas en los almacenes, vale, pero en mi casa... ¿Por qué entraron en mi casa? No sé, no entiendo. Bueno, es lo que hay. Nada, habrá que estar con calma. ¿Y estos quiénes son? Hola, buenas. ¿Qué les van a meter en perpetua? ¿Creen ustedes? Eso quieren por los niños. Eso quieren hacer. Supuestamente el ganguero soy yo, no ellos, pero vamos. Pues váyanse a la verga, cojan. Sí, si me voy me viene y me pone en busca y captura. Me la pela por los niños. Yo cojo un Zeppelin por el agua por los niños y no me pilla nadie, ¿me entiendes? Sí. Yo tengo unos colegas que tienen unos submarinos por los niños, los sacan rápido. Algo? ¿Ustedes se habían enterado que había unos tipos que llegaron a la misma vez que nosotras que visten de azul? ¿De celeste? Azul, no, azul. Azul oscuro. Bueno, yo he visto hoy en el gimnasio de azul oscuro. Esos son negros azul. No, los de azul oscuro que estaban hoy en el gimnasio. Sí, claro. Simón, pues esos tipos literalmente tienen a una tipa en su clica subida un tejado ya sentadita vigilando y yo todavía mis vecinos todavía me mandan a la verga cuando les pido sal. Pues imagínense. No, si es que aquí... Y a mí lo que más parece gracioso de toda la situación es que hablando claro me comentaron un poco lo que tenían y yo les duplico todo. Barba, armas, botas y llevamos al mismo tiempo, o sea, imagínense. Yo le recomiendo, señorita, que tampoco se junte mucho con nosotros, no vaya a ser que le traiga problemas, ¿me entiende? Sí. Y más en esta situación ahora mismo aquí. Ah, Nel, pero no se preocupe. A mí la toma, pues algún día me caerá también, o sea que... No diga eso ni en broma con los niños. ¿Tienen comida? No, si tengo un hambre que me voy a caer para atrás. Ahora que lo dices, yo también me duele el estómago, por los niños. Pues bueno, pues me toca y te voy a comprar tacos Lupita, que si no ustedes van a tener un cadáver acá. ¡No! ¡Está cerrado tacos Lupita! Por los niños. Yo necesito beber algo, ¿hay algo de beber por ahí? La LTD Central, unos perritos y unas granizadas. Pues nada, les dejo que me toque también hacer una chamba. Chao, que vaya bien, guapísima. Uy, cualquier cosa nos pisan, para acá están las City Queens para ustedes, para ayudarles. Perfecto. Perfecto, por los niños. Gracias. Muy buen día. Pues nada, Que tengan un buen día. Hasta luego, por los niños. Mucho. Necesito beber algo urgentemente. Nosotros más. ¿Pero estas quiénes son? No sé, pero yo necesito beber algo. Pasa ahí bien. Pero... Oye, yo creo... Didi, ¿tú tienes algo de beber por ahí? Te digo. Pues no. ¿Tú qué quieres hacer, galego? Yo necesito beber, que me voy a desmayar. ¿Qué ha pasado? Entonces, ¿qué está pasando? A ver. ¿Alguien me va a contar qué ha pasado? A ver, sí, te explico. Estábamos en el gimnasio. Nos ha caído literalmente toda la malla policial en blindado, en helicóptero y en todo. Nos han traído aquí al barrio, han revisado todo. ¿Alguien me acerca al gimnasio, al gym? Y nos han llevado a comisaría. Y nos han dicho que estamos a la espera del juicio. Si me acercas al gym, en este coche mismo, no sé de quién es. Si yo creo que me voy a quedar por ahí. Si me acercas hasta allí, que tengo el coche allí, y quiero comprar algo de beber, que me voy a desmayar. ¿Mi coche, Vinicio, hijo puta?
Qué casualidad, oye. Tu coche ahora es mi coche, ¿eh? Madre mía, Ay. la que nos espera. Bueno, ¿Pero han registrado el barrio y ya han encontrado algo, ¿qué pasa? Se quitaron, llevaron todo. ¿Todo? ¿Hasta el almacén? El almacén no sé, no fui. Madre. Pero bueno, Yo creo, ahora miramos ahí escondido, si se puede. esperamos, no vaya a ser que estén por ahí controlando. Pero bueno, ¿qué pasa por hacer las cosas en caliente? Lo del otro día fue una calentada. A ver, en mi defensa diré que lo del otro día salió así por lo que salió. Ya, pero bueno. Dime. ¿Me explicas qué ha pasado, primo? Yo qué coño sé, tío. Sé lo mismo que los demás, sé lo mismo que tú. Si es que ha sido increíble, escúchame, salgo de la casa tan tranquilo, me estoy fumando un cigarro por el hospital. Ya. Y me paran. Me paran Ya, una ya. marimacha, una travesti de estas y otra. Por los niños, ¿dónde está? Y me dicen que hay manos arriba. los Digo, niños "Sí, del barrio". Me estoy fumando un cigarro. Pues, Vaya por macho. ti, yo me voy a quedar aquí en el gym. ¿Tú has venido o qué? ¿Dónde va? ¿Pero por qué te vas al Y es gimnasio como por que los no niños? conocía ¿Que ninguno. te va a poner fuerte? Bueno, ¿Para la hablamos pieza, ahora, los voy niños? ahora para el ¿Para la barrio. flaca? No, si yo estoy en prisión. Casualidad, ¿eh? Ah, Nosotros ¿y por tenemos al qué? flaco y ¿Qué haces encima ahí? la flaca por los niños. Ah, vale. Bueno, pues hablamos luego. Vale. Venga. Voy a por ti, Jesús. No, pero Hola, yo me quedo buenas. aquí en el barrio por los niños. Yo me voy a dormir ya, yo no aguanto llamar ninguna tontería por los niños. Ah, pues tú Hola. te quedas en el gym con tu coche, así que espabila. Sí, no, luego meterlo en el garaje. ¿Estás trabajando? Sí. Sí, estoy poniendo un... Sí, total, si mi único objetivo necesitaba unos batidos. es una vía de escape para escaparme de todo lo que nos acaba de pasar por los niños. No sé, 3. Se está aguantando. Pues bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Si no, pues para la cárcel. No hay otra. ¿Cuántos? 3 batidos, sí, perdón. Y 3 barritas. Vale, los 10 serían. Ujú. Tengo la factura, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Tienes? Buenas, Una. ¿qué tal? Mal, muy mal. Mal. ¿Y ahora? Otro día venías contento. Bueno, ¿Yo he venido contento? Sí, el otro día que viniste aquí estabas contento. Claro, el otro día. un día duro. Yo me voy para allá. ¿Tú qué te quedas o qué? Sí, voy a intentar olvidarlo. Vale, Oye, pues señorita. luego llévale el coche, eso. Usted no conocerá algún buen abogado, ¿no? Pues no sé cómo vamos a gestionar esto ahora, pues, la verdad. Menos mal que en el almacén, si no entraron, pues mira, aún tenemos hierba y cosas así, pero lo que no sé yo es si vamos a poder hacer algo. Porque por lo que dijeron, que si nos pillan robando o haciendo algo ilegal, que nos vamos a perpetua. Yo no sé. Cago en la puta, macho. Lo que me jode es que me quitaron mi hierba.
Ay, Dios. Qué putada, loco. Nos comemos un puto marrón todos por culpa de un rol que tuvieron 4. ¿Qué pasó? ¿Se fue todo Dios o qué? No sé, habría que hablar las cosas por los niños entre todos, pero en el barrio no. Yo estoy en el barrio. Aquí para entrada. Estamos en la entrada, mi hermano y yo, por los niños. ¿Estáis ahí dentro? Voy. Hay que hablar las cosas, ¿sabes? Sí, claro, obviamente. Yo voy a seguir aquí, y voy a seguir haciéndolo todo igual. Me la pela el juicio y me la pela todo. Yo no hice nada de lo que dijeron. Que no sé qué hostia dijeron de un secuestro ni hostias. Yo no participé en eso. Sí, pero sí tenemos posesión de arma y venta de marihuana y todo eso. Sí, sí, y pertenencia a una organización, ya. Bueno, ¿y qué? Pues bueno, que al fin y al cabo es como siempre, es la palabra nuestra contada palabra de la Bueno, policía, ¿sabes? tendrán que demostrarlo. Yo no voy a esperar a que me metan en prisión y me dejen ahí muriéndome en una prisión, así te lo digo. A ver, Gallego, por ejemplo, es muy fácil que lo demuestre. Los cuerpos de ayer por los niños. ¿Los qué? Los cuerpos del otro día del yate por los niños. Las armas que habían aquí. ¿Sabes? Se sabe que son de esos cuerpos. Todo lo que hayáis hecho por los niños, que no seamos nosotros, aunque no hayamos sido nosotros. Y hay un montón de cosas que pueden demostrar. Bueno, pues si tengo que acabar en la cárcel, pues acabo en la cárcel. Yo del barrio no me voy a mover. No, ves, y aquí estamos, ¿no? Pero da igual. O sea, no tenemos ningún tipo de fuerza ni tenemos ningún tipo de voz ahora mismo, más allá de esperar a que suceda un milagro que no va a suceder. Bueno, pues habrá que hablarlo y cada uno pues que tome la decisión que quiera. Tampoco pasa nada. No, yo tengo claro que yo no voy a dejar yo no voy a esperar a que, como se diría, esperando a que el cerdo le llegue a su San Martín, la verdad. Lo siento, pero no voy a esperar a que venga la policía por mí para llevarme a la cárcel. Otro payo. ¿El qué? Eso es de payo. Como de payo es dejarse pillar, cabrón. De payo es dejarse pillar Claro. por los niños. Por la raza. A mí no me pilla. Y abandonar a tu familia, ¿no? No, al revés. Hay que escaparse todo por los niños, como sea. Sí. No, yo no me voy a pirar. Me da igual, acabaré en la cárcel. La pela. Pero cada uno que haga lo que quiera. Yo entiendo si alguien se quiere ir, lo entiendo perfectamente. Yo me quedo con el barco. ¿A vosotros os metieron multa? A mí me metieron una multa de $1. A mí también. Sí, una multa de $1, efectivamente. Está muy bien. Ah, bueno. Eso es porque está a la espera del juicio de lo que te va a caer por los niños. Pues vaya ruina por los niños. Hijos de puta.
Rey, ¿cómo va? Jodidos. Malo. Me Sí, enteré que jod- andaba la poli por su barrio, ¿puede ser? Sí, nos cayeron aquí y nos hicieron una redada, que flipas. Uf, cabrón. ¿Perdieron mucho o qué? Casi todo. Buah, cabrón. Buah. Amenazados, que, bueno, a espera de juicio y que, bueno, que si nos pillan haciendo algo por ahí, que nos vamos a perpetua y la virgen. Una liada que flipas. Buah, me imagino, cabrón, me imagino. Claro, Pues bueno, tengo, si... tengo aquí ¿Qué? al barrio que están... Tengo aquí al No barrio sé. que están que más de uno no sé si cogerán un vuelo. Ya, sí, me imagino, cabrón, me imagino. Sí, perder toda esta altura, bro. Pues bueno, un putadón. Es duro. Escúchame, si necesitan algo, lo que sea, pues avísame, sabrá que voy. De última le podemos fiar un par de cosas o lo que sea para que puedan repuntar. Sí, vamos a ver qué hacemos. Tenemos que reorganizarnos y hablar y a ver qué pasa aquí. Perfecto. Y les compro droga en cantidad, ¿sabes? También a la noche, si querés. Así tienen ahí, no sé, pónganse a acoso y les compro 1000 de golpe o algo así, así tienen... Sí, vamos a ver qué hacemos. Y nos pondremos a trabajar seguramente. Dale, pero si necesitan eso, hacelo, O sea, hacete 1000 de droga y te lo compro todo el tirón. Perfecto, ok. Pero lo que sí, bueno, justo te llamaba para pedirte un favorcito, ¿sabes? Pero bueno, en mal Sí. momento, me parece. A ver, dime. No, a ver, te iba a decir que cuando llegue una nueva droga a la ciudad, ¿sabes? Que quería comprarte en cantidades grandes. Tipo, quiero ser Vale. el primero que te esté comprando como loco. Genial, sí, me parece perfecto. Pero bueno, a ver Sí, cómo, bueno, hay que a ver cómo va solucionar esto todo. primero. Sí, Ya, por eso. Vale, cuenta Bueno, con avísame, nosotros como Rey. siempre. Venga, tío. Venga. Hola, Marvin. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Pues no muy bien, la verdad. Ya, es que me pasé por la y estaba la cosa complicada. Sí, ya lo sabe toda la ciudad. Ya, no, a mí, bueno, de hecho, a uno de los míos le dijeron que era de la fuente y que le iban a llevar a juicio. Sí, lo vi allí cuando nos estaban procesando. Sí. Pero vosotros estáis guay, que vaya a ser ahora, coño. Estamos, bueno, algo creo que salvamos, pero estamos bastante en la mierda. Joder. Así que no sé, porque estamos un poco atados de manos y pies y no sé muy bien cómo, pendientes de juicio y no sabemos muy bien que la gente Sí. del barrio, pues mucha está pensando en escapar, no sé muy bien cómo va a salir todo. buenos días. Ya, a ver, yo lo que te recomiendo es que habléis del dinero que tengáis y busquéis un muy buen abogado, porque si no, pues. Sí. Van a follar culo, ¿eh? No, ya. Es lo que nos queda. Sí. Pero bueno, a ver, lo que os hace falta, si os hace falta algo, lo que sea, pues yo que sé, que me contáis. Si puedo hacer algo, pues intento ayudar. Vale, en principio, a ver, tenemos que hablar entre nosotros y organizarnos y cuando decidamos a ver cómo vamos a hacer, pues a ver cómo hacemos. Si necesitamos algo, te hablamos. Sí, lo único a ver que verá que me va a salpicar a mí también solo por el puto pañuelito de mierda, es que va a ser una galaxia. Ya, esperemos que no, a ver, yo qué sé. Bueno, si salpica, pues bueno, es lo que hay. No, si a nosotros no pertenece, el rollo va con nosotros, así que... Ya, por eso, pero eso es lo que la poli no entiende. Eso con un abogado, imagino Sí, que... nada, eso se gestiona. Pues eso, pues nada, cuidado muchísimo, ¿vale? Lo que sea me decís, mándale un abrazo a Flaco de mi parte. Vale, tío, venga. Venga, cuídate, hablamos. tío. Chao. Está llamando todo Dios, claro. Nos está llamando todo Cristo. Estamos todos en el barrio por los niños. Me están llamando la peña de las otras bandas. Y tranqui, si está todo el mundo... ya, bueno, pero... Tampoco podemos hacer mucho más, ¿me entiendes? O sea, ¿qué vamos a ir? A que nos hagan algo también ahora la gente por los niños. Si... ¿Qué hacemos? Si da igual. Si ya... Claro, si ya que hacemos. Ya pues nos quedamos aquí, ¿sabes? Yo me hundo con el barrio, ¿me entiendes?
Aquí te veo. ¿Quién era? El Chema. Ah. Pues nada, tenemos apoyo de otros barrios. Que si necesitamos cualquier cosa, Sí, que acaban de venir también los... que hablemos con ellos. Acaban de venir los verdes también a lo mismo. A quienes si necesitamos algo, porque nosotros les hemos ayudado. Que A los buenos días, os presento. Sí. ¿Qué pasa, chulos? Hola, buenas. Buenas por los niños. ¿Qué pasa? A este es mi gitano. ¿Qué dicen El los chimo. gitanos por los niños? ¿Qué dice, chulo? Pues aquí estamos. ¿Qué Ha llegado estamos? un día complicado por los niños, A Chimo, ya se lo Hay que buscarse un buen abogado. Alguien, bueno, Joder, pues los gitanos no tenemos chuco para buscar un abogado. Como no busque el que ayudó a mi padre. necesitamos un muy buen abogado, ¿eh? Porque aunque cobre lo que cobre, vamos, se le paga lo que haga falta. Es lo único que nos puede salvar ahora mismo. Yo es que no sé qué coño ha pasado. Ni de secuestro ni de qué polla. Yo no secuestro a nadie. ¿Qué coño ha pasado? No pasó nada, pasó que somos lo que somos y tienen Lo pruebas. que tengo es un robo, una peluquería. Da igual, pero no es individual, formas parte de una organización. Y lo saben. No, claro, sí. Eso O lo sospechan, no sé, tendrán pruebas. Los actos de todo el mundo son los que Claro. nos lleva a esto, ¿me entiendes? Claro. Lo que pasa es que yo lo digo así, y lo digo así de claro. Porque 4 tontos hayan hecho lo que han querido en el tiempo en el que el Flaco y K han estado más en el bloque porque han estado malos, no significa que todo esto vaya a llevarnos a nosotros a comernos una perpetua, ¿me entiendes? Exactamente, no tenemos por qué comernos eso. Ese marrón. Pues por eso digo que habrá que hablar con un buen abogado y que gestione esto, que busque la solución. Oye, a mí me han dicho que un tal Arturo o Álvaro o algo así, dice que por el red y ese, dice que era muy buen abogado, me han dicho. Arturo. Pues habrá que hablar con él, yo qué sé. Me ha pasado, no tengo su número. Me ha pasado su... Una chica me ha pasado su número por si lo encuentra por ahí. ¿Nos han abierto las cajas fuertes y eso? Sí, claro, de aquí llevaron todo. Lo que no sé si entraron en el almacén. Y ahora no podemos ir allí, no vaya a ser que lo estén controlando por aquí, que nos estén vigilando. Que lo mismo allí en el garaje hay alguien viendo. No, y que alguna cámara habrá puesta por aquí. También. Y micros, y vete tú a saber lo que pusieron por aquí ahora. Claro, no, en tu casa, por Peli ejemplo... Blanca, me cago en tu putísima madre. Tu casa, Gallego, está llena de micrófonos. Yo No, te- mi casa es que no sé por qué cojones entraron en mi casa, que me quitaron me quitaron mi puta hierba. Me quitaron mi puta hierba, que es mía, que no es del barrio, que es mía. Han entrado en su casa por los niñitos. Y es que es una locura. Yo no entiendo, macho. Mi puta casa es mi puta casa, no es eso no sí que no pertenece a, no es de todos, es mío. Son mis cosas personales, ¿por qué tienen que entrar en mi casa? Pero bueno, ya está. No hay que volverse locos, hay que buscar un buen abogado, hablar con un abogado y que nos intente sacar de esta. Y mientras seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. No vamos a... No podemos permitirnos ponernos a robar por ahí, porque robar es peligroso si nos pillan, pero sí que podemos plantar y vender hierba. Yo tengo gente que me compra el kilo entero si hace falta. Y que vendan ellos. Oye, no sabe nada del tío ese, ¿no? ¿Cómo era? ¿Arturo qué? ¿O Álvaro qué? ¿Me escucha? ¿Perdón? Vamos a reunirnos. ¿Cómo era el nombre del abogado ese? ¿Me has dicho? Vamos a reunirnos, primo. Él decía, algo así. Arturo la ley. Cógeme algo de comer también. No, en un sitio más privado. ¿No? Me parece. Sí, algo así decía. ¿Por qué? ¿Quién habla? No sé si me va a quedar mucho de Coño, si me has pasado antes el número del gym. Ah, es que me llaman sin identificador, hombre. ¿Yo qué voy a no sé saber? si me va a quedar mucho de vida. La costumbre, lo siento. Ya no, en el trendy lo vi, decía Arturo la ley, algo así sale. Vale, vale. Búscalo en trendy, ahí lo escribes, porque a mí no me contestaron, al menos. Vale. Gracias. Vale. Dale con... Le he colgado. Vente, hermano. Arturo la ley. Vamos a hablar con un rayo, a ver si nos puede ayudar. Ahora solo vemos. Pues nada, por la raza, Gallego, nos vamos a ir a dormir. Así que...
Bueno, pues como queráis. Lo que yo estaba pensando es que como no podemos robar ni podemos hacer nada que sea cantoso porque nos pueden pillar. No han dado fecha del juicio, ¿no? Que nos va a llegar una carta por los niños o algo. No lo sé, me la pela. Ya llegará si tiene que llegar y ya nos buscarán. Yo voy a seguir trabajando, voy a plantar hierba como un animal. El problema va a ser procesar, que no sé cómo coño vamos a procesar, pero no tenemos armas. No tenemos ningún arma. No, pero nos las pueden dejar, incluso prestar. Tenemos algo, las semillas y todo eso. Si no entraron en el almacén, tenemos toda la hierba. Y tengo clientes que me compran todo, lo que queramos. Si hay kilos, nos compran el kilo. Sí, no, pero claro. Esto son cosas que habría que hablarlo con Kai Flaco, ¿no? Claro, cuando vengan ellos lo voy a hablar con ellos. Y si no podemos nosotros procesar, porque no tenemos medios ahora mismo para procesar, porque nos dejaron sin armas, lo que igual le voy a proponer acá tal es hablar con alguno de los que me llevo bien y que nos vengan ellos a ayudar. Lo hacemos que vengan ellos, que nos cubran y proceso yo o quien sea. ¿Dónde nos vimos? Sí, donde nos vimos. Claro. Sí. Claro. Bueno, no sé. Y la hierba, en vez de venderla por las calles, pues se la vendo a esa gente ya de golpe y punto. Ganamos menos, pero vamos a ir ganando igual. Y cuando podamos compramos otra vez armas. Y el otro almacén, guardamos todo en otro almacén y ya está. No sé, habría que ver lo que y el flaco y... Sí, claro, a ver, cuando vengan ya está, ellos... y seguir órdenes, no hay más. O sea, al fin y al claro, cabo, cuando vengan ellos hablaré con ellos y a ver qué dicen. Perfecto, si en algún momento llega acá me echan la puerta abajo. Voy a meterme ahí al piso, voy a comer algo, que estoy hambriento. Perfecto. ¿Verdad? Y nada, lo que sea me echan la puerta abajo. Si despierta acá, despierta el flaco, lo que sea. La puerta abajo, pero tiene puerta, cabrón. Qué suerte. A mí me la han tirado. Yo es que duermo en el piso del gallego por los niños. Sí. Pues mira a ver si no lo han tirado tampoco. No, si se la ha abierto él por los niños. Pues menos más. Bueno, ay, Dios. A ver, me echan la puerta abajo. Si no hay puerta, pues entra y me despierta por los niños. Tampoco pasa nada, ¿no? Claro. No me la eché abajo por los niños que me voy a pensar que es una redada. Claro, no me la eché abajo que al final tú verás. Voy a tener pesadillas esta noche. Me voy a levantar en defensa, ¿sabes? Por los niños en guardia. Y duermo en guardia ya por los niños. Ya duermo en guardia. Ya me da igual, me entiendes. Yo empezaría a dormir en los maleteros por los niños de los coches, ¿sabes? Sí, no tengo otra cosa que hacer que dormir en un maletero. Joder, te aparcas por ahí en un polígono y te cuestas en el maletero por los niños. Así te ahorras de la redada. Sí, claro. Y te secuestran. Tú eres tonto de verdad, ¿eh? No, tú eres Tienes cosas de payo, cabrón. Esto tú eres tú. Si te quedas a la vista, claro que te van a secuestrar. Escúchame, Vinicius. Como tú le vuelvas a decir payo a mi hermano, te cruzo la cara en 27 formas diferentes. Pues si yo soy payo, tú eres payo. Hay tanta... Ten cuidado. Yo soy brasileño. Tú eres tonto. Eso es lo primero. Y después ya será brasileño. ¿Qué me estás contando, chaval? Joder, no, si brasileño. Y de brasileño tiene poco, la verdad. Que me ha adaptado muy rápido. Chino. Claro. Que Florentino me pagó una clase. Claro, no, sí. Y la gafa te la dio Bass Bunny, ¿no? Madre sí, mía. fue un concierto suyo ahí en Río de Janeiro. Y la gorra por los niños de Yuchín. Los cuernitos de demonio. Claro, por los niños. Madre mía. Ahora de fogar. Bueno, por la raza. Pues se vaya bien por los niños y... Oye, una pregunta que te tengo por los niños. Dímelo. Porque está siempre... Por los niños de toda la vida. ¿Cómo? Lo que me has dicho de cruzarme la cara en 27 formas distintas. Sí. Quiero que me digas 10. ¿10? Sí, mira. Me sorprende. Mira. Es que yo... Claro, no, yo es que... No, pero espérate, es que claro, yo considero también... te arranco una muelilla, ¿me entiendes? Para que se te hinche la cara. Y luego te voy pegando en las zonas de la muela, cuando se te hinche. Luego encima te hago unos cortecitos por la ceja, como los que te gustan a ti de esos de la peluquería, por los niños. Sí. Luego te meto una guantá gitana. Luego un caraco. Claro. Luego un puñetazo. Claro. ¿Cuántas llevo? ¿Cuántas llevo? 6 o 7. Lleva 3 ridículas. Mira, te pego un bocadillo de codo. Otro de nudillo.
Uno de nudillo. Una No, para más. tranquilo. Otro de rodillazo en el estómago. Un rodillazo en la boca. Y luego te hago una de kickboxing por los niños de esas. Te pego una pata doble de esa en el pecho. ¿Entiendes? Vale, vale. Este sí está pasando de mí. Yo no Venga, sé para qué ni yo. siquiera le hablo. Encima que casi no entiende el español, encima no me escucha, ¿sabes? Dime. No, ya te lo he dicho todo. Pero He si dicho me has 15, dicho. he Pero dicho si me has 15 por lo menos. Por lo menos Pero te he si dicho me has 15. repetido 3 veces la misma. Por lo menos te he dicho 15. Lo que pasa es que tú no sabes Yo es que contar. con la misma. Te meto tal pandereta que te junto a la oreja. Pero qué pandereta va a pegar tú con los niños. ¿Quieres verla? Si lo más redondo que has visto en Brasil ha sido un donut. ¿Qué me estás diciendo tú? No, en Brasil no hay eso. Pues también es verdad. Bueno, si después os despertáis o salís del piso, avisarme. Yo voy para allí para a ver si despiertan cada venga. uno. Perfecto. Eso, si despiertan, pégame ahí en la puerta. Ok, vale. Hasta ahora, Gallego. Hasta Venga, ahora. Vinicius, por los niños. Nos vemos, Vengo ahora. Escucha la radio. ¿Cómo habías dicho que se llamaba el payo ese del abogado? Arturo Bill, Buenaverde o algo así. ¿Por? ¿Por qué lo dicen? A ver si lo puedo alcanzar. Está en trendy. Creo que me han dicho. Santi se vê a quedar a retirar. Ah, fui al baño. Pero no sé, tío, es que es una puta mierda. Más que nada porque con lo que nos dijeron yo no sé ahora mismo en qué situación estamos. No sé si podemos seguir haciendo algo, si podemos robar o no podemos robar, si podemos recuperarnos o no podemos recuperarnos. No sé en qué punto estamos. Porque si dijeron que si nos pillan haciendo algo ilegal que nos mandan a todos a perpetua, no sé en qué punto estamos. No sé. Yo entiendo que, yo que sé, que vengan y que se lleven, no sé, que se lleven todo, bueno. No lo sé. Una puta mierda. Es una aliada, sí. Es una aliada que te cagas, pero... No, no es de free tampoco, ¿eh? A ver, es consecuencia de lo del otro día. De lo del otro día y de cúmulo de cosas. Pues lo del otro día fue el detonante.
tienen huellas, tienen pruebas, tienen balas, tienen sangre, tienen casquillos, tienen de todo nuestro, pues claro, pues es lo que hay. Yo lo que no haría es dejarnos pendientes de juicio. Yo lo que haría sería multarnos a todos en tal caso, dejarnos sin nada y con multa, para que, bueno, pues que podamos seguir robando. Dejarnos sin nada, pero que podamos seguir haciendo algo, porque tal y como lo dijeron es que dan la sensación de que no podemos hacer nada. Porque si nos pillan haciendo algo ilegal, que nos mandan a federal a todos, fue lo que dijeron. Eso no es lo que no entiendo yo. ¿Qué quieren que hagamos? Es que eso es lo que no entiendo yo, lo que no sé en qué punto estamos. No sé en qué punto estamos. Hey, Campaso, gracias por la raid, loco. Lo que fue error nuestro es no tener las cosas aquí en el almacén, porque aquí no quitaron nada. Si tuviésemos todo aquí en el almacén, pues no habría pasado nada. Tenemos cuchillos. Perdimos pipas, fue lo único que perdimos. Pipas y 200 de hierba que había allí, más los 200 míos de hierba que tenía yo, que eran míos, personal, macho. ¿Por qué, hostia, me quitaron mi puta hierba? Si estaba en mi puta casa, tío. Eso no era del barrio, que era mío. Tenemos las semillas, tenemos todo. La única putada, que no tenemos pasta. Pero la pasta no es problema, porque ya me dijo el Neo que si necesitamos algo que nos echan una mano, que nos compran toda la hierba que podamos hacer, y los del Badulac Central lo mismo. Me llamó el Marwin y me dijo que contásemos con ellos para lo que necesitemos, que nos echen una mano en lo que haga falta. Tenemos apoyo de gente. Vinieron los verdes también diciendo lo mismo, que nosotros los ayudamos a ellos en su día y que si necesitamos ayuda que la pidamos. Tenemos apoyo por todos lados. Tenemos mucho apoyo. Podemos levantar cabeza si queremos. El tema es si nos dejan levantar cabeza. Eso es lo que no sé yo. Si la poli nos va a dar chance para que podamos seguir trabajando y sigamos haciendo lo que estábamos haciendo, tío. Eso es lo que no sé yo. ¿En qué punto estamos? Porque sí, pendientes de juicio, sí, claro. ¿Y mientras qué? No lo sé, tío. ¿Por qué tendríamos todo allí, tío? Es que en vez de guardar todo en el puto almacén, tío.
Pues nada, yo seguiría remando, seguiría para adelante, pero bueno, a ver qué deciden hacer los demás, tío. Pues puede ser, Indira, yo no lo sé. Pero es que IC fue lo que nos dijeron. Pues no lo sé, pero la mitad de la banda se quiere ir por la amenaza que nos dieron. Porque sí, claro, si piensan que no pueden robar, ¿qué hacemos? Nos lo tendrán que explicar, tío. Nos lo tendrán que explicar mejor. Es que no lo entendemos. Estamos en un punto en que no sabemos. No. Yo voy a seguir luchando, voy a seguir remando, voy a seguir, ya lo dije, yo tengo semillas, tengo hierba, yo me voy a poner a plantar y tengo clientes que me compran toda la hierba y tengo gente que nos puede ayudar y todo. Sí, yo no tengo problema. Pero el problema es que la mayoría de la gente se quiere ir. O muchos. Porque piensan que no pueden robar nada, porque si roban algo y los pillan, que se les meten perpetua. Que literalmente fue lo que les dijeron. Entonces es una situación complicada. Yo ya quiero pensar que es así, claro, si no, no tiene sentido. Si no, ¿por qué no nos meten en perpetuo directamente? Y me jode que me hayan entrado en mi casa. En mi casa personal. ¿Por qué entraron? Me quitaron mi hierba, no la del barrio. Me quitaron mi hierba. Cago en la puta. Sí, a ver. Eso es lo que pienso yo, Indira, perdón. Pero veremos. Tendrán que especificar un poco cómo es la cosa, porque ya te digo, la gente piensa que si roban algo que los van a meter en perpetuo y lógicamente así no quiere seguir nadie, porque no tiene sentido. Claro, sí, yo lo entiendo, yo sé por qué fue. O C lo sé por qué fue. Y C no, porque C no nos dieron muchos detalles. Pero OC yo sé por qué pasó. Y sé el por qué. Yo sé. Pero el problema es que como lo hicieron, tal y como nos hablaron y tal y como nos lo dijeron, nosotros tenemos que interpretar. Y sé la información que nos dieron. Y sé la información que nos dieron es que si nos pillan robando algo, a cualquiera de nosotros, que nos vamos todos a perpetua. Porque pertenecemos a una organización criminal, con posesión de armas, con droga. Es... a ver, es complicado. ¿Cómo gestionamos eso? Pero bueno. Mierda, cerré el puto almacén. Me estaba hablando y se me fue la olla. A ver, yo espero que la gente no se queme y se vaya, tío. Espero que no, tío. Porque yo me lo estoy pasando bien y creo que lo estamos haciendo de puta madre. Quitando, pues eso, que el rol del otro día no estuvo mal hecho. No está mal hecho. Tuvieron un lío con un civil. Ese civil se chivó a la poli, llegó la poli los encañonó con unas pipas y pues para escapar de la situación decidieron no secuestrarlos, sino cogerlos como rehenes a los polis para poder escapar, para negociar una huida. Que luego la huida esa se complicó y acabaron a tiros. Eso fue el problema. Pero bueno, que es un rol bonito. Yo que sé, la poli yo creo que lo disfrutó. La gente lo disfrutó, el espectador lo disfrutó. La consecuencia es esta, lo que pasó. Tampoco pasa nada, a mí no me importa perder. A mí no me importa perder armas y nada porque eso las consigo. Me pongo a trabajar, me pongo a farmear, a hacerme plantas y a vender hierba y lo recupero, se recupera rápido. No es el problema, no es ese. El problema es cómo lo dijeron las cosas, que la gente ahora piensa que
que los van a meter en perpetua. Sí, pues ya lo estamos interpretando. Muchos ya se fueron para casa a pensar a sus cosas. Ahora tendremos una reunión entre todos, lo hablaremos y llegaremos a la conclusión de que no se puede ir tan a saco con la poli y seguiremos para adelante. Y seguiremos para adelante. O por lo menos eso espero, porque es que ya te digo que la gente está un poco quemadilla. Pero espero que se relajen, que ahora en caliente la gente se desanimó mucho. Más que nada porque fue por culpa de un rol que hicieron 4, que de esos cuatro creo que 2 ya no están ni en la banda, si no me equivoco. Y por culpa de ese rol, pues hay estas consecuencias. Pero bueno, que no pasa nada. Yo espero que la gente se le pase el calentón y podamos seguir, tío. Porque a mí, ya te digo, yo me lo estoy pasando de puta madre y me parece que lo estamos haciendo todo bastante bien. De los mejores, diría yo. Y joder, me daría pena, la verdad, que se acabase aquí. Me daría bastante pena. Espero que no. Chema, ¿qué? ¿Dónde estás? Sí, eso espero. Yo intento siempre animar a todo el mundo. Pero el problema es que venimos de un conflicto muy gordo con una guerra con otra banda que quemó bastante a la gente. Y justo ahora que pasó eso y nos estábamos recuperando de ese problema, justo ahora nos cae esto. Entonces la gente se vino un poco abajo. Pero bueno, yo como siempre intentaré animar a la gente y a ver si conseguimos llevarlo adelante, tío. Es una putada, la verdad. Que yo sigo diciendo, que lo que perdimos a mí no me duele porque fueron 10 pistolas, que son 300.000 pavos más o menos, 200 de hierba, que eso no es nada, eso no me duele, eso no es nada, y 200.000 pavos sin declarar y 200.000 pavos limpios. Serían 400.000, ponle 700, 800.000 pavos que perdimos. Pero bueno, yo que sé, que no pasa nada. Sí, claro que sí, la cosa es pasarlo bien. El problema es eso, que venimos de una situación complicada y cuando parecía que la cosa que empezaba a tranquilizarse un poco y la gente empezaba a disfrutar un poco del rol, ahora llevar este golpe, pues es duro, es duro. Yo entiendo a la gente. Y más si les amenazan con irse a perpetua, pues que les quita las ganas de... Porque dicen, ¿para qué vamos a hacer nada si nos van a meter en perpetua? Es una situación complicada. Mira, éramos 7 o así y se desconectaron la mayoría. Es que es eso, ahora... Pues por interpretación no podemos hacer nada. Hoy por lo menos. Hoy no podemos hacer nada más que hablar entre nosotros y pensar que en el futuro.
¿Cómo? No me digas que perdimos el avance de la tablet. Ah, el avance está. No me jodas, se estaba asustando, coño. Pues nada, yo qué sé. Tocará ir a plantar y a recuperarse. El problema de plantar es que no tenemos pasta en efectivo. No tenemos pasta limpia. Y eso es un problema. A ver, tenemos 400 bolsas. ¿Cuánto es eso? $36.000 pavos. Que nos da para comprar una pipa y media. Es que robar hoy sí que no. Mañana puede ser que empecemos a robar de nuevo, pero hoy no. Hoy no tendría sentido que empezásemos a robar después de esto. A ver si se conectan Mary, el flaco o tal, y hablamos, tío.
Yami, ¿qué tal? Estamos jodidos, Sí. La peña está muy quemada, Yo no sé si esto va a seguir adelante, tío. Yo seguiría, sinceramente. Y yo, si abandona el barco todo el mundo, hasta a lo mejor esto me planteo seguir yo. Es que a mí, yo quiero seguir. Joder, es que me mola. No me gusta mucho algunas cosas de cómo se hicieron, de lo que pasó. Pero es que, joder. No sé. Me quedo con un sabor con mal sabor de boca. Me gustaría que durase más. No llegamos ni a hacer ni una joyería, joder. Estamos ahí empezando ahora que estamos con los amos. Ahora que empieza lo guapo, que empieza a haber armas, que empieza a haber más material, que va a haber drogas nuevas y tal. Es que me jode bastante que la gente no quiera seguir. Que lo entiendo, que decisión de cada uno y lo respeto. Pero me jode personalmente porque a mí me gustaría seguir, sinceramente. Yo intentaría levantar cabeza, vamos. Y lo que dijeron de la Perpetua, es lo que les dije yo antes al Jesús. Que a mí me da igual lo que me digan. Ya cuando venga el juicio ya veremos. Ya si hay juicio ya se verá. Pero mientras tanto voy a seguir trabajando con normalidad. Voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si me pillan, pues que me pillen. Y si me tienen que multar, pues que me multen. No... Y si me tienen que meter en perpetua, que me metan en perpetua. Pero no me gustaría abandonar. No estamos a cero, que no nos quitaron lo del almacén. Lo del almacén tenemos allí hierba, y tenemos las semillas, y tenemos... Del almacén está todo, hay cuchillos, hay de todo. La putada que teníamos todas las pipas aquí. Pero allí en el almacén está intacto. En el almacén no entraron. Y aquí... sí, pero perdimos. Yo estuve echando cuentas así por encima y fueron, no sé, 800.000 pavos, una cosa así. En total, entre las pipas y el dinero que había, son unos 800.000 pavos. Y el dinero se consigue rapidísimo. Se consigue rapidísimo. Si nos ponemos todos a trabajar y vendemos 100 gramos de marihuana cada uno, conseguimos 200.000 pavos en nada, en una hora. O en menos. El dinero es de risa. Que lo que se perdió no es nada. Y ya nos lo dijeron, que no tengamos miedo a perder cosas. Perdimos cosas, no pasa nada, lo podemos recuperar. Lo que pasa es que la gente está quemada no por eso, no por lo que se perdió, sino por las formas en que la forma en la que pasó todo. Y que ya venimos de un conflicto anterior, que la gente estaba quemada. Y todo suma, todo suma. Pero yo sinceramente, no sé, a mí yo intentaría seguir. Porque yo, más que nada, porque yo soy el que más trabajó aquí, con mucha diferencia, y me jode que todo el sacrificio que hice yo y todo el trabajo que hice, que se vaya a la mierda, ¿sabes? Eso es lo que quizás sea lo que más me jode. Y además que tenemos, ya me llamaron, me llamó el Marwin, me llamó el Neo, vinieron los verdes por aquí. Hay un montón de organizaciones que nos ayudan en lo que necesitemos. ¿Por qué? Pues porque fuimos buenos y somos fuertes y nos respetan y no quieren que nos vayamos a la mierda, básicamente. No va a haber juicio, Yami. No va a haber juicio. Eso es un... Y si lo hay, ya se arreglará. No, el juicio simplemente fue un... Es parte del rol. No sé si lo va a haber o no, pero nosotros no tenemos que acojonarnos por eso. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. No hay que desmotivarse por eso. Ni hay que tener miedo a que te vayan a meter en la cárcel. No te van a meter en la cárcel porque te cojan haciendo una Munation ahora.
Si te cogen ahora haciendo un ammunition, vendiendo droga o lo que sea, se sumarían esos cargos, se sumarían al juicio. Al juicio al supuesto juicio que habrá en un futuro si lo hay. ¿Entiendes? Pero el juicio no va a ser ya, no va a ser mañana. No va a ser dentro de un mes. El juicio está ahí, en el aire. Y si a nosotros ahora nos cogen haciendo algo ilegal, no nos van a meter en la cárcel directamente. Simplemente esos cargos se van a sumar como pruebas a ese juicio. Al futuro juicio, cuando sea. Que tarde o temprano es que tarde o temprano todas las bandas se mueren. Es normal. No es que nos vayan a hacer un juicio mañana ya. Yo lo interpreto así, ¿eh? Es lo único que tendría lógica. Si no, ¿para qué nos dejan sueltos? ¿Entiendes? A ver, un segundo. Voy a mutear el... Vale, eso está muteado. Y voy a mutearme yo, que voy a hablar un momento en una llamada. Vengo ahora.
casa de la familia Smith. ¿Es esta su casa, Mr. Yes, this is my house. Have you a dog? Yes, I have a dog. She has a dog. Como pega este bombo, Parsi, como pega este bombo. Oh, sí, en el lombo, en el lombo. Como pega este bombo. Ah, sí, extraperlo. Curruncho Producciones. Oh, sí, Parsi. Ya lo sabías, tronco. Ah. Lo mejor de todas las ciencias es asombrarse de que las cosas son lo que son acciones que hablan, más que las palabras, tentaciones que se clavan en tu mente como dagas a otra cosa mariposa. El mundo no es como tú crees, de color de rosa, la muestra más sabrosa, ¿ves? De la costa nostra que le hemos puesto extraper la posta. Y es que canto como un perro ronco, o ding dong bronco, soporto el peso más gordo, tranquilón. Parsi está a bordo, haré mover tu nuca de abajo arriba. ¿Sabes espera la salida? Ok, DJ, dale al play. Somos los de aquel que pillaches a PJ. Delincuente no, colega de ley. Mensaje oculto, tras un delay. No hay cadenas ni cruces, solo focos, caras, destellos de luces. El público son los jueces, ellos dictaminan lo que te mereces. Where is a dog, Parsi, where is a dog? Yeah. Aprendiendo de ti mi alma, buscando un futuro mejor. Yeah. Aprendiendo de ti mi alma, buscando un futuro mejor para todos. Siempre anclado a los bienes materiales, tanto tienes que tanto vales. En los buenos momentos y también en los bajones, somos dos madafacas que creamos ilusiones. Pienso en mi futuro, en mis metas, cómo llegar a fin de mes pagando una hipoteca. Oye, Parsi, dime qué es mejor, empezar de DJ rapper, acabar de soldador. Aprendiendo de ti mi alma, buscando un futuro mejor. Yeah. Aprendiendo de ti mi alma, buscando un futuro mejor para todos. Aprendiendo de ti mi alma, buscando un futuro mejor. 21 gramos en el micro, de puro amor. Where is a dog, Parsi, where is a dog? Yeah, Curruncho Producciones. Ah. The King. Ah, sí. The King. Si me The toca King. decidir, ah, sí. Llega. Si me toca decidir, dime cuál de las conciencias es la que debo ir. Día
Un sueño me tenía dominado, he despertado medio caos, simplemente me mantuve callado. Algunos piensan que estaba derrotado, te has equivocado. Hip hop metal, no es nada personal, chaval, no hay rival. Quédate en casa, no salgas ni del portal. Estrategias para ser feliz ahora, tu crisis casi te ahoga. Apretó duro la soga, amor contra viento y marea. El amor te vomitó y se te llevó la marea. Tambalea con la más fea, codicia, tal vez avaricia. Al borde del precipicio, el tornado todo arrancado. Vuelve a comenzar desde el principio, en este juego el mundo se queda pillado. Again, te pillaches, a pillé. Cuidado con mi DJ, un saludo, Xavi DJ. Ni tanta historia no, ni tanto cuento. Oye chico, mira, ponle talento. Ni tanto cuento, ni tanta historia. Sudas chico, buscas la gloria. Y una duda, Xavi, tu buena idea. Nadie va a pedir que con esto crea. Batallas internas con tu ego. Gladiadores que caen en el terreno de juego. Cúbrete, defiéndete, los golpes son certeros. ¿Tú crees que ganará el guerrero? De corazón de acero, nada traspasa. La coraza que abraza mi corazón. El arma que agarra mi garra. Con decisión, golpeo tu sien de pleno con el micrófono. No, ni tanta historia no, ni tanto cuento. Oye chico, mira, ponle talento. Ni tanto cuento, ni tanta historia. Sudas chico, buscas la gloria. Ellas son guapas, bellas, peligrosas. Templeran con su esencia de diosas. Ellas bello sí, pero prohibida. El chico ahoga sus penas en la bebida y pasan al plano de salirse de movida. Su vida gira y gira como una noria. Misericordia no se ha derramado en su historia. Y cada algo lo coloca algo sobrado. Un tema de Guantanamela, María Juan Tamenela y Bonatela. Mientras suena un tema de Pimpinela a capela para salir del shock. Tabaco, papel, trepacal, la canela. Ni tanta historia no, ni tanto cuento. Oye chico, mira, ponle
Oh no. Oh no. Desde el barrio al escenario estrafalario, dirás, tú tiene no con flow extraordinario. En el juego del rap, chiqui pa pa, de cada
Y... Joder. Perdonadme, chavales. Estaba ahí hablando con la gente. Hostia, no para de llover, tío. Estaba hablando con la gente un poco de cómo está el tema. De cómo está la situación. Está complicada la situación. Está complicadilla. Ahora se viene el reinicio. Qué calor. Queríamos o disco de platino. Nos deron o disco da radial. Compañeiro do naval. Compañeiros do sector naval. Defendemos. Bueno, se viene el reinicio. Yo después del reinicio me voy a ir a plantar hierba. Me la pela. Bueno, mierda. ¿Plantar hierba con qué dinero? Joder. Ay, Dios, qué putada, tío. Porque duro yo metal, ali non aguanta calquer chaval. Obreiro do metal, compañeiro de astillero. Pasamos media vida lutando co ferro. O chollo é así, a joderse par sí. Abre ben os ollos cando andes por aí. Por si acaso, hai un fiasco. Ponte ben o casco, donde te meteche ni os guantes. Como os puseche, que asco. Isto non é vida e un bidón. Pa chegar a fin do mes apreta ben o cinturón. Empezaches como a todos de peón. Ahora fardas como un coche guapo con neón. Sai non, campeón. Dalle hasta o final, hasta acabar o barco. O corpo me pedía volver ao carco. Sí, todos os días.
Dice que estoy delgado, flaco como un galgo y que las paro como Iker. Tus tiros al poster para marcarlas de creer. Confío en mi camino, será el destino, desafino no. Hablo en tono alto, os cuento fragmentos de mi vida mientras canto. Rimo lento, cambio bruscos como el viento. Solo quedan estrellas, ellas en el firmamento, los pies en el suelo. La vida todo un duelo, será Gil en el show. Yo me cuelo con mi flow. Bueno. Pues no lo sé, Cindas, no sé cuál es el plan. La gente está desmoralizada, muchos se quieren ir, no entiendo. Yo por mí seguiría. Vas a ganar. Yo con lo que tenemos, yo seguiría. Pero entiendo también que la gente se quiera ir. Nada, que nos cayó la redada por lo del otro día.
Y nos quitaron lo de aquí, lo de aquí. El almacén no lo pillaron, pero aquí nos lo vaciaron. Perdimos las pipas, la pasta. Nos dejaron bastante tocados, pero bueno. Estamos más tocados anímicamente. Más tocados anímicamente que otra cosa. Todo lo que teníamos aquí. Yo qué sé, yo es que no me desmotivo tan fácilmente. Yo no me desmotivo tan fácilmente y a mí me gustaría llevar el proyecto adelante. Podemos salir adelante. Lo que pasa es que hubo una frase en la que nos dijeron en comisaría que es lo que nos jode un poco el rol. Porque nos dijeron en comisaría que si nos cogen haciendo algo ilegal, cualquier cosa ilegal, que nos meten a todos en federal. Ya. Sí, lo sé. Es así, tío, es el tema de lo que nos dijeron, que si nos pillan haciendo algo ilegal, que nos vamos todos a federal. Entonces, claro, la gente se acojonó y no quieren hacer nada. Cuando yo pienso que eso simplemente es un rollo para asustar. Ahora, en teoría estamos pendientes de un juicio, que se hará o no se hará, o vete tú a saber. No lo sé. Bueno, veremos qué pasa. Ya te digo, no sé si llegaremos al juicio, porque tal y como está la gente... Creo que soy el único que quiere seguir. Con eso te digo todo. El flaco ya lleva 3 días sin entrar. Yo creo que no va a entrar. Sí. Sí, no digo que no, tío, pero... Sí, yo lo sé. Sí, yo soy consciente de todo, pero... Es una putada, va. Y más siendo un juego, que es lo que dije yo siempre, desde un principio, que estamos aquí para disfrutar y pasarlo bien, no para amargarnos y rompernos la cabeza. Pero bueno, yo qué sé. Cada persona es un mundo. Pero me jode porque yo trabajé muchísimo por la banda y me jode que se vaya a la mierda.
Sí, yo soy consciente de eso. Y sé a lo que estamos expuestos, pero... Digamos que no veo el motivo suficiente para que se vaya toda la mierda, ¿sabes? Pero a mí me dices que está más avanzado, que somos... No sé, que pasó algo más gordo. Pues aún te lo compro. Pero por las cosas que pasaron, no tiene sentido que se haya ido toda la mierda. Porque no pasó nada tan grave. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya hay cosas que no dependen de uno mismo. Y yo, pues, no me queda más cojones que amoldarme. Yo ya les dije que si se van todos, que yo me quedaré de freelancer por ahí, yo solo a mi bola y a tomar por culo. Al final es la mejor forma, me parece. Porque ponerte a tu puta bola, no dependes de nadie. Y ya está, tío. Es que no lo sé, tío. Me jode, tío. Y lo malo que estoy viendo de las bandas es que las decisiones o roles que hagan otras personas del barrio o de la banda te pueden afectar a ti directamente. Y eso es una putada. Claro, vas solo, pues mira, vas tú a tu bola, comanda el neo por ahí, pues estás a tu bola, no dependes de nadie, haces lo que te sale de la polla. Si te jodes el rol, lo jodes tú, no te lo jode nadie. No sé, es diferente, tío. Pero a mí me estaba gustando el rollo de banda, tío. Me estaba molando y cómo lo llevábamos y cómo estaba saliendo todo. Y pues mira, otro neo. Ya te digo que... Al final me jode porque yo quería llegar a un poco más, tío. Quería que durase más, quería hacer Amus, quería hacer la joyería, quería hacer yates y hacer todas esas cosas de banda, tío. Que yo nunca jugué de banda y me gustaba el grupo que teníamos y pensaba que íbamos a durar más. Y que se vaya a la mierda todo así por estas cosas, pues me jode, me jode. Y bueno, ya veremos, a ver qué pasa. A ver qué pasa, tío, porque... Ya te digo, a mí me jode. Con todo el trabajo que llevamos hecho, que se vaya así a la mierda, tío, me toca bastante la moral. No me gusta, sinceramente. No me desmotiva bastante. Y mira que para desmotivarme a mí... Pero bueno, a ver qué pasa, tío. No lo sé, veremos qué sale. Yo ya te digo que... me toca la moral, tío. Ahora que estábamos ya con los Amus, que dentro de nada íbamos a empezar con las joyerías y todo... Me voy a emborrachar, me voy a sentar aquí en el Vanilla y a pensar qué hacemos, tío. A ver qué hacemos con nuestra vida. Coño, mira dónde está. Y que soy el putísimo Vinicius. Hola. Yo creo que ¿Cómo le va? Yo creo que no lo va a convencer. ¿Y tú qué haces ahí dentro? Hombre, con que soy putísimo Vinicius ya le tiene que tener de mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Yo... Venía tú. Te firmo un autógrafo de eso, si quieres. No, con eso no me basta.
A mí ponme algo, lo más fuerte que tengas, porfa. Tengo whisky, ¿le parece? Pues mismamente. Sí, y cóbreme a ¿Y mí. algo para comer, quizá? No, de comer estoy bien. Y cóbreme a Solo mí. eso. A lo buenos días, los Invito niños. yo a whisky. Muchas gracias. Nah, no se preocupe. ¿Escuchas radio? Buenos días. Ahí tiene el whisky. Muchas gracias, tío. No, de nada, cuando quiera. Me voy a sentar por ahí a tomar el whisky. Está difícil. Me ¿Cómo? voy a sentar por aquí. ¿Quieres que le haga un baile gallego? No, gracias. Déjeme. Hazle un baile ahí acá, a ver si se alegra. Ay, Dios. Ahí. Atrevido. Hostia, el chino gordo. El chino gordo. Gallego. ¿Tiene Dime. algo encima? No. Fuck. Hola, Gallego. Pero con... Me han dicho que te haga un baile. Mira, mira. A mí no me hagan nada. Llevo tiempo practicándolo. ¿Te enteraste ya, no? ¿O qué? Hellos. Hellos. Hola. Hola. Ah, ¿quién eres tú? Pues yo, el putísimo Vini. Perdonen, chavales. Joder, es que estoy para mil cosas. Estoy atendiendo una cosa, atendiendo a otra, atendiéndole Sí, al ¿y juego. Tengo la cabeza loca, tú. Madre mía. Ah, Joder. hola. Porque estoy experimentando números. Sí, sí, ya. Bueno, ¿cómo va la cosa? Ay, ay, plante. Y ahora dinero. Plante. Hágase jardinera.
Hace bien descansar. Bueno, no le molesto más, flaca. Hasta luego. Nada, estoy experimentando aquí con la gente que tengo. Marisa H. ¿Quién es esto? No me lo coja. Ya he experimentado demasiado. ¿Cómo? Ya. Ahora voy al gym y experimento también ahí. Pues sí. Ya me di cuenta. Ya me di cuenta que estaba muerto. Bueno, chavales, un placer. Muchas gracias. Sí, se va a ir a una botica por ahí. Sí, me voy a despejar un poco la cabeza porque estamos aquí, bueno. Bueno, normal. Es la verdad, yo ya entiendo, ¿sabes? Un día duro. Bastante. Sí. Y bueno, pues cada uno, ya sabes, cada persona es un mundo y hay mucha gente desmotivada. Siendo sincero, entiendo. Pero bueno, ya hablé yo con Kaya, le dije que es normal, ¿sabes? Yo también a veces me desmotivo y dan ganas de cogerse un avioncito, ¿sabes? Esperemos que no lleguen a ese punto. A mí me jodería muchísimo. La verdad es que sí. Yo a ver si cambie a la muchacha, ¿sabes? A ver qué pasa. Hay que enfriar las cosas, que la gente piense en frío y a ver qué pasa. Y la verdad, pues yo, es lo que está diciendo yo acá, que es una pena, ¿sabes? A mí que yo, que por ejemplo tengo buen trato con ustedes. Claro. Por ejemplo, que ahora andaba conociendo ahí a la Iris, también me hace una pena, ¿sabes? Que se vayan todos. Sí, es que es una pena, tío. Bueno, a ver. Intentaremos animar a la peña, a ver. Sí, usted, y cualquier cosa que necesiten, pues ya que usted me brinda mi abrazo cuando estábamos, pues acá recién llegados, cualquier cosa que necesiten, pues pueden decirnos, nosotros le echamos una ayuda. Sí, por suerte, bueno, no nos dejaron hundidos de todo. Bueno, entonces es importante. Claro, a ver. A ver qué pasa. Hay que pensar. Voy a ir por ahí a despejar la cabeza a ver si se me ocurre algo. Ahora yo, cualquier cosa que necesite, sabe que ando por acá. Perfecto, tío. Muchas gracias. Nada, usted. Venga, anda. Chao. Un buen día. Chao. Chao, que le vaya bien. Hasta luego. Venga. Pues nada. Menuda mierda, tío.
Estoy pensando de dónde coño puedo sacar pasta limpia para ir a plantar, tío. Estoy pensando de dónde sacar la pasta, tío. Sí. Pero pasé antes por allí y estaba cerrado, tío. Quiero hablar con él. Y de todas formas él nos da pasta en negro. Yo lo que necesito es pasta limpio. Sí, lo sé. Por eso quería ir a hablar con él. Pero claro, es que yo tampoco soy nadie para ir a hablar con él. Es que tenía que estar cao flaco, tío. Si pasta tenemos, en negro pasta tenemos porque tenemos 400 de hierba. Y esos 400 de hierba, si los vendo yo, es mucha pasta. Es mucha pasta. Son 90.000 pavos. Pasta en negro tengo. El problema es la pasta en limpio ahora mismo. Tendría que generar la pasta en negro para blanquearla. No sé. Y igualmente, es que estoy solo, tío. Es que, ¿qué coño voy a hacer yo ahora mismo solo? Si no están... No sé ni lo que van a hacer los demás. Yo me voy a ir a vender... Me voy a vender hierba, tío. Y me la pela. De verdad. No nos vamos a comer un CK, hombre. No nos vamos a comer un CK.
por hacer cosas ilegales. Es lo que decía yo, es que es obvio. Lo que dijeron es para asustar. O en tal caso, pues se queda para el juicio. Ya. Oh, las ganzúas, tío. Ah, no, me dejaron la ganzúa. Them army benefits is bullshit. I feel you. Ahí no hay. Sí, sí, yo lo voy a intentar, tío. Que yo no le tengo miedo a CK. Si me hacen CK, me hacen CK. Me da igual. Pero... no sé por qué la peña se desmotiva, tío. Me da rabia, tío. Da igual. Al final, me voy a quedar yo solo. Aquí tampoco hay. Jerky, gracias por el follow, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros aquí estamos en un día duro. Día duro, día de pensar en el futuro. Está la cosa jodida. Dromi, ¿qué tal? ¿Qué pasó? Nada, que nos hicieron una redada. Nos quitaron bastantes cosas. La mayoría. La gran parte nos dejaron... Nos dejaron pelados, nos dejaron en la mierda. Y
Y bueno, pues la gente está un poco desmotivada. Básicamente, el resumen es ese. Y soy yo el único que está aquí. Con eso te digo todo. Nos jodieron, sí, nos jodieron bien jodidos. Pero bueno, que no pasa nada, que es que yo sigo diciendo lo mismo, que a mí me da igual perder cosas. Me da igual. Porque sé que lo podemos recuperar. Lo que hay es que trabajar. Sí, no, si yo pienso así. Pero es que somos muchos y cada uno es un mundo. Y cada uno pues tiene su personalidad, su forma de ser. Y yo respeto todas las formas de ser de la gente, tío. Yo entiendo todos los puntos de vista. Tengo muchos años, tengo mucha experiencia en la vida y sé que cada uno es un mundo, tío. Yo no me rendiría, pero soy yo. Y solo soy yo. Intento contagiarlo, intento animar a la gente, intento mantener al equipo unido, porque tenemos un equipo bueno. Y a mí me molaría que siguiese la cosa adelante, pero está difícil. Es que es eso, es más rol. Para mí es eso. Para mí es más rol. Es decir, vale, ahora tenemos el hecho de que nos jodieron. Tuvimos el lío ese con la poli. Hay que juntarse, hay que trabajar, hay que levantar cabeza. No es tan negativo. Y que nos debería de motivar en vez de desmotivar. Debería motivarnos a trabajar más. Pero es que así pienso yo. Y no todos piensan así. Y al final es que me voy a quedar solo, ya lo estoy viendo. Looking forward to getting ripped later. Uh-huh. Sí, salvamos lo del almacén. En el almacén no entraron. Solo nos quitaron las pipas. Que teníamos 10 pipas. Y 400.000 pavos de pasta. A mí me la pela, yo voy a seguir. Si al final me quedo yo solo en el barrio, pues me quedo yo solo. Ya reclutaré a gente por ahí. Yo qué sé, tío. Es que yo me lo estaba pasando de puta madre, tío. Y me lo sigo pasando de puta madre. Sí, al final siempre sale algo. Yo prefiero pecar de positivo y de optimista que ser pesimista y negativo, tío. Y me jodieron mi hierba. Mi hierba personal, que tenía yo 200 de hierba y me entraron en mi casa. No entraron en el almacén, entraron en mi casa y me jodieron mi hierba personal que tenía. Eso es lo que más me jode. Mierda, ahora no puedo entrar ahí. Se me va a escapar el coche. Mierda. Sí, tío, me entraron en mi casa y me jodieron mi hierba personal, tío. Mis objetos personales. Eso es lo que más me jodió. Que, tío, que no son cosas de la banda, ¿sabes? Que son cosas mías. Entraron en mi casa y no entraron en el almacén. Tío. A mí eso es lo que más me jodió. Porque me jodió a mí personalmente. Pero así, bueno, pues mira, son 200 de hierba, tío. Tampoco es el fin del mundo, ¿sabes? Lo planto en nada eso. Me jode más procesarlo, porque el problema que tenemos ahora mismo es procesar. Porque nos dejaron sin pipas.
Nos dejaron sin pipas. Ahora procesar es lo complicado. A mí plantar, yo planto. Mierda, el coche se fue a tomar por culo. Sí, sí, claro que se consigue rápido, hombre. Pero es que no están desmotivados, tío. Que si la poli sabe dónde vivimos ya, que si no sé qué, que si no sé cuánto. ¿Qué más da si que la poli sepa dónde vivimos? Si ya lo sabían. Es que no sé. A mí eso no me preocupa. Ahora mismo sí. Ahora mismo que yo sepa, sí. Sí. Sí, Jerky, ya. Sí, sí. Ir con cuidado. Yo mi idea era, y se lo dije, mi idea era coger, plantar mucho, dedicarnos a plantar mucho. Y como no podemos procesar, venderle las ramas a otro grupo que pueda procesar. Y con eso hacemos economía. Vendemos las ramas más baratas, porque lógicamente pues están sin procesar y el que las compra tiene que correr el riesgo de procesarlas. Y con eso ya vas empezando a hacer un poco de economía. En cuanto tengas economía suficiente para comprarte pipas, pues avanzas. Ya no hace falta que le vendas las ramas, ya las vas a procesar tú. Y así sucesivamente. Pero claro, yo qué sé. Es que yo no mando, tío. Yo soy un mandado. Al final, si los demás no quieren y los demás no van a entrar, pues yo no puedo hacer. Yo poco puedo hacer. Wait, I thought I'd have another opportunity to present my proposal. But I have a phenomenal presentation package. Frankly, I think you'll be blown away. Honestly, you haven't seen my best work, and I'd really like another chance to... Well, next time I hope to... I understand. Thank you anyway. Ay, perdón, que estaba muteado. Que sí, que no, que no creo que nos piremos. Que no, yo por lo menos no me quiero pirar. No sé lo que van a hacer los demás. No lo sé. Yo creo que lo estarán pensando y tendrán que tomar una decisión, pero yo no. A ver, mi personaje, por suerte, se lleva bien con mucha gente. Yo sé que si la banda se deshace o lo que sea,
voy a tener salida por algún lado, siempre. Aunque sea de freelancer, por ahí yo solo a mi bola. Pero me jode, me da rabia porque yo quería seguir con nuestra banda. Y con el progreso que tenemos y con todo lo que llevamos trabajado. Pero bueno, a ver, veremos qué pasa. Oh shit. Here we go again. ¿Qué pasa, López? Yo le doy duro, López, ya sabes. Pero sí, pero es que ahora mismo estoy yo solo. Y solo, literalmente solo. Creo que de todos los que somos, no sé yo quién va a continuar. Oh no. Oh no. Yo no me voy a cequear, que yo quiero seguir con el barrio. Si se van todos, que me pongan a mí de jefe y recluto a gente por ahí y levanto el barrio. Yo no quiero perder el progreso y todo lo que yo... Todo lo que... Todo lo que llevamos trabajado, loco. Ni de coña, colega. El 2x1 en burros. Es buenísimo. Pues allá que me voy a vender. ¡2 por 1 en burros! Es goz, es goz. El puto Shockers. Puto crack. Garci, ¿qué? ¿No entras o qué? Yo voy a vender hierba. ¿No te vienes a vender hierba conmigo o qué? Hay que empezar a hacer pasta. Sí, me gusta. ¿Tú no te vas a pirar? No, no. The Mayans had it right. But where did they go? Moron. ¿Qué pasa, chavales? Traigo la hierbita. Que no decaiga el ánimo. Sí, ya escuché algo. Yo también me quiero quedar, tío. Sinceramente. Tenemos que intentar subir el ánimo de la gente, tío. Yo es que de esto veo rol, tío, simplemente. No veo nada tampoco tan grave, ¿sabes? Hay que recuperarse y ya está, no pasa nada. Echaré un ojo. Yo ya te digo, por mí seguimos
Seguimos luchando, tío. Yo tengo la experiencia de la hierba, que me pagan un huevo. Yo si me pongo a vender hierba como un animal... Vamos, recupero la pasta en un momento. Lo que hace falta es el problema más gordo que veo yo es el tema del procesado, ¿eh? Es el único problema que le veo. Que no tenemos armas para ir a procesar. Pero bueno. Venderé toda esta hierba y a ver si compramos 3 pipas por lo menos. Y a ver si con esas 3 pipas podemos hacer algo. A mí me llamaron varias orgas. Me llamaron los del Neo, me llamaron los del Badulaque Central. Me llamaron varias orgas y ofreciendo ayuda. Los verdes. Sí, eso es lo que pensé yo, Garci. Eso es lo que pensé yo, venderle las ramas a otra orga y que los procesen ellos. O que nos cubran. A cambio de bolsas. Que nos hagan ellos la cobertura. Pero que no es el problema ese. Eso está... Y tenemos ayuda y tengo gente que me compra toda la hierba que consigamos hacer. Del tirón. El Neo ya me dijo que como si me tiene que comprar 1000 bolsas al día. Sí, que esa pasta se lo dije yo antes a ellos. Que esa pasta la recuperamos sin nada. Si nos ponemos a vender todos, la recuperamos rapidísimo. Claro. Pero hay que trabajar, obviamente. Esa es la putada, que hay que trabajar. Yo no lo veo tan grave lo que pasó. No sé, es que parece más grave de lo que es. Y más que nada porque fue un rol administrativo que no va a repercutir en mucho más. No nos van a cequear por eso, ¿sabes? Pues mira. Por ejemplo, hay muchas formas, hay que seguir, tío. Yo... es que me jodería un huevo, tío. Con lo que llevamos trabajado y el buen grupo que tenemos, tío... Me jode que flipas, Pero bueno. No hay que venirse abajo. El papel de esquizo, entonces te lo dan seguro. Ahora veremos qué pasa. ¿Qué deciden hacer los demás? Ese es el gran problema que tenemos. Y si no, pues habrá que reclutar gente. Yo qué sé. Yo espero que también, la verdad. Pero no sé, no tiene muy buena pinta. Sinceramente no tiene muy buena pinta. Más de una baja vamos a tener, eso casi seguro. Sí, claro, de una. Malo será. Pero bueno, yo confío, Confío en que la gente no se venga abajo, tío. Veremos. ¿Y qué pasa, colega? Anda, que estáis los dos. Toma, colega.
Es por todo en general. Porque el que sacó la pipa y tal fue Vini ese día, ¿eh? Y Vini sigue con nosotros. Pero es que ese rol no estuvo mal hecho. No estuvo mal hecho en sí. De hecho lo dijo Train, que no estaba mal hecho ese rol. Lo que pasa es que ellos no quieren que se secuestren a Polis en el servidor, entonces... Hola, mamá, ¿qué pasó? En otro servidor estaría bien hecho, pero en este no quieren ese tipo de roles. Entonces, como escarmiento, digamos, no escarmiento, sino como toque de atención para que la gente se dé cuenta de que eso no lo quieren, pues van a hacer redadas a todos los que secuestraron a Polis. Que no solo nos va a caer a nosotros, ¿eh? Yo creo que le va a caer a más gente, pero bueno. Veremos. También, claro, es que fue todo en general. La Purple secuestró a muchísima peña, a muchísima poli, le robaba pipas a la poli y todo eso. Es por todo en general. Ellos no quieren ese tipo de... No quieren que el rol del servidor se centre en eso. Es una forma de gestionarlo. Que son roles que pueden estar bien hechos, pero ellos no quieren ese tipo de roles. A este le vendí, ¿no? Sí. Madre mía, están estos aquí al sol. La Purple sí. La Purple creo que sí, vamos. No estoy seguro, pero creo que sí. Se deshizo. Cocksucker. Sí, obviamente. Pero vamos, que no pasa nada, que esto es parte del rol. Puede estar mejor hecho, peor hecho, según para quién puede estar más o... según para quién puede estar mejor o peor. Pero bueno, que no pasa nada. Son circunstancias y hay que adaptarse a ellas. Ya, sí, Canary, estoy de acuerdo. Sí lo sé. Eso es que no tuvo sentido, no tuvo mucho sentido. Pero bueno, pasó y tampoco pasa nada. La vida sigue, no hay... Somos mayores, estamos aquí para pasarlo bien, para disfrutar del rol. Y quien no esté bien tiene que hacer lo necesario para estar bien, siempre. No pasa nada. Pero sí que a mí me jodió que flipas, joder, porque después de estar peleando 2 semanas contra esa gente y después que acabe como acabó, que hasta nos afectó a nosotros, pues mira tú, gracia cero. Pero bueno. Yo no pensé que se fuese a llegar tampoco a eso. Yo pensé que se habría arreglado hablando las diferencias y punto, pero si no se pudo, no se pudo, no pasa nada. Yo es que ya os digo, ya soy perro viejo, tengo mi edad, pasé por mucho en la vida y digamos que yo veo las cosas diferentes que el resto de la gente. No, a ver, Mary sabe que, por lo menos tú, sabe que trabajaste. Y sabía lo que valías, ¿eh? Podríais tener diferencias en algunas cosas, en formas de pensar y tal, pero... En el tema de trabajar, no. En eso, justo en eso, no. Con ella, vamos. Con otras personas, no sé. Yo ahí ya no sé. Eso... Pero igualmente, bueno, son cosas que se podían haber hablado. Pero bueno, que no pasa nada tampoco. La vida sigue.
No hay que darle más importancia de la que tiene. Sí, yo soy consciente de... Hi, is the congressman in? Well, I'm calling Ya, about sí. the new trade agreement floating through Congress. A ver, PvPeros eran los que entraron, los amigos de Risque. Los primeros que entraron eran muy PvPeros. Algunos de los que de tus colegas sí que también, a ver, no sé si son full PvPeros, pero que les molaba el PvP también, joder, sí, joder. Pero que eso no es malo, yo siempre dije que en la banda tiene que haber de todos los perfiles, coño. Lo que pasa es que la gente que sea más, digamos, fuera del perfil que tú buscas principal, pues esa gente tiene que quedarse quizá en un segundo plano en el tema de que tienen que controlarse. Pero nada más. Sí. Sí, esos fueron los amigos de Risque, que eran... Ese sí que eran full PV. Pero vamos, que no pasa nada, que es... Yo más que PvPeros, yo creo que lo que tal era quizá la personalidad de los PJ, ¿sabes? Que eran demasiado... Igual un poco... No sé cómo decirlo. Agresivos, no sé, es que no sé. Polloneros, puede ser la palabra. Pero no, es que ni eso tampoco, a ver. No es ese el caso. Sí, yo lo respeto. Pero eso digo que tiene que haber perfiles de todo. Yo no soy un personaje full agresivo. Yo todo lo contrario, soy bastante medido. Pero agresivo cuando tengo que serlo. Y está claro que dentro de la banda, yo siempre lo dije, que tiene que haber gente más agresiva, gente más... Para cada situación, por ejemplo, hay un secuestro, pues tiene que haber gente que sea capaz de llevar ese secuestro, ¿sabes? Y que pueda hablar y que pueda intimidar y que pueda hacer ese rol guay. Igual yo no lo puedo hacer, ¿sabes? Sí, lo sé, Dromi, lo sé. Pero bueno, que... Yo lo dije, y yo lo que dije fue que había que hablarlo. No se llegó a hablar y se llegó a la solución que se llegó. Es que no sé. Yo soy siempre partidario de hablar las cosas, porque yo sé que hablando se puede llegar a un punto de entendimiento. Sí, es que eso fueron los que empezaron el conflicto con la Purple, fueron los colegas de Risque, coño. Para mí fue todo un poco precipitado. Si llegara a que os fuera y sin ni siquiera haberlo hablado, me pareció un poco precipitado. Más que nada porque yo creo que se podría haber llegado a eso, a un punto intermedio y que todo el mundo estuviese bien. Pero bueno, no pasa nada tampoco, os repito. Que al final es rol y no hay que llevarlo a lo personal y hay que disfrutarlo, coño. Y si en un sitio no se está bien hay que cambiar, tampoco pasa nada. ¿Tengo hippies o no tengo hippies? Sí, hay hippies. Claro que no hay que echar... Es que nadie tiene culpa. Son pensamientos diferentes. Puntos diferentes de vista. No pasa nada. A veces se llega a un entendimiento, otras veces no. Full moon, what's your brain damage? Idiot. Oh, man. Let's Sí, yo es lo que pienso. Pero es que a mí me gustaría pues que sea todo un poco más... Que fuese todo diferente, que no se hubiese disuelto todo como se disolvió. Pero bueno.
Yeah. Sí, pero ahí ves, eso yo sí que lo... pero es que yo personalmente, yo lo habría gestionado de otra forma. No habría sacado la pipa, me habría rendido antes, me habría ido antes. No habría llegado al extremo que se llegó por el motivo que era. Me parece exagerado acabar a tiros contra la policía por un conflicto que empezó con una tía. A mí ahí se fue de las manos. Para mí ahí fue exagerado. Ya, bueno, pero Canary, en caliente también hay gente que juzga o que tiene una forma de ser diferente. Hay que ser también, bueno, pues eso. Ya a mí me gusta ser flexible con la gente y no juzgo a la gente por una sola opinión o por un solo punto de vista. Yo le doy oportunidades a todo el mundo. Pero no todo el mundo es igual. Y la gente se equivoca, no pasa nada. Claro, es que es eso, Canary. Ese conflicto, el que acabó en tiroteo, eso no tenía que haber escalado. Que sí que el rol estuvo bonito y visualmente estuvo muy guay para el espectador. Y la poli se lo pasó bien y todo, sí. Pero es que el contexto no era lógico. Hi, sis. How's broker? I don't know. I hate it here. I wish I was back in Shotland. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno. Yo! Hey, man! Ya vendí toda la hierba. Y seguramente si esa persona que te juzgó en un futuro se da cuenta y se da cuenta de que fue un error, seguramente te pedirá perdón. Hey, can you pick some stuff up tonight? Por eso te digo que no hay que... Ni por su parte ni por la tuya deberíais de darle demasiada importancia. Pues si esto no salió bien, el proyecto y lo que sea, y hubo males entendidos, pues intentar, pues, demostrar que estaba equivocado. Sí, remontar va a estar difícil. Si no hay gente, va a estar difícil. A sorry wouldn't kill you. Y más que nada porque yo soy nuevo en el mundo del rol. Yo no conozco a nadie para invitar. No conozco a gente que sepa rolear ni jugar, ¿sabes? Yo no puedo invitar a nadie. Se refiere a lo de remontar, Dromi. Que ahora la cosa es remontar. You got issues, Neanderthal? You ass! Oh, yeah. Bueno, pues ya vendimos la hierba, nos vamos para abajo de nuevo, cogemos otra vez hierba y así, venga, a remontar. Mira. 11.000 pavos. Neno! Hostia, la virgen. A la puerta la mierda. 11.000 pavos ahí en un momento. Si eso lo hacen todos, nos remontamos en nada. Que sí, que saqué 11.000 pavos en un momento. Con 30 bolsas. Voy a vender los 400 de hierba que tenemos allí. A ver si mañana con 100.000 pavos allí en la cuenta la gente se anima un poco. No, de hecho lo que voy a hacer va a ser vender los 400 de hierba, voy a blanquear esa pasta, me voy a ir a plantar y mañana tener allí las ramas. Igual hablo con Neo o con alguno de estos
y que me echen una mano a procesar. Con alguna banda, a cambio de ramas, tío. A cambio de un porcentaje de la hierba. Y así. Y me la pela. Yo por suerte no me quemo. A mí me motiva, a mí me gusta. Así que no lo hago a disgusto. Mi cabeza está cavilando todo el rato, está pensando todo el rato. ¿Cómo puedo hacer? Ideas. Y ahora pues a improvisar un poco. Sí, claro. Y esto generó rol, que es un rol jodido para nosotros, sí, pero es rol igualmente. El rol no es todo ganar y todo que sea bien y todo que salga bien hacia ti, sino que te vengan palos y que te vengan hostias y que tengas que remontar y que tengas que pelear y que tengas que luchar. Es parte del rol. El juicio lo habrá, si lo hay, y vete tú a saber cuándo. No, es que igual lo hay, pero o no. Vete tú a saber, te quedas con la intriga. Yo creo que sí, Dromi, yo confío en que sí. Siempre me dicen lo mismo, que soy demasiado optimista, pero yo voy a hacer todo lo posible para que sea así. Sí, el abogado tenemos que buscarlo igualmente porque es rol. Y eso a ti que te mola es el tema ahí de rolear con los civiles y tal. Eso es un rol guapo para ti. Necesitamos un abogado igualmente. Aunque no vaya a haber juicio, ¿sabes? El abogado lo necesitamos igual. Que nos asesore y que nos diga cómo poder hacer y qué poder hacer, ¿sabes? Eso está guay. Ese rol yo de hecho te lo voy a tirar. En IC ya te lo tiré. Y hay que seguirlo. Necesitamos un abogado igualmente. Mismo para cuando nos cojan o lo que sea, pues alguna ocasión pues se puede llamar al abogado. ¿Cuánto cogí? Como 20. De 30 en 30. Y son pocos, ¿eh? Podría ir con más, pero bueno. Y me voy a ir a vender para allá para arriba. A mí me la pela, ¿eh? Sí, claro, hombre. Y que no estamos solos, hombre. Y imagino que ahora en caliente pues mucha gente está quemada, pero si ven que la cosa puede continuar y que no hay... que no tienen que ir con miedo, porque mucha gente tiene miedo al CK. Es comprensible, pues tienen su PJ y no quieren perderlo porque lo tienen en otros servidores o lo que sea. Por el motivo que sea. Pero en cuanto vean que no hay peligro de CK ni nada, que no lo hay, porque de hecho ya lo pregunté, porque en IC nos dijeron que si nos volvían a coger con algo ilegal que nos metían en perpetua a todos. A mí me pareció una burrada, porque lógicamente no tenía sentido, y lo pregunté y me dijeron que no nos van a hacer CK por hacer algo ilegal. No tiene sentido, ¿sabes? Al caso se quedará acumulado el antecedente para el juicio, para el supuesto juicio. Claro, ¿eso qué es eso? ¿No hiciste nada? Sí que hiciste algo. Es formar parte de una organización, pero es lo único. No hay... Más de eso no hay nada.
Que no, hombre, que no, que no. Esto simplemente fue por lo que fue. Y fue para lo que fue. Ya está, no hay que darle más vueltas. Sí, pero ellos tienen investigaciones, tienen varias cosas que la linterna esa hace milagros, ¿eh? Porque cuando fue el tiroteo, por ejemplo, cuando fue el tiroteo contra la Purple dentro del barrio, tú estabas, ¿no? Pues si ya estabas ahí, por ejemplo, ahí ya hay huellas tuyas, habrá sangre, habrá casquillos de pistola, habrá de todo. Por ejemplo. Pero vamos, que no, nada grave, joder. Cuando fue el tiroteo contra la Purple en el barrio, ¿tú no estabas ese día? En el barrio. Ese día sí estabas, ahí ya tienen huellas tuyas y de todo. No estabas, entonces no. Entonces no tienen nada contra ti. Lo único que tienen es el día que te cogieron a ti y a Flaco, ¿te acuerdas? Aquel tal. Que aún así te dejaron ir porque le contaste la película y coló. Pero bueno, estabas en la escena. Te podrían medio unir por eso. Pero bueno, que no tienes delitos suficientes como para que te hagan CK. Ni de coña. Ni multas, ni hostias. El mío sí, mi personaje claro que está al borde del CK, coño. Tiene 50k de multas o 60. Seguro que más de uno sapeó de mí, seguro, porque vendo hierba, porque medio servidor me conoce. A ver, las cosas como son. Santi está al borde del CK, por eso le entraron hoy en casa, ¿eh? ¿Por qué piensas que hoy me entraron en mi casa en la redada? Si no, no me habrían entrado en casa. Mi personaje sí que tiene que estar controlado. Pero a mí me la pela. No, claro que no, Garci. Que no tengáis miedo de eso porque no lo van a hacer, hombre. Ya lo dejaron bien claro. Mientras no toquemos a la poli, mientras no andemos a secuestrar a policías, que no hay problema, que podemos seguir como estábamos. No, ¿qué más necesitamos? Quedó bien claro, ¿no? Pues ya está. Vale, tío, descansa. Yo esta noche le daré duro aquí al trabajo. Todo lo que pueda. Lo que el cuerpo me deje. Ya lo dije, y lo dijo, bueno, ya lo puse allí. Está bien claro, ¿eh? Si no lo entienden, se lo explico de nuevo, pero yo creo que lo dejé bien claro. Creo que se entiende bien, ¿eh? Esos hijos de puta ya le fueron a vender hierba a los hippies. A quitarme clientes. En esa captura que me mandé ya lo pone. Lo pone bien claro. Se entiende eso. Pero bueno. Hostia, cuánto hippie, chaval. A ver si lo vendo todo. ¿Y qué pasa, colegas? Traigo hierbita. Cómpreme, cómpreme. Yo espero que sí, Garci. Que mañana la gente esté un poco más tranquila y que salgan las cosas bien. Y ya buscaremos soluciones y tal. Tengo a un tío, a un civil,
one percenter. que me compraba hierba, que quiere plantar. Igual le comentaré acá. A ver si le damos rango de por debajo del homie, que no tenga acceso a nada, y lo mandamos a plantar. Que eso se puede hacer. Y ponemos a 2 o 3 civiles a plantar y nos dedicamos a procesar, tío. A little respect, homie. Pasa, señora, pasa, tranquila, no te alteres. Que tenemos roles, hombre, tenemos roles guapos que podemos hacer. Oh, so you have zero manners. Hey, brother! Hey, I was thinking about going out for fame or shame next season. What do you think? Hello? No, I don't want to contribute to anyone's campaign. Sorry, for real clumsy of life, me. man. How you doing? I might be going to Andorra next month. I've got to find a subletter, preferably an Asian fashion student. I'm sort of depressed because my hair isn't working, and I'm worried that All the makes me too paparazzi in shallow. this town are fucking lame. Me hizo gracia en la redada que uno de los polis me vio y me dice: anda, pero si yo a este lo conozco y tal. Y claro, yo a él no lo reconocía porque llevaba la máscara y todo. ¿Sabe Dios quién era el hijo puta? Bueno, casi lo vendimos todo. Qué maravilla. Estos ya estaban. Hey, can you pick some stuff up tonight? I am totally organic, but it's hard for me to not smoke once in a while. I love a redwood after a long... Toma, señora. Aquellos de allí son nuevos. Acaban de salir de la caravana. Jesus, I hate people. ¿Quieren? Pues nos vamos. Conservative dick. There's no reason to That's freak some out, apocalypse okay? shit. Claro que se ponen agresivos. Pa. Mira, si saco 12.000 pavos cada vez que vengo aquí. Puedo venir con más, porque si voy a los moteros ahora.
Y que lo de las carreras también podemos ganar pasta, ¿eh? Tengo que verlo. Yes, Mama. Well, I don't know. Why the hell you still Venga, anda. Ya estoy aquí. Deja el móvil. Si encontrás una motito. Gutting deer is fun, especially when they still breathing. Shut the hell up! ¿Qué hacen? ¿Qué cojones? Me dejó inconsciente aún un cliente. Un quad. America's fucked. You said it. Venga, cómprame los dos y me piro. $20.000 pavos, Cuidado, con 30 bolsas. shithead? No, no puede ser posible eso. No dejé la pasta antes abajo. Esta es la que va a dar al casino, ¿no? Yo creo que sí. Pues nada, me voy a pasar así toda la noche, que lo sepáis. Vendiendo hierba. Mira, esos van a procesar.
O a caer. Una de dos. $20.000 pavos. Oye, puta! It's been a peaceful day today, eh? Órale, ¿qué pues? asshole. Just out here trying to promote peace. Too many have lost their lives. No drama in my hood today. Whatever, asshole. So glad to finally have a day off. Whatever, asshole. Órale, mamacita. I'm glad you told me. Tan, taran, tan, tan. It's nice Qué calor, to be Dios. at work for once. Las 4 de la mañana y debe de hacer aquí 30 grados por lo menos. Buah, van a ser las 5 de la mañana ya. Qué puta locura. Shut up the line, shut up the line. Viene dentro, viene dentro del universo. A lo loco.
Ya vendí 8. Vamos. Jesus, you're a loser. ¿No hay ni Dios o qué? Mala hora, ¿eh? Bueno, pues nada, vámonos. A ver si están los moteros. Good Lord above. A ver si tenemos a los moteros aquí.
Venga, hombre, pero comprarme algo. Ahí. I need to call my mom! A ver si encontramos una motillo, tío. The Mayans had it right. But where did they go? God. Whatever. If you look at satellite shots of the desert, some rocks totally line up. Whatevs. That's fucked up. This country is done. What is that? Hi there.
someone there? I can hear you breathing. Queríamos o disco de platino. Nos deron o disco da Medial. Compañeros, compañeros, do sector naval. Defendemos a Fundas un chaval. Compañeros del sector naval. Defendemos a Fundas un chaval. Compañeros del sector naval. Defendemos a Fundas un chaval. Compañeros del sector naval. Defendemos a Fundas un chaval. Son 6 da mañana. Nanino, naino. My new thing is 1930s Bulgarian cinema. Whatever. Man, end times, bro. For real? Whatever. Hey, man. I was thinking what you What said was that last for? night. Que no te vayas, hombre, toma la hierba. Casi 9.000 pavos, por 30 bolsas.
Esto no está. Esto está vacío, ¿no? Creo que sí. Voy a por un coche.
gravity is like the most far out thing ever, man. That's real shit. What if, like, smoking lettuce got you high? No one knows, because no one's ever tried it. Oh, you tripping? Pensaba que traía hierba y no traigo hierba. ¿Qué pasa? Dicen la acera. So tell me a little bit about you. Para 3 NPCs que hay ni me paro. White Widow. Agua, agua, viene la madera. Agua, agua, desde la acera. Uy. ¡Hostias! Hostias. Nunca mejor dicho.
Un-American freak! Look out! I really gotta get some underwear. Espacio, hombre, no me asustes a la peña. True, true. Half this place is on meth, the other half's on toilet cleaner. You're acting like I'm interested, which I ain't. Jesus! Qué gente más rara. Mis hippies nunca fallan. Llego a saberlo, tío, lo que iba a pasar hoy. Si fuese adivino, habría cogido la pasta esa limpia y me habría pagado todas las multas, macho. Dude, you good? Not good, friend. Pero, como no soy adivino... Government opened the artifact and unleashed hell. That movie was such an epic fail. I cannot believe I went to go see it. Yeah. I may just be a waitress, but I still exist. Where's your civility, man? I am totally organic, but it's hard for me to not smell. Esto sí que es orgánico, señorita. Orgánico del bueno. You ass! Dude, that was probably my bad. Whatever. Spending $200 on vintage footwear is anti-capitalism. Whatever.
ever tell you about that time I took out that deadbeat piece of shit? I would pray for you, baby. You better not be a rata fucking snitch! Está el móvil, tío. Cómprame la yerbanda. Ay, Dios. Ooh, this not good hot weather clothing. Hell yeah. Uy, salud. Perdón. Pues nada, tío, a ver si mañana la gente se anima un poco, tío. Yo creo que podemos remontar esto facilísimo. Eso sí, hace falta gente que quiera trabajar, ¿eh? Porque hay mucho que trabajar. All the paparazzi in this town are fucking lame. Whatever. Give me Mari. Now, if you look at satellite shots of the desert, some rocks totally line up. God. Whatever.
Sometimes I need a good laugh, so I go to the split sides and see some stand. Le llamaban Tucumán. Este es el jefe, ¿eh? Tiene pinta. You what? Que se ponen agresivos. Vaya bar de mierda, que no hay gente de noche. Joder, no hay nadie, tú. ¿Qué pasa, López? Oh. Aquí andamos vendiendo mandanga. Es lo que hay. Hay que laburar. Whisketazo. Yo qué sé, tío. Yo a vender todo el día, tío. Hay que recuperarse, es lo que hay. ¿Dónde coño estoy? Estoy desubicado. Ah, vale, estoy bien. Aquí a la derecha. Y como nos hicieron la redada y tal, pues me vengo de chill para aquí, con 50 bolsitas para aquí, para el norte. Las coloco en un momento, bajo, recargo, vuelvo a subir.
Que va, que va. Cada vez cuesta más, cada vez sube menos, tío. Yo estoy ahí en torno a los 300, no llega. Y de ahí ya le cuesta subir que flipas, tío. Mira, llevo vendidas 30 bolsas, son 8.400 pavos. Pero es mucho, tío. Podría hacerlo más rápido, Si me voy para allí para Industrias, si estoy allí en Industrias, lo que pasa es que estoy solo. Y hay mucha gente vendiendo. Y si me pongo a vender allí en Industrias me van a dar el palo. 180, sí, claro. Es el inicial. 150, 160 a las bandas y 180, 190 a los civiles. Pero vamos, que... Yo sé que puedo ganar y sé que puedo remontar, pero... La movida es que igual lo estoy haciendo para nada, ¿sabes? Porque no sé qué va a hacer la gente, básicamente. Bueno, yo me paso el rato, yo me divierto, estoy aquí de chill. Mañana es otro día, mañana ya veré. Toma, colega. ¿Y qué tal os va? Claro, claro, pero me refiero que siendo civil te pagan más que si eres banda. Te pagan más que siendo banda. Igual, pues en teoría no es lo que habían dicho. Lo que habían dicho al principio era que pagaba más si eras civil que si eras banda. Pues igual al final, ¿no? $5K de droga. Sí. Sí, yo también. Yo también. Necesito 5K. They should call it imported out. 400 bolsas se venden en nada. Las estoy vendiendo, las voy a vender yo volando. ¡Yeah, campazo! Me cago en Dios. Nosotros el problema ahora es procesarlas. Plantarlas no tenemos problema. El problema es procesarlas. Pero que ya lo tengo planeado yo. Yo creo que si hablo con el... Mierda, bueno, con cualquiera de los que conocemos. Con los verdes o con los del Badulaque Central, con los de Marwin. O con los de Neo. Nos echan una mano, seguro. ¿Qué pasa? ¿Venís todos ahora? ¿Estáis levantando, madrugando o qué? Venga a trabajar, cabrones. Ah, si son proyectos de banda, no sé. Pero nos pueden cubrir. Se puede hacer alianza para eso.
Creo que se puede hacer alianza para eso, ¿eh? No se puede hacer alianza para roles agresivos con otros, pero para eso creo que sí. No estoy seguro. E igual contratamos a alguien para que nos plante, no sé, ya buscaremos alguna forma. Buscaremos alguna forma habrá. Hay que darle vueltas. Nos ofrecieron la ayuda, tanto los verdes como los de Neo y los de Marwin nos ofrecieron ayuda para lo que necesitemos. Igual nos dejan pipas o lo que sea. Yo espero que podamos retomar esto bien. Mierda, tengo hambre. Sí. Nah, el otro es buen chaval, hombre. Yo por lo menos yo me llevo bien con él. Sí que es... No hay que fiarse 100% de nadie. No, en el almacén no. Entraron en mi casa. Me entraron en mi casa y me jodieron mi hierba. Hijos de puta. Pero el almacén no. Fue lo que nos salvó. A mí. Sí, Lonely Sleeping. Para agosto. O para agosto, para octubre. Ahora ahí, tira la caña y todo, colega. Claro. Estoy aquí, yo aburro a cualquiera. Conmigo os dormís fácil. Don't worry. Casi las 6 de la mañana, estáis locos perdidos, Yo estoy loco, pero vosotros, madre mía. Igual que yo, Pensaba que era yo solo. Estáis como cabras. I sure as hell hope I get to drink Pride Brew again someday. Damn tasty. Whatever. ¿Qué pasa, colega? Hostia, vaya perro, Verás que me pegan. Me voy, tranquilos. Estoy tan tranquilo y tan de relax que en cualquier momento me aparece la poli y ni me entero. Veréis que en una de estas me aparece la poli y ni me entero. De los de chill que estoy. Hostia, que me queda una bolsa solo ya. Vámonos. ¿Lo qué? López. ¿Lo de la redada? Ya, sí, yo estoy tranquilo. Yo estoy de chill, que flipas. Yo no tengo miedo a perder cosas. A mí me da igual. Me jode. Me jode un poco por el trabajo, pero entiendo el motivo y me motiva para levantarme de nuevo.
Me voy. Ah, por otros 50. Y estos igual los vendo ya allá abajo en Industrias, Hay que darle caña y ya está. Creo que hice 40K. Aquí en un momento, en un par de horitas. Y eso que me estoy viniendo aquí arriba. Si me llego a quedar en Industrias, ya habría vendido los 400. O me habrían robado. También puede ser, muy probable. Porque esa esquina, macho, está, vamos, saturada. Vamos. 15K. Por 50 bolsas. ¿Eso cuánto sale? Sí, a 300 la bolsa. Cien bolsas son 30. Sí, 120K. Una pasta, Una pasta, 43K. Y esto, si lo hacen 10 personas, lo que estoy haciendo yo ahora, pues serían 400.000. Así en un momento. Si la pasta se consigue rapidísimo, joder. No es problema. Whatever. Venga. Dale caña, colega. You better not be calling me about last night. Oh, yes, that's super. Beautiful. What's up, dude? Of course I won't let you down. Le vendo a este si me piro, Check it, dude. So, Please know that I really appreciate Es que aquí es muy peligroso estar yo solo, tío. I understand. Absolutely. Got it. Totally. Yes. Goodbye. Yeah, more congested than my nasal passages after a night. Aquí me lo quito. Es que aquí vendo rapidísimo, tío. Si me pongo a vender aquí. I'm sitting there, rat
Vamos. Sunshine, chicas in bikinis, but everyone's in their rides. Chicas en bikinis, claro que sí, a mí también me gustan. Life is a bummer, dude. Absolutely. Me van a robar, verás. Al final acabará llegando alguien y me robarán. Por estar yo solo aquí. A cat using a toilet? ¿Hay para plantar? Sí. Solo hay que blanquear primero. Tenemos 40k, más lo que voy a sacar ahora, 60k o así. Y ahí, si blanqueamos eso, ya tenemos para plantear. Para plantar. Hay semillas. Lo único que hace falta es pasta. Y ya estoy aquí yo trabajando para ello. Llevo vendidos casi 200 de hierba, ¿eh? Quedan otros 200. LSB, you better step Me off. van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. No, no me peguéis, no me peguéis. Let's do this. Que sí, tienes razón. Déjame salir. Fucking you up, Lo sabía, lo sabía. Que os jodan, que os jodan. Me voy al tejado. There's nothing like Macbeth on ice at the end of the day. Feels good to have a white-collar job. Far out, man. No, mañana veremos, Yami. No sé. En principio, bueno, espero que la gente se vaya relajando y cogiendo un poquito de ánimo, pero no lo sé. No hablé con nadie. Yo sigo vendiendo. Y haciendo economía por si... Por si mañana resulta que la gente está más motivada. A intentar motivar a la gente, básicamente. Es que en realidad no es tanto el golpe, hombre. No es tanto. No es tanto como parece. I feel you. Lo que perdimos lo podemos recuperar fácil. Muy rápido. Muy, muy rápido. ¿A este les vendí? Hello? So, what the hell happened? That's seriously not cool. Si ya te digo que yo... Mierda, me van a pegar otra vez. Váyase, señora. Déjeme en paz. Suéltame el brazo. Yo tengo ganas de seguir, Ojalá que la gente se anime. Y el Chema también tiene ganas de seguir. Ya me estuvo hablando también. Si es por el Chema, se queda también. El Chema y el que hace de su hermano también. Imagino que alguien más, a ver. No creo que quiera ir todo el mundo. Uy, hola. ¿Qué tal, colega? Vendo los 50 aquí, Vendo los 50 gramos solo en esta esquina. En un momento, Facilísimo. Es que irse al norte es una movida. Vamos a extraperlo, vamos bien a verlo. Quieto, quieto, tranquilo, hombre. Bueno, es que me compra todo Dios aquí. Esta esquina es la mía.
Cuando podamos ampliar territorio, hay que ampliar hacia aquí e intentar coger esta zona para nosotros. Y pasa que todo Dios va a querer coger esta zona. Señora, tranquila, tranquila, no se ponga nerviosa. Mira para aquí. Es que todos me compran. Esto es una maravilla. De uno en uno, pero van comprando. Toma, colega. Me quedan 8. Bueno. Volando. That's fucking crazy. It's always 420 somewhere in the world. Quedan 4. Señora, ¿no quiere? Sí, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Estoy apurando hasta el último momento. Estará abierto el gimnasio, seguro. Iré al gimnasio a comprar mis barritas. Comida de pobres. Quedan 2. Vendí 50 gramos en 5 minutos aquí, ¿eh? En esta esquina. Qué locura. $14K. What's good, dude? Sometimes life just seems a little too Shit real, is you know? wavy. I got some Right, nice ski take back it home. easy. Yo. Agua, agua. Me queda uno. Me jodas. Silencio en la acera. María. María. Son cultivador, yo. Pues no me voy a ir con ese gramo, ¿eh? You got a problem with your eyes? Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera.
¿Por qué se para allí? ¿Va a dar vuelta o qué? Hi, honey. Blow me, okay? Bitch, I told you don't touch this fucking product. It makes my hands feel bad. The fiends talk, bitch. Now they saying the Mexicans got the good shit. Fuck your feelings and fuck what you heard. Follow instructions. Cut the dope again and I'll cut you. Don't be stepping on shit. De uno en uno. Más. You got one ugly mascara. Dun, 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 dun. Ah, this shit got no damn battery life. For sure. Venga, señoritas. ¿Tú también quieres, no? Pues claro, ¿cómo no vas a querer? Y la otra seguro que también.
La mitad ya, volando. Shut up the light, shut up the light. Hey, it's me. You got my text, right? Shut up the light, shut up the light. Hey, you know what set I roll with? Yo, I love that design so much. Can you do it? How much, Ferriado? Less than 100, I hope. I know it's not an easy tattoo, but okay, fine. 150. Que muy dentro llevo un mensaje que dar. ¿Cuántos quedan? 22. No sé si me dará para acabar aquí, Qué susto me metió el hijo puta ese corriendo por las escaleras, tú. Tranquilo, hombre, tranquilo, relax. Relájate. Disfruta, colega. No le vengo a traerte de hierba. Hey, man! Hey, dude, what's up? Sunday morning works for me. Ahí te watcho. 14. Llevo un mensaje que darle al universo. Me mola tu sudadera, colega. Hey, bruh. Vale, gracias, Yami. Descansa. Un besito. Buenas noches. Hey, dude, what's going down? Vamos a extrapearlo. Quedan 4. A ver si me los compran estos. Ya me piro. Vamos, colega, cómprame los 4, tío. Venga, que me quedan 3. Te hago precio. Let's fucking do it this weekend. Eso es. Maravilla. This fucking hospital air. What's up, man? What's up, dude? Delincuente, eres un delincuente.
Lucharemos. Lucharemos lo que se pueda. El barrio no se abandona. ¡Ay! Veis, 70k ya. Yo solo. Try and write it out like every other fucker. It don't take but... Yeah, well, that's just the way it is. Estos de aquí abajo les cuesta más comprarme, ¿eh? Don't fucking take it out on me, dick. Llevo mucho rato sin escuchar sirenas, ¿eh? Eso sí que es raro. Vamos, venga. A ver, rápido en esta esquina. En esta esquina no me gusta una mierda estar. Está muy expuesta. Verás tú. Vale. Ya está liada. Este me zurra. Hombre, toma. Pero... Colega, que te rajo, ¿eh? No me toques los cojones, ¿eh? Camata, tío. Descansa, tío. A ver si mañana te levantas con un poquito más de ánimo, hombre. Que no pasa nada. Hostia, que viene el hijo puta ese. Me cago en Dios. Déjame, es un normal. Que me viene a pegar, colega. Claro que sí, hombre. Mañana en frío seguro que ves... Seguro que ves las cosas de otra forma, hombre. Yo te animo, hombre. Que no es tan grave. Tenemos... Hice 70 casos en un momento. La pasta la conseguimos volando, hombre. Mierda. Okay, I'll see you tonight. Can't wait to spank that ass. Okay, later. Vale, que es una puta ambulancia. Me cago en su puta madre. Qué susto me metió, colega. Whatever. La puta ambulancia de los huevos. Pensé que era la poli. ¿En serio se va a quedar ahí todo el rato?
Ya te digo, yo entiendo que fue un golpe gordo y que... Bueno, pues que la situación desmoraliza un poco, pero... Hey, babe. No pasa nada, hombre. Que la economía se hace muy rápido. Solo hay que trabajar, que es jodido, pero hay que trabajar. Pero si se trabaja, se recupera volando, ¿eh? Oh, word? Oh, man. Yo te digo, yo si no puedo procesar porque no tengo pasta para procesar, lo que voy a hacer va a ser comprar hierba, ¿eh? A otros barrios. Compro la hierba a otros barrios. Y... Gano menos, pero no tengo que ir a ni plantar ni procesar. I hear you. I know, right? Tranquilo, hombre, no te asustes, joder. Just remember, it's always 420 somewhere in the world. What up, homie? Me cago en la ambulancia de los huevos, tú. 这是真的没办法，我保证我会狠狠的报你。相信我，我会整天在这里听他们骂你。Puta ambulancia. Dentro llevo un mensaje que darle al universo. That's way crazy. Eso sí que podría ser policía. Don't like work too hard or do anything bogus like that. Whoa! Me voy de la zona. Que ya hice mucho ruido ahí. Me acaba de ver un coche. Yo no quiero saber nada. I'm looking pretty good, right?
Ya termino de vender aquí y me piro. Defendemos a Fundación Chaval. Cuidado, amigo. We don't want trouble. Fuck you, chingado. I'm peaceful up to a point, man. Cuatro. Vamos, colega, cómprame 2 mínimo. That's cool, man. Vale, terminamos. Sólido. A ver, ¿cuánta pasta llevamos? 87. Estos 50 me los voy a vender en el norte. Ah, debería ir a comprar comida, tío. Buah. Qué buen día, ¿verdad? Voy a comprar de comer y a cambiar de coche.
Hola. Hola, buenas. Mira, a las 6 de la mañana, 6:30, la peña está haciendo aquí paranoias raras. Hola, buenas. Hola. Necesitaba algo de comer. No te preocupes. Ahí. Sorry, Pedito, no estoy muy fina yo hoy. No es mi idea. Ahí estoy por aquí, ¿vale? Ya, la verdad, dígame. ¿Qué tal? Quería unas barritas. 10 barritas. Y un batido, porfa. 10 barritas y un batido. Serían 160. Sí, perfecto. Ahí estaría. Ahí estaríamos. Pues nada, muchas gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego. ¿Sei japonés? Soy de la prefectura Okinawa. ¿Sabe, pollito, dónde queda el túnel? Vaya lío.
Joder, sin gasolina, macho. Pues nada, vamos para arriba. Llevo 300 de hierba vendidos, Tenemos 87.000 pavos ya. Sí, si consigo blanqueo, sí. Podías, si quieres entrar e intentar conseguir blanquear tú la pasta, está lleno el almacén. Y no tienes sueño, claro. Hace falta pasta limpia para comprar las macetas y eso todo. Pero estuve pensando, que igual en vez de plantar y procesar, igual nos interesa más comprar la hierba a alguien. Ah, vale. ¿Sabes lo que te digo? En vez de plantar y procesar, que no podemos procesar porque no tenemos armas para procesar ahora mismo, igual nos compensa comprarle la hierba a alguien. Comprarle la hierba y venderla directamente. Lo que hacíamos nosotros antes con los demás. A ver a qué precio nos la venden. Y nos ahorramos el tener que ir a procesar. Que ahora mismo o le pedimos ayuda a alguien o no vamos a ir a procesar con cuchillos. Sí, claro, cómo no. A los que nos blanquearon ayer, esos son de droga también. El mortadela, en teoría, es de droga, pero no creo que... Ese no... Con ese yo lo descartaba. Pero a los que nos blanquearon ayer sí se dedican a la droga. Y parecen que están bastante bien. Parece que están fuertes. ¿Y quién más se dedicaba a la droga? Alguien más sabía que se dedicaba a la droga. Los rosas. Preguntarle a los rosas. No creo, pero... Y así a primera... A la cabeza lo primero que se me viene son los de los morados esos de ayer. Los del blanqueo. Pero vamos, que no sé. Es que si no, otra opción es hablar con Marwin o con Neo o con alguien que tenga armas, con los vagos o con los verdes o alguno de estos, y que nos vengan a ayudar a procesar a cambio de hierba. Que nos cubran ellos, ¿sabes? Que nos vigilen mientras procesamos. Es la otra opción que se me ocurre. Pero lo que perdimos ya te digo yo que lo recuperamos volando, pero es que volando. Y yo solo conseguí hacer 80.000 pavos. Si tenemos hierba para vender y nos ponemos a vender todos como animales, recuperamos todo lo que perdimos hoy en nada, en un día o dos. Y era mucha pasta, Pero bueno. Yo ojalá que os animéis, joder. Sé que es una putada, sé que fue un palo, sé que las cosas podían haberse hecho de otra forma, pero ya pasó. Entonces ahora hay que jugar con eso, con ese rol que nos tocó.
¿Quién habló por radio? Buenos días, princesa. Hola, estoy en el Vanilla. Ah, muy bien. Yo estoy vendiendo hierba como un animal. Casi vendí los 400 que tenemos. Basketball tournament circa 1992. Fuck off. Unkind spirit. I'm sorry, I'm just wandering around in a daze of profound boredom. En lo de hoy hay que pasar página y hay que seguir, hombre. Hay que darle caña. Hello? Hey, Gary, man, what's happening? Yo ahora estoy aquí arriba con los hippies. Luego cuando baje te hago una visita por ahí. Se fue. Vale. Ok. Fui ahora al gimnasio a comprar de comer y no veas cómo estaba aquello de gente. El Vanilla también está petado. ¿Ah, sí? Madre mía, la gente no duerme, por lo que se ve. Y yo me acabo de cruzar con una carrera también ahora, hace nada. Dude, that was probably my bad. Tranquilo, bájale una. Poco yo. Nah, aquí hay gente, pero no tiene nada que ver con lo que hay en Industrias, Lo de Industrias está... ¡Fua! Esa esquina está petadísima. The Mayans had it right. But where did they go? I ain't got time for bullshit. Ese de ahí no pilló. No pilló, no cogió la interacción. No me salió el mensaje de que no quería. Dude, did you see my blog? I saw some real shit in the desert, man. Pensaba. Hail, friend! Hey, man! Greetings! Hello! Tienes toda la cara, tío. Tienes toda la cara. A mí no me digas que no fumas porque tienes toda la cara. Hey, man! I got together with a guy, and I think I made a phone app that can help Moon us. party coming up. Cool. Aprendiendo de ti, mi alma, buscando un futuro mejor. Hey, man. I was thinking what you said last night. Yeah, exactly. I had the Mayan stuff I had to show you. Esos dos que vienen por ahí andando. Un futuro mejor. Aprendiendo de ti, mi alma, buscando un futuro mejor. De ti, mi alma, buscando un futuro mejor. Me vio la poli y habló por radio, Raro. Me quité el pañuelo de la cabeza. Hello!
Sí, yo voy más bien full negro. Llevo algún detalle rojo, pero full negro. De todas formas, da igual. Que digan lo que quieran, ¿qué te van a hacer? Hey, colega, te acabo de ver llegar. Tú también, tú no estabas. You bumped into me on purpose, you sneaky bitch. I'll kick your ass into the next millennium. Fuck this. Ahora vamos a juntar los moteros a ver si están allí. Y lo que me quede ya lo vendo a la vuelta. That's fucked up. Los hogueritas me dan un miedo, tú. Mi alma, buscando un futuro mejor. Dependiendo de mi alma. What are you fucking looking at? The VA hospital's sending me new meds this week. Hell You said it. Anyone else? Sí, mi alma. Buscando un futuro mejor. Qué calor hace, chaval. A las 7 de la mañana y estoy con el ventilador puesto. No tiene puto sentido. Ya que susto me metió el puto buggy este de mierda, colega. Con su puta madre. The King. Maravilla. Vamos, 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 vamos. Quedan 50 de hierba en el barrio solo, ¿eh? Me ventilé los 400 de hierba, ¿eh? ¿En qué? ¿Un par de horas? Más o menos, aprox. Now, this ain't like the old days. Shut up, asshole. Estoy pensando yo. I could use a beer or four right now. Que sí, que yo creo que pillar la hierba y venderla es lo que mejor nos viene ahora mismo. Para juntar pasta para comprar armas, ¿eh? I know, brutal man. What the fuck are you looking at? Más que nada porque... Suck my dick.
Porque mientras no tengamos armas, And send her my love. lo de procesar está jodido. A ver, lo comentaré acá y a ver qué me comenta. A ver si llegamos a alguna idea. Y el flaco, ojalá que vuelva, tío. Me queda uno. ¿Quién me lo compra? Un gramito, un gramito, un gramito. ¿Tú? Vamos. You said it. No hay 20 personas, no hay nadie. Joder. No veas tú. Ya terminé de vender las 50 bolsas. Voy para abajo a dejarlas ahí, dar la pasta en el barrio. Dime que estás de camarera, por favor. Sí, obvio. Ah, vale. Vale, no pensaba otra cosa. Pero puedo... Voy a hacer bailes privados de esos de guarros. no lo pensaba, por eso me sorprendería que fuese lo contrario. No, le pedí el favor a Dylan para dinero limpio. Está bien, está bien. Puso un rango alto para cobrar más. Puta madre. Por favor, escúchame ahí, tú igual se va a la ciudad. ¿Qué dices? ¿Y eso? Tiene muchos cargos a sus espaldas. Anda. Pero si me dijo... Bueno, Casi 100.000 pounds en multa. ah, bueno. Pues tendrá que pagarlas, coño. ¿Por qué se va a ir? Yo tengo 50 o 60 y yo antes de irme los pago, ¿eh? ¿Qué le pasa a este coche? ¿Por qué no corre? Este coche está roto, tío. ¿Por qué no pasa de 100? Ahora sí. Qué raro. Sí, ya sé que estoy dando muchas vueltas, vale, dejarme. Se me fue, ¿vale?
Tucumán. Le llamaban Tucumán. 100.000. Tucumán. Le llamaban Tucumán. Hey, what's up, Daddy? Sure. I understand, and believe me, it was never our No me gusta una mierda vender aquí. See that Miranda Cowan sex tape? leeway on the Holy rates. shit! Then I know we can make this right. Whatever. Me piro. That would be real generous of you, Mr. Rather, Peter. Well, that depends on that. No, I'm just busy. I have a lot of work to do. What's up? I do care. I'm just in the middle of this job and it's been crazy. I'm sorry. I'm here for you. Dude, you should have been there, dude! Brandon Roberts, dude. I know, trippy, right? He's just like a regular dude. You better not be calling me about last night. I'm a comedian. That was supposed to be funny. I didn't know he was fucking allergic. Señoritas, va, venga, cómpreme. Que tengo que recuperar, tengo gente que darle de comer. Necesito dinero, por favor. Cómprenme, háganme el favor. Aunque no fumen, seguro que su primo, su tío, su hermano, alguno fumará. Yes, I'll accept these charges. Hey, abuelo! Sorry we didn't make it out to see you last week. No grites tanto, señora. Poco más no te hace falta el teléfono. Hello? So, what the hell happened?
No estoy vendiendo tanto, ¿eh? Yo, just stay chilled, all right? Oh, yeah. Hey, dude, what's going down? ¿Cómo fuma esta gente, colega? Holy crap! Hey, dude, what's up? Pasa, colega. Hey, hombre, mamá. I hope it's gonna be a stress-free day. ¿Qué pasó? I know, man. That was insane. What was her name again? Don't like work too hard or do anything bogus like that. ¿Por qué hay gente ahí pegada a mi coche? Da igual, no voy a coger eso, voy a coger el otro. Sí. 我会整天在这里听他们马屁。好吧，那你我等不及 Do you 了 mind? 拜。 Uy, no hacía falta que tirases el café, señora. Hello? Oh, thanks for calling. Wait, I thought I'd have another opportunity to present my proposal. You know we got that block on lock. You must think we a bunch of assholes. Fool, he will blow your motherfucking brains out. You know that shit. Vaya empujón, le metió el coche, ¿no? Fam. Don't
Don't say I ain't warned you. Oh, you need to buy a vest. Because when we see you, it's on. We had to shut down 5 blocks of Alta Drive all day for a commercial I'm producing, and oh my god. All right. Vamos, colega, me cago con la puta, que me quedan 4 gramos. Wake up already. Perfecto. $116.000. Del inicio, Hola, buenas. si les pones filtros, verán. Buenas. No te acuerdas, pues entonces. Hola, buenas. Hola, ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Desea algo, señorito? Pues sí, claro. Escúchame, no me he puesto así en la vida. Pues estás bien guapa. Ponme un whisky, anda. Whisky, o las penas. Sí, las penas, pero para celebrar, ¿qué coño?
¿Qué vas a celebrar? Pues toda la pasta que acabo de hacer. ¿Cuánto dices? Mucho. ¿Mucho? ¿Cuánto? Sí. Mucho son 6 cifras. ¿Qué dices? Sí, claro. No. Pero si dejábamos hacer. Ya, pero soy una máquina. Ok. Joder, yo. Adiós, linda. Pues sí, la verdad. Mi madre. Qué barbaridad. Ya te digo que si nos ponemos a darle caña, vamos, volando. Escucha, he pensado escribirlo por el grupo. ¿Y si quién es? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. A ver si puedo hablar con él. Hablando de eso, te tenía que decir un par de cosas de eso. Cuéntame, Que con la realidad pues se me ha ido la mierda. cuéntame. Estaba en el gimnasio, se me acercó, me pidió el número, le di el número. Me llamó. Me dice, ¿puedes venir al canal? Que no sé qué. Por lo tuyo le dije, pues no, porque están durmiendo. Me llamo. Espérate. Vamos. Ay. O sea, no te lo iba a tomar a ti. ¿Dónde se metió? Delante, al fondo. Ah, vale. He visto la verdad no muy bien. A ver, ¿cómo te...? Igual me gustaría hablar mejor en persona, pero pues, ando trabajando. No sé si prefieres quedar en algún sitio, me salgo de servicio y hablamos o bueno. Ok. Cuenta conmigo para eso, pero no voy a poder pagártela y ahora te explico por qué. Así que no, ahora mismo no puedo. Bueno, ahora si quieres hablamos en persona. Ok, listo. Hasta ahora. Pues se llama Muki. Se llama Muki. No, es el Sean, ¿no? Sí. Claro. Escucha. Llevarte el culo sola, tío. Eso es la elegida del vanilla. Escucha, mira, me ha caído bien, ¿eh? Me dice... Bueno, si no tenéis para pagarla, os la puedo patrocinar. Sí, a ver, a mí ayer me gustó cómo hablaron, ¿eh? No sé cómo fueron el otro día, pero ayer fueron cordiales, respetuosos. Y conmigo ¿Qué me te ha llamó dicho? como 7 Cuéntame. veces. ¿Qué te Eso. ha dicho? Total, que le dije que estabais durmiendo y que cuando tú y los demás se levantaran, pues le avisaba. Eso le cuelgo, los 20 minutos me llama otra vez. Y me dice de que quiere hablar con nosotros urgente, que tenía algo que a lo mejor nos rentaba o algo así. Y le dije que cuando... lo pues, mismo, ¿sabes? Pues ya nos comentará ahora, a ver. Sí. No sé, me ha dicho unos minutos que están en una carrera. Una ropa. Sí, me crucé yo con ellos, estaban corriendo. Te digo,
¿Viste todo lo que vendí? Vendí los 400 gramos que había, ¿eh? Qué locura, gallego. ¿En qué? Un par de horas. Ya. Y son 115.000 pavos, ¿eh? 116.000 pavos. ¿Qué dinero podemos hacer? Claro, Los y, trabajadores. y recuperarnos también. Y la poli que le den por el culo, y las pruebas que tengan. ¿Qué coño van a venir? Si pudiesen hacer algo ya lo habrían hecho hoy. Lo que vinieron fue a asustarnos. Nada más. A ver, es que muchas pruebas no tienen. A ver. Por eso, vinieron a asustarnos. A mí no me conocen. Ni a nadie. A mí sí. A mí sí. Pero da igual. Que no, las cosas no son así. No te pueden. No nos van a meter en la cárcel así como así. Aparte de que necesitamos un abogado igualmente. Para asesorarnos bien. Un abogado. Sí, no está de más. ¿Sabes? Comentarle la situación y tal. Por si la cosa sigue adelante, pues que nos pueda asesorar. Que yo ya te digo que no creo que vaya a seguir adelante, pero es que si pudiesen hacer algo ya lo habrían hecho hoy. No tendrán pruebas suficientes o no... O no... Lo que tienen no es suficiente para jodernos, porque si no nos habrían jodido ya. Esto fue simplemente un... Pues llámalo como quieras, pues yo qué sé, un aviso, un susto, llámalo como quieras. ¿Estás diciendo que voy a poder ir libremente por la calle? Yo no voy a ir con miedo. Lo tengo clarísimo. Ya lo acabo de demostrar. Acabo de vender 400 gramos y me la pela. No tienen... Sus huevos, ¿eh? Yo tengo mis multas, sí. Sí, tengo mis multas. Y tengo mis delitos, pero no son suficientes para meterme en la cárcel. Y antes de meterme en la cárcel... Aún hay un proceso muy largo por delante, porque tienen que haber juicios, tiene que haber muchas cosas por delante. No es tan fácil, no hay que tener tanto miedo. Que sí que acojona, obviamente. Claro que yo también me cagué cuando nos aparecieron por allí que parecíamos, no sé, parecía que habíamos matado al presidente. Podríamos pillarle a Mokin. ¿A Mokin o a Xian? Ese es el mío. Hay que preguntarle a ver qué precio tienen. Porque ahora mismo nosotros procesar no podemos procesar. Porque no tenemos armas. No podemos ir allí con cuchillos porque vamos a perder. Vamos a perder lo que plantemos. ¿Cuánto dinero tenemos? 115.000 pavos. Podríamos comprar 500 bolsas. 500 bolsas te daban por eso. No puede ser. ¿De qué hablas? Ah, para no pedirle blanqueo. Y pedírselo en bolsas, dices. Yo... A ver, blanqueo, ¿para qué necesitamos la pasta limpia ahora? Para poco, en verdad, para comprar y plantar. Pero eso de momento no lo vamos a hacer, porque no tenemos armas para ir a procesar. Así que yo por mí compraría todo hierba. No sé a qué precio la venden, hay que preguntar. Yo compraría unas 700. Con 700, ¿cuánto dinero podemos sacar? Con 800, si las vendo yo, son el doble de lo que tenemos. Serían 230.000. ¿Con 800? Con 800. Ok. Ponte que si las vendemos entre todos, que sea menos. Será a lo mejor 180, 190 o por ahí, o 200. Si las vendemos todos, entre todos. Y nos sobraría dinero también de ahora. Es que no sé a cuánto la venden, la verdad, no tengo ni idea. Nos dijo, creo. Si fueron los que vinieron al barrio a decir que no le bajásemos el precio. Sí. 85 la venden. 85, te he hecho los cuentas ahora. Son 42.000 y pico. 85.000 bolsas son 85.000 pavos. 1000 bolsas. Y nos sobra un huevo. Vale, pues vamos a hacer un pedido de 1000 si tienen. Y nos ponemos a vender como locos. Claro. Y con eso ya nos ponemos por ahí con 250.000 o así, ya podemos comprar pipas, ya podemos blanquear un poco, plantar y empezar a procesar. Aparte de que no hay que descuidar los robos, porque los robos es pasta también.
Parece que no, pero cada AMU son son unos 20 casos, así, ¿eh? Y las tiendas. Las pelus. Sí, las peluquerías dan bastante, sí, dan en torno a unos 5.000 cada una. Por eso que yo me centraría en robos, compraría 1.000 bolsas si nos las venden, obviamente, que no sabemos si las venderán. Y a vender droga y a robar. Es que no queda otra. Y que la gente que no vaya con miedo porque no los van a meter en la cárcel. Por lo que tienen hasta ahora, ¿sabes? Y el que tenga miedo, pues es que estamos donde estamos. Estamos en la vida que estamos también. No hay que tampoco ir con tanto miedo. Es tan fácil, ¿eh? Todo. No, ya sé que no es fácil, pero la vida que escogimos pues no es fácil, eso es lo que hay. Complicado. Y si algo tenemos que sacar en limpio de esto es aprender. ¿Y quién coño son estos de rojo ahora? ¿Qué mierda son estos de rojo ahora? Yo qué sé. Bueno, no sé. Que te decía que... De rosa, en el IF, un bar de ese. ¿De rosa? No, rojos. Yo miré a uno con un pañuelo rojo como el que usamos nosotros también. Pero bueno, lo que te decía, que esta vida no es fácil. Hay que saber dónde se mete uno también. Lo sé. No estaría aquí. Pues por eso. Y si algo tenemos que sacar en limpio de esto y aprender de algo, pues sabemos que con la poli mejor no, ni tocarla. Epa, que te caes. Los tacones, claro. Es que, hija mía. Yo, ya te digo, a raíz de esto, lo que me queda claro es que yo con la poli no quiero saber nada. Nada. Que sí, que si por mí fuera les ponía una bomba en el cuartel. Pero visto lo visto, mejor mantenerse al margen con ellos. Y me refiero a mantenerme al margen el tema de... Siempre me mantuvo al margen. Ya sí, pero bueno, que quede claro a todos los que estemos. Claro. No queda otra. Pues nada, a ver si te contesta a ver si no tarda tanto como ayer. Ya no, sí. ¿Te imaginas? Otras 3 horas. Hostia. ¿No os contó lo que les pasó ayer, no? ¿O qué? No, me dijo algo personal, que tuvo un problema personal y yo. Joder, bueno. Yo qué sé, le puede pasar a cualquiera. Después eso sí, es lo que te he dicho, como que tenía muchas sobras de hablar con nosotros, no sé. Bueno, pues a ver qué nos cuenta. Lo que pasa es que con la redada, pues a mí se me fue y por eso no conté nada. No, ya, sí. ¿Cómo para pensar en eso? Por eso. Pues nada, yo no tengo ni sueño ni tengo necesidad de dormir hoy, ¿eh? A ver, Gallego, descansa, hijo. Ya, pero estoy bien. ¿Qué te pasa? Pero estoy bien. Tómate un caramelito. ¿Yo? ¿Por qué? Sí, porque tienes, no sé, te escucho la voz un poco como, no sé, afónica. ¿Tú no la escuchas afónica? No, yo la escucho bien como... Ahora, a ver. Siempre. Hola. Ah, genial, sí. Que... que más si no tenemos nada para vender. O sea, a ver, si quieres ir a robar. No, podemos... Bueno, lo de robar... hacer una tienda, en verdad. ¿Cuánto sacamos de una tienda para vender las cosas? De las pelos se saca en torno... Si sacas el peine son 1.600 y las tijeras son otros 1.600. Más otras cositas que dé por ahí son unos 4.000 pavos, más o menos. 4.000, entre 4.000 y por ahí anda la cosa. Y... a ver... Se hacen bien. Yo ya tengo casi 2.000 pavos. Un puto vanilla. Comida tenemos. ¿Cuánto cobras? 700. Joder, pero tenemos en el vado... En el vado de las 3.000 nos pagan 900 cada media hora, ¿eh? ¿Cómo? Sí.
¿Y quién nos contrata? Tengo yo los contactos, el Montoya y el otro. Pues dímelo que me voy para allá. Sí, Claro, yo pero también. pasa que esos están más bien por las tardes, ¿eh? Pero yo fui hoy y había una MUA, pero yo no Claro. sé comunicarme con Mira, te Seiya. paso el número del Antonio este. ¿Antonio? Sí, se llama José Antonio, creo. Sí, el teléfono de José Antonio es este. Que tuvo problema con unos chinos que lo secuestraron. Ya no sé, las movidas. Me llamó el jefe de los vagos. Yo voy a decirles que no les podemos vender ni de coña, ¿ok? No, claro, tienen O que sea, me ha entenderlo, hecho el ¿no? favor Dylan de estar aquí, pero es lo que hay. Pero tienen que entenderlo, ¿no? Contra la Si situación. no lo entienden, es lo que hay. Les no, hemos ayudado más que a nadie. Y que milagros no podemos hacer. Es lo que hay. Que se busquen a otra gente si es lo que desean. Ah, puedes Me comentarle. llama Mira, Mukin. pues espera. Dime, Bueno, habla. corre, tengo que cogerlo. Coge. Listo. Hola. Estoy bien. Aquí con mis chicos. Vanilla estoy. Ellos no pueden procesar. Pues sí, porque creo que no tenemos un coche, pero... Vente si quieres. Somos 3 nosotros. Sí. ¿Ese Sultan es nuestro? Sí. Bueno, pues si quieres guardar aquí tu coche y vamos por este coche, no sé lo que quieras, me da igual, o 2 y 2, lo que sea. O sea, con no hablar aquí, que es el trabajo donde estoy, me vale. Vale. Aquí te esperamos. Vale, hasta ahora. Toma ahí el teléfono de Ya José no se Antonio. fía nada cuando le he dicho cuando se ha dicho ese sultán es nuestro, y dice, ¿cómo? Si supiera que le voy a rogar. Os paso el número del José Antonio este, del Badu. Ah, sí, pásamelo. Decís que vais de parte del gallego, que os dijo el gallego y tal. Y a ver si aún busca gente. Ok. Mañana le escribo yo. Mm. Ahí, ¿no? Es ese. No sé. Lo sé Ah, bien. sí, es un comet. No, yo qué sé, vamos ahí enfrente, lo que sea. Yo, al barrio. No hace falta ir hasta allá porque yo me voy a quedar aquí trabajando. Ah, bueno. Buenas. Hello. Sí, No sé, vete- vamos vete- ahí detrás y ya está. Y así no Vale. me salgo de servicio. ¿Qué ha pasado, chicos? Ay, tal, Dios tío? mío. Pues nada. Que no ha pasado. ¿Te acuerdas lo que trabajamos ayer, no? El dinero. Hola, buenos días. Sí, claro. Pues lo hemos perdido. Mejor nos alejamos más y así hablas más fuerte porque de teléfono no te escucho. Lo hemos perdido. ¿Cómo lo perdieron? Todo el dinero que llevamos trabajando durante este año lo hemos perdido. Todas las pistolas que teníamos las hemos perdido. Y toda la marihuana, bueno, todas las plantas que teníamos las hemos perdido. Se Nos quedaron han en hecho una ceros. redada, Vale. básicamente. ¿Qué ha pasado? Y pues no tenemos absolutamente nada. Que nos De hicieron hecho, una estoy pedazo redada. trabajando aquí porque es lo que hay. No hay otra. Nos toca comer mierda. Y ya está, las cosas funcionan así. Entonces, pues
sabemos, sé que lleváis también la merca, la marihuana. Y nada, o sea, desde que nos cayó Redada hemos estado trabajando y tenemos plata que en vez de blanquearte, queríamos pedirte el favor de, pues, de comprarte marihuana, si puede ser. Porque nosotros a procesar no podemos ir ahora mismo. O sea, igual teníamos 20 pipas y las hemos perdido. Sí, fue un golpe bastante fuerte. ¿El qué? Dime. Que fue un golpe bastante fuerte entonces. Hemos perdido todo, todo, absolutamente todo. Vale, chicos, a ver. Básicamente, Ujú. el barrio también supongo que lo perdieron, ¿no? No, ¿No? ¿Todavía no? no, pero seguramente nos cambiamos de allá. No sé, ya veré. Es una decisión que tengo que tomar. Ya veré. ¿Y cuántos de esos chicos se agarraron? ¿Cuántos estabais? Pues juraría porque éramos 5 así. Fue por cuántos movidas llevaron a Federal? de la... No, que va, que va. Nada, a nadie, a nadie. Federal nadie. Nadie. No. No. Nos han revisado todo, nos han revisado todos los cajones, todo, nos han quitado todo y bueno, pues... Y quedamos pendientes de ahí pendientes, sí. juicio y Verdad. Ya veremos. No les, supongo que no tienen ni siquiera semillas. Semillas tenemos... ¿Puede ser? Sí, semillas Sí, tenemos. semillas Sí. sí. Bueno. Entonces quieren volver a retomar, ¿sí? Claro, obvio. Sí, Lo que pasa es que nosotros el problema es que es el procesado. Es lo que se nos complica ahora mismo. no vamos a ir a procesar con un cuchillo, como están las calles, ¿sabes? Voy a hacer una única cosa. Ujú. La verdad no me pareció una putada. Sí, lo es. Vengan conmigo. Vamos. Toma, he cobrado. ¿Tienen coche o no tienen coche? Sí. Sí. Sí, agarra. Me salgo de servicio. No me huele bien. Da igual, ¿verdad? Si total ya no tenemos nada. ¿Te seguimos? Sí, ok. Te No, han no. quitado los cachis también. Que va, los coches tenemos. Entrad.
Pues no lo sé, 1 de la mañana. Ahora ha sido la redada para verlo después. 1 de la mañana, o sea, al principio de todo. A la media hora de conectarme yo. Como sea así. No sé. ¿Qué? Pues que le debemos una gorza. Sí, claro. No sé, igual nos da unas bolsas o algo. A ver, yo le diría de comprárselas directamente, que los quiera dar a ella. Y da miedo. Me ha dicho, voy a ayudaros de la única forma en que sé. Espero que eso lo tengáis muy presente. Y le he dicho sí, obvio. Vengan. Bueno, el que sea más responsable y crea que le va todo bien para meterse al maletero. O sea, que lo abra. ¿Allego quieres? Ojo, ya. Agarra las 3 pipas, la munición. ¿Qué hablas de 3 pipas? Las 3 pipas, munición y los 1000 de droga. Pero ¿esto qué? A ver, chicos, yo les explico mi método de trabajar. A mí actualmente el dinero no me va mal. Tengo dinero, tengo realmente Se una está buena estancia en la portando. ciudad. A mí la Flipas. policía ni me conoce. Por lo tanto, tengo poder, tengo dinero, tengo lo demás. Así que esto lo veo como gesto de buena voluntad. Ustedes verán cómo me responden con esto. Esto es una inversión que yo hago en cuanto a la relación. ¿Cómo te podemos devolver esto? Mira, hagan lo suyo, trabajen, no se metan en tanta mierda con la policía, háganlo con un perfil que lo tienen que hacer y van a ver que se van a recuperar, va a ser fructífero y pronto a lo mejor hacemos negocios, a lo mejor me viene incluso mejor a mí porque me van a traer a lo mejor más de alguna manera más lavado, más otra cosa, más de más y yo voy a seguir ganando de todas maneras. Yo nunca dejo de ganar, entonces esto lo hago como gesto de buena voluntad. Me dicen que tienen semillas, ¿tienen para comprar lo demás? Sí. Lo único que nos faltaba era para poder procesar. Sí. Vale. Háganlo a su manera, pero háganlo bien. No sé qué les pasó esta tarde, no sé por qué les llegaría la redada, porque eso es muy extraño. Muy extraño. Pero bueno. Decisiones del pasado que afectan al presente y ya está. Vale, entonces, bueno, ya aprendieron del pasado. Yo no soy quien para decirles qué vayan a hacer, que como le digo, esto se los doy totalmente gratis. Se los doy totalmente gratis con tal y veo, a mí, como le digo, a mí no me interesa invertir en personas. Yo invierto, ellos verán cómo me pagan. Sí, claro. No estoy hablando de dinero, verán cómo me pagan como persona. Claro. No, si con esto que nos estás haciendo, vamos, que te debemos una guarda. Vale, entonces, vayan, háganlo bien y nada, o sea, recupérense. Es una putada lo que haya pasado, pero lo que sí quiero es que si en algún momento
Yo no sé qué hablaron con la policía, espero que no hayan dicho nada. Nada, ni nos interrogaron. No hay Bueno, interrogatorio. perfecto. Entonces, Sí. si algo, Tranquilo por eso. si algo, ustedes pues aquí cuentan conmigo. Si necesitan algo, necesitan protección, necesitan armas, necesitan algo, lo que sea, pero en algún momento no se las voy a regalar, tal vez se las preste o vea que para tal motivo o algo así. Pero cuentan aquí con mi ayuda. Pues Ok. perfecto. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Sean, Sean. sí. Listo, Sean. Muchísimas gracias. La verdad, como no sé digo, muy bien cómo agradecerlo. O sea, no te preocupes, a mí. Con que como te digo, a mí mientras me guarden respeto, me guarden Ujú. lealtad y me digan, ok, mira, cuento contigo de putísima madre, listo. Yo a ustedes no les estoy exigiendo absolutamente nada, sino lo que le exigiría a cualquier persona a la cual estoy dando una oportunidad o una ofrenda y ya. Esto va Ujú. sin mérito a nada, esto va sin esperar nada, ya ustedes verán qué hacen con eso. Vale. Una cosilla más. Como al final pues nos dedicamos al tema de la droga y tal. Cuando vayamos a procesar, para no tener problemas con vosotros, podríamos avisarnos de alguna forma para no... Oye, mira, tenemos o sea, si quieres, Ujú. todavía está el Darchon, ¿no? Está, Sí. pero no nos han metido. Sí, yo estoy dentro. ¿Cómo era? Fuente International 23, de hecho, es el International. Hay una sola persona, creo que soy yo nada más. Ah, pues no era Fuente Morada. Hice ayer uno contigo. Era Fuente Morada. ¿Era Fuente Morada? Aguanta. Sí, Fuente Morada. Ah, pero es que hice recuerda ayer. el cambio de teléfono, creo. Ah, claro. Ok, Entonces, ¿qué es el Fuente Morada? Sí, Vale, perfecto. ok. Fuente Morada, Pues- lo pongo. Entonces, nosotros cuando vayamos por allá a procesar, pues os mandamos un mensajito por ahí por si estáis vosotros o lo que sea, para evitar conflicto. Sí, igualmente, si hay lío, oye, yo he ido, te lo juro, yo he ido y nada más al verme en el coche, saben que soy yo y no me Sí. tocan ni un solo pelo. Sí, sí, obviamente. Entonces, no hay muchos comments como el mío, o sea, de la luz y todo esto y la expresión. Ujú. Igualmente, yo voy sin máscara, a mí me la pela. Sí. En ese sentido, ya cuando es tema de la policía ya es aparte, pero ahí yo voy sin máscara. Perfecto. Entonces, como le digo, hagan lo que sea, lamento lo sucedido, no Bueno, malinterpreten ¿qué en este pasó? sentido, no es, esto lo hago más que todo, porque a veces dicen que tengo un corazón muy noble, y la verdad es que me duele que les haya pasado esto. Bueno, no sé qué tan avanzada estaba. ¿El qué? ¿Todo? Sí, en general, iban Pues bien, mucho, iban... Sí, íbamos bastante bien. perdido nuestros clientes, hemos perdido lo nuestro, hemos perdido muchas cosas, todo, es que literal todo. Lo único bueno. que no hemos perdido ha sido la vida. De todo se aprende. Yo les recomiendo, ya la policía los conoce, por favor tomen un poquito más de bajo perfil por el momento. Sí, sí, sí. Que salgan del radar. No, y tranquilo que quien se metió con la policía ya no está con nosotros. Vale, vale. Entonces, Qué bueno. es eso. A mí este sentido me la pela totalmente lo que sea el dinero, siempre y cuando... la vida es así, uno invierte en personas y verás. Sí, sí. Literal. Entonces, pásenla bien. Cualquier cosa me llaman, aquí estoy para lo que necesiten, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias. Que vaya bien. Sí, Bueno. vámonos de aquí porque no... Sí, nos vamos. Sí, sí, nos vamos. Venga, tranquilo, chicos. Venga, tío. Cualquier cosa ahí Gracias, estamos en contacto, ¿vale? Ok, perfecto. Chao, chao. ¿Qué coño acaba de pasar? No sé, este tío, no sé. Qué locura, ¿eh, chavales? Escuchan 1000 bolsas, ¿no? Sí. No entiendo nada, pero bueno, puta madre. Qué locura. A ver, echa cuentas, es 1000 bolsas, son 15.000 pavos, a precio de coste. Y Ya, tres bueno, tres nos hubiese pipas. costado 85.000 a nosotros. Que sí. Que es un favorazo igualmente. Pero bueno,
Que es ¿Qué una tipo de inversión. pipas? Son las. SMS. No, que va, las. ¿Cerámica? MK2. Cerámicas, sí, cerámicas. Cerámicas. Sí. What the fuck. Son 60, ponle 80K que nos dio. Qué locura. Es un regalo de 80K. 80K no, porque a él las pistolas. Policía, ¿eh? A él las pistolas no le ha costado eso, porque él no se dedica a las pistolas. O sea, más. No sabe más. Bueno, que está bien, de puta madre, sea lo que sea. Está más que bien, o sea. No tiene sentido. Y estuve hablando. Después de toda esa movida, me llamó Marwin. Ujú. Porque uno de los suyos lo metieron en el saco también. Claro, al que secuestramos, ¿no? Sí, tu compañero de trabajo. Que me, Tu sí, compañero. me ha dicho. No sé, algo me suelta raro. Y me dijo que para lo que necesitemos, que contemos con él, que nos puede ayudar en lo que haga falta también. ¿Ah, sí? Sí. Me dijo, porque se enteró de la movida y me dijo, hostia, tío, una putada, si necesitáis armas o lo que sea, hablar conmigo, para blanqueo, para lo que haga falta, os echamos una mano, lo que sea. Joder. Y no solo ellos. También me llamó el Neo y otro tanto lo mismo. ¿En serio? Sí, me dijo que tío, que para lo que sea, que te compro 1000 de hierba todos los días si hace falta. Que flipas, ¿eh? Hostia, los vagos también, ¿eh? Me ha dicho que si quiere un Y lo- préstamo. Y o sea que. Y los verdes también vinieron por aquí para lo mismo. Que nosotros le ayudamos y que si necesitamos ayuda, que nos ayudan, en lo que sea. Que la gente nos aprecia y nos respeta. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque hacemos las cosas bien. Pues sí, dentro de lo que cabe se intenta, la verdad. Así que animarse, joder, que ya ves que vamos a salir de esta. Igual Ah. quedarme aquí no me tranquiliza. Vamos a estar igual de seguros aquí que en otro lado. Y yo, No. es que esta es nuestra casa. Es nuestra casa, Gallego, pero aquí nos han pillado. Sí, y vas a ir a otro lado y van a saber dónde vivimos. Que la policía está por todos lados. ¿Por qué lo van a saber? Porque van Pues a porque, estar espiándome. no, porque nos van a ver, porque por lógica, porque con el tiempo, igual no, igual un mes no, 2 meses no, pero van a acabar. Es que igual podemos estar más tranquilos durante un tiempo que aquí. Yo, sinceramente, viendo que no entraron en el otro almacén, es que no lo conocen, guardaría todo allí y seguiría haciendo aquí sin nada. Si resulta que vienen aquí otra vez, pues mira. Y me entraron en mi casa, me jodieron mi puta hierba, ¿sabes? No. Eso sí que me jodió. Pero bueno, que... ¿En tu Yo qué casa? sé. Sí, claro. O en tu casa. ¿En la de En- ella? Sí, Que ¿Y mira eso? toda la foto que tienen en la habitación. sí. Cojones. Pues ¿por qué? Porque yo sí que estoy fichado, yo sí que me conocen, coño. Y fueron a por mí. A ver si tenía allí. Qué barbaridad. Pero vamos, queda igual. Yo... Piénsalo bien, pero yo no me movería, sinceramente. Porque ¿para qué? Es que tarde o temprano no nos van a ver. No nos vamos a esconder, vamos a seguir con los colores, vamos a seguir siendo como somos. En 2 días saben dónde vivimos. ¿Entiendes? No creo que sea necesario mudarse, sinceramente. Y llámame loco, pero yo le cogí cariño a la casa. Yo también. Obvio que sí. Pues eso, no. Vecinos nuevos, problemas nuevos. Ah, qué va. Aquí nos libramos de todos los vecinos problemáticos que teníamos. Hay unos azules fuertes, estaban preguntando de dónde era TCTC. ¿Quién? Unos azules fuertes. Ah. Bueno, que pregunten. Sí, pero lo más gracioso es que no me preguntaban a mí, me preguntaba ¿Pero el qué? la chavala. ¿Eso qué? ¿Eh? ¿Preguntando qué? Que de dónde era yo y tal, y cómo me llamaba. ¿Y qué les importa? No lo sé. Pero no, ¿Te ni se conocen o qué? acercaron, no, ni se acercaron a mí siquiera. Igual les suena tu cara, no sé. Sí, pues. Ya me pide una foto si quiere. Yo Bueno, No, que te pregunten a ti directamente. sea como sea, yo creo que ahora sí que durante un tiempecito, mientras no nos recuperemos bien, por mucho que nos toquen los cojones, intentaría evitar todos los conflictos posibles, ¿eh?
Para poder trabajar tranquilo, ¿sabes lo que te digo? Ujú. Lo sé, lo sé. Luego Me ha ya, preguntado otra vez pues... por el flaco. ¿Quién? El Sean. Sí, también a mí el Marwin me preguntó por él. Bueno, Bueno, pues ya está. ¿Dónde has dejado todo? ¿En la caja no, fuerte? lo tengo encima. Listo. Madre mía. Boom, Big Bang. En cuanto tengamos 300.000 pavos así, Buenos días, ¿cómo va las cosas? ahí ya sí que podemos pedir el blanqueo para que nos haga bien precio, ¿sabes? Hay que comprar pipas también, hay que trabajar mucho. Bueno, es verdad, cierto. Poco a poco. Sí, pero para plantar necesitamos pasta limpia. Ujú. Algo hay que blanquear, aunque sea poco. ¿Quieres plantar ya? Si queréis, sí. Yo no voy a plantar. Pero yo me voy a Ah, dormir, pero- te paso dinero. No, pero es que ¿cuánto es? Porque igual no llega. ¿Cuánto necesitas para plantar un poco, aunque sea? A ver. Que lo veo. Eh, $2.500 pavos. Hace falta unos 2.500 pavos para un coche. ¿Unos qué? 2.500 para un coche. ¿Para un coche? Sí, para llenar un coche. Ah. Pues pásamelo, yo tengo 97. Bueno, pues con 2000 puedes casi llenar un coche. Sí, claro. Compro lo que pueda y ya está. Ahí los tienes. Perfecto. Los he sacado del vanilla hoy. Bueno, pues nada, eso. Hay que reponerse y para devolverle el favor a este, pues que a mí no me gusta, ¿sabes? Quedar ahí como que nos regala cosas. Habrá que más para adelante, pues yo qué sé, no dar- voy a yo no voy a blanquear a Marwin, ya te lo digo yo. El flaco que haga lo que quiera, pero yo voy a blanquear a este tipo. Sí, Al menos claro. hasta que sí, sienta sí. que le he devuelto el favor de Sí, todo lo que sí, nos ha sí, ayudado. sí, y además que nos da mejor precio. A Marwin, armas y ya está. Cuando sea necesario. Eso. Marwin es buen tío también, las cosas como son, yo no lo dejaría de lado. No, Incluso, no se, lo le- voy a dejar de lado. incluso se le puede blanquear a los dos, ¿sabes? Cuando sea pocas cantidades al Marwin y cuando sea mucho al otro, así. Bueno, ya veremos. Así es. O según estén disponibles, también te digo. Ya. Bueno, ya está todo guardado, ¿no? Sí. Listo. Me voy a descansar. Un día duro muy hoy. Muy Claro. hoy. Muy hoy, sí, ¿Ves? muy hoy. Por eso mismo tengo que descansar. Claro. Bueno, descansen. No Venga, dejes jefa. la marihuana o deja si quieres algo fuera. Sí, Por el si resto alguien en la se levanta caja. pronto. Exacto. De hecho, está por llevarlo para... No creo que nos vayan a hacer otra Oye, redada mañana, ¿no? Exacto. Al almacén todo mejor. Se Ya, deja joder, cerrada y basta. ya jodería que nos viniese mañana, ¿eh? No creo. Si no, ya sé que me pego. No me voy, me pongo un tiro. Que no. Olvídate. Tranquila. Vale, listo, me voy a dormir. Ya pasó la tormenta. Venga. Descansa. Buenas noches. Tú vas a estar, ¿no, Didi? Voy a enviarle un mensaje primero a Mukin. Pues perfecto. Pues vamos los dos. Llámale Monkey. Al final le va a quedar. ¿Cómo va la cosa? Ya lo descubrirás, Ice. Estuviste ausente todo el día, no te enteraste de nada.
Buenas noches. Estuviste ausente todo el día, no te enteraste de nada. Bueno, nos vemos ahora. Voy un momento a mear aquí. Vale. Me acabo de despertar XFD. Te caes, te levantas ahora a ponernos fuertes. Estás mute. Lo sé, lo sé. Lo sé que estaba mute. Vengo ahora. Vengo ahora, voy un momento al baño. Tardo nada.
Bueno, ¿vamos al lío o qué? Sí, de una. Pues venga, va. Voy a sacar la furgoneta. Nada. Vamos con la flagoneta. La pobre está hecha mierda, ¿eh? La furgoneta ya se ve. Ahí está. Espérate aquí en la furgo. Sí. Que no tenemos para 50.
Listo, vamos allá. Hay que pasar por el banco a sacar la pasta y vamos para allá. Tiene que comprar las macetas y eso, ¿no? Sí, pero hay que pagarlo en efectivo. No se puede pagar con tarjeta. Bueno. Bueno, vamos allá. Al lío. Bueno, 50 ramillas que vamos a plantar. A ver si llega la pasta. Pero, ¿qué nos vamos a Paleto? ¿A plantar? No, no. No, que va. Paramos en el Megamall, compramos ahí y nos meteremos por algún monte de estos de aquí. Dale, bueno. Joder, putos mosquitos, tío. Bienvenidos a YouTube. Necesitas bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube.
¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas una buena herramienta? Bienvenidos a YouTube. Pues no sé, tal vez cerrar la ventana. Pues sí, podría ser un buen remedio. Sé a lo que te refieres. Bienvenidos a YouTube. ¿Necesitas? Bienvenidos a YouTube. 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 Tienes razón. ¿Listo? Listo, vamos para allá. De una. Da para, no sé, 50, a ver si llega. ¿Los 50 plantas? Sí. Bueno, no tan malo. Nada. Está bien porque también tenemos que vender las 1000 bolsas esas. Sí, pero eso va a estar más complicado ya a estas horas. No, ya venderemos mañana. Sí. Las vendemos volando. Yo hoy vendí 400 bolsas en un par de horas. Sí, yo vendí con Ania, pero Se venden bien. se vende rápido, sí. Sí. Las cosas ponerse y ya, ¿sabes? Claro. Y hay que vender mucho porque cuanto más vendas, más te pagan. Me siguió cuando estábamos vendiendo, pero lo perdí en 2 curvas con el sultán. Ujú. Sí, sí, no. Sí, a los avisos de droga parece que no le están haciendo mucho caso. Hoy, por lo menos a mí. Ah, no pues me- hoy sí me vinieron esos 2 patrullas, pero vamos. Sí, ¿sabes? Sí. Yo voy, lo que hago es varío, me voy a industrias, luego me vengo hasta aquí, hasta Sandy, luego vuelvo para abajo, voy moviéndome un poco. Y así, en verdad nos siguió porque estábamos parados en industria. Bueno, estaba yo parado y ella estaba vendiendo. Y la vio correr para el coche, ¿sabes? Sí. Y por eso nos siguió de una. Porque Claro. el pavo estaba detrás, quieto, ¿sabes? Sin decir nada, ni sirena, nada, lo que es nada. Pero como la Claro. vio corriendo para el coche, se subió y tal, pues por eso. Claro, claro. Tiene sentido. Pero bueno, tampoco, No pasa nada. Si nos cogieron. tampoco se llevó nada, ¿sabes? Comparado con cuando han venido. Claro. ¿Te has pagado la multa esa que te pusieron? ¿La de $1? No, ¿qué va? Ah, pues yo sí la he pagado. Ya. No sé, ya la pagaré. Si tengo 60.000 pavos en multas. ¿Cuánto tienes? 60.000 pavos en multas. Hostia, mi madre. Sí. Y a mí me conocen bien, por eso el pavo allí en la comisaría dijo, hostia, yo lo conozco y tal. Claro. No me va a conocer. ¿Pero tú qué has hecho? ¿Has matado a alguien? Pues la más gorda es de un tiroteo. Me metieron 10.000 pavos. Hostia, esto no sube por aquí. 10.000 pavos del tirón. Mira,
Y es que he ido a preguntar unos cuantos de sitios para trabajar, pero Vanilla no, porque necesito que haya bailarina o tal para poder Claro. trabajar, entonces pues no me renta ese trabajo, ¿sabes? Claro. Eso es lo que el que te dije yo, el del... Sí, fui, lo que pasa es que había una que estaba sorda-muda, loco. ¿Y No, cómo me no. comunico yo con...? Pero no te pases el número. Mañana llamas ahí al José Antonio ese. Le dices que vas de parte del gallego y buscaba seguridad, gente de seguridad. Y pagan 900 pavos cada media hora, ¿sabes? Mi madre. Claro, paga bien. Tomar. Aquí mismo. ¿Cuánto hay que pillar cada uno? No sé, pilla la mitad de lo que haya por ahí. ¿La regadera llena? ¿Solo hay una? Tengo yo encima. ¿Y la semilla? También. Las dejo ahora ahí en la... Vale. Ahí está. Voy. Bueno, así plantando de mañana, de buena mañana.
Nanino, naino. Me falta regadera. Sí, da igual. A ver si crecen sin ellas. ¿La planto igual? Sí, sí. Si salen bien y si no, pues nada. Vale.
También. Está bien este sitio, ¿eh? Está bien tapado. Sí. La verdad que me gusta este sitio. Está guay, en verdad. Porque desde arriba no te ven. La regadera vacía la tirábamos, ¿no? Sí, sí, tiras. Me voy a tirar aquí a otra vez. Me han sobrado 5 macetas y 5 fertilizantes. Sí, sí. No sé por qué me entraron ganas de pescar. ¿Sí, no? ¿Tiene caño tú? ¿Qué coño voy a tener? No, pues yo tampoco. Bueno, Y- algún día podemos ver si hay algo de pescar. Por lo y menos si- para comer.
Y si cuesta mucho, tampoco es que tenga mucho dinero. Tengo 300 pavos. Ya tienes más que yo. ¿Cuánto tenías tú? Tengo 100 pavos. Mi madre. Estoy en la mierda. Tenemos que trabajar sí o sí. Sí, no. Yo la pasta la voy a sacar de la hierba. Yo paso de trabajar, tío, que no me va. Comprometerme con un trabajo paso. A ver, a mí tampoco porque soy antisocial, pero... No, a mí no es por si eso. no- El problema es que no me da la vida. Yo ya entre plantar y procesar y tal, luego vender y todo, no me da la vida. Ya, eso sí. Yo que soy polivalente. Sí, está bien, hombre. Si tienes ratos así muertos, pues te metes allí y cobras. Claro, por eso. Y aunque sea pues para la comida o lo que sea, ¿sabes? Claro. Porque el coche, pues, se lo pido al vecino de abajo. Ay. Akumi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va el roleito en Family? ¿Estás entrando o qué? A nosotros nos hicieron una mega redada hoy y nos dejaron pelados. Nos dejaron en la mierda. Sí, sí. Todo. Básicamente todo. Tuvimos suerte que las semillas las salvamos. ¿Por qué? Pues porque el otro día unos de mi banda que ya no están secuestraron a un poli. A un poli no, secuestraron a unos polis y acabaron a tiros contra la policía y abatieron a toda la policía y se escaparon. Y como no quieren que en el servidor se secuestre a la policía, pues
Son las consecuencias. Sí, Future. Nos dejaron tiesos, tío. Nos dejaron en la mierda pura. Pero en la mierda pura. Quedamos pelados, macho. Pero bueno, ahora toca remar y remontar. Aprender de los errores y tirar para adelante. No queda otra. Nos recuperamos rápido, ¿eh? Yo en 2 horas hice 100.000 pavos. Me puse a vender hierba y en 2 horas hice 100.000 pavos. Así que nos recuperamos rápido. Pues mira. 10.000 pavos de multa, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros nos pilló en mal momento, porque nos pilló justo, que ya veníamos de un conflicto gordo con la Purple, una guerra con la Purple, y estábamos tocados, y esto nos terminó de hundir bien. Pero bueno, ahí estamos. Sí, claro, pero fue justo antes de que se fueran. Nosotros teníamos un conflicto con ellos. Estábamos en guerra. Se piensa que eres el líder. Y de mí, yo sospecho, no sé si pensarán que yo también soy el líder de aquí, ¿eh? Y no lo soy. Hoy me entraron en mi casa, personal. En la redada me entraron en mi puta casa y me jodieron mi hierba, que era mía. Que no era de la banda, era algo mío, personal. Y me quedé sin mi hierba. Qué desgraciados. Pero fue la hostia, porque duró mucho tiempo la redada. Fueron casi 2 horas de redada, o 2 horas y pico. Bah. Hombre, claro, alguien tiene que ordenar y organizar. Yo soy el farmeador. O si en algún momento quieres cambiar, también puedes. Aquí somos multicultural. Aquí hay de todo. Aquí ya te digo, somos multiculturales. Tenemos de todo, desde chinos hasta gallegos. Pero bueno, tenemos un buen grupo, ¿eh? Nos llevamos bien. Hubo ahí alguna discrepancia y se fueron algunos. Y los que quedamos estamos de muy buen rollo. El colombiano gallego, eso es. Sí. Y ahora toca levantarse. Mucha gente se vino abajo. Moralmente hay gente tocada en el grupo. Pero bueno, yo creo que en cuanto vean lo que conseguí esta noche, se les va a pasar. Eso espero. Porque la farmeada que me pegué esta noche no tiene ni sentido. Juno. Ju es uno de los que se fueron. Ju es uno de los que se fueron. Con el Junior y alguno más.
Métele, métele. Nada, pero sin más. Toca remar, toca remontar y ya está. A mí eso no me... A mí perder cosas en el rol no me importa. Es parte del rol. Puede ser por la policía, puede ser por un conflicto, puede ser por lo que sea. Al final te pones a trabajar un poco y recuperas muy rápido todo. Tienes que escribir exclamación B-Duel y el nombre de quien quieras retar. Y tienes tu macaquito ahí con tu skin y todo. No crecen pequeñas, crecer pequeñas. Ay, Dios. Pues eso, lo que perdimos fueron unos 400.000 pavos y 10 pistolas. 5 cerámicas y 5 Walters de estas, las nuevas. Una buena pasta. Mira que te corrige el Botrix. Salieron pequeñas estas, ¿eh? Sí. Nah, pegarán un estirón seguro. A ver, también te digo. Regadera tienen la guantera, no sé si te diste cuenta. Ah, sí, pues están vacías, ¿no? No, está llena. Está llena, está llena. Hay 4. Pues gástalos, échaselas a las que no le echaste. Niana, Niana. Ay. Madre mía, a las 9 de la mañana, estoy jamao. Llevo 24 horas despierto. No sé ni cómo estoy vivo. Esto se arregla con una cerveza. Me tomo una cerveza y me quedo ya aquí. Vengo ahora a vigilarme las plantas, ¿eh?
porque tu cuerpo está recordando viejos tiempos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices, Vicente? Que mi cuerpo está recordando viejos tiempos de no dormir. Te refieres a principios de mes, ¿no? Adelante, adelante. Puedes pasar. Estás invitada. Deja la puerta abierta. Que hace corriente. Si faccina di gatto con lacrime di gioia. ¡Ya! Ay. Nivel 2, Akumi. Necesitas tener más nivel, ¿eh? Hay que farmear niveles, ¿eh? Ni idea de futuro, no tengo ni idea. Eso es escribiendo en el chat. En el duel es peleando. Mira, mira, ala. Te va a pegar de piñas. 2 niveles 1 ahí. A ver quién gana. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Está reñido, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué remontada! Ahora tienes que poner B duel. No, B. Exclamación B level up. Para subir el nivel. Vicente te lo pone ahí para que lo copies y lo pegues. Seguro. Y subes de nivel. Pelea de bandas ahí, ¿eh? Tienes que retar a alguien. Futuro. Devuélvesela a Akumi. Ve duel Akumi Play. Pero mira cómo sabes. Akumi, tú sabes, ¿eh? Tú sabes que puedes modificar el perfil y esas cosas, ¿eh? Tú ya sabes cómo funciona. Ole, ole, la revancha, la revancha. Uy, en esta está reñida la cosa, ¿eh? Le vuelves a ganar, le vas a volver a ganar. Uf. No, no. Te gana, te gana. Te gana, te gana. Vais 1-1. El Vicente no tiene rivales. Es el que más nivel tiene. Vamos a buscarla.
Uy, espera. Ah, que es la cuñada de Dylan. Akumi es la cuñada de Dylan. Qué pequeño es el mundo. El mundo es un pañuelo. Anda. Bueno, con estas plantitas hacemos 500 bolsas. Quedan 3. Madre mía, es que Akumi estuvo en muchos servers, ¿eh? Yo de momento solo coincidí en los 2 servers en los que estuve, contigo. En Spain y aquí. No, y se nota. Se nota la experiencia. Yo soy un novatillo. Que bueno, en horas... en horas ya no puedo decir que soy novato. Que desde febrero que empecé a rolear hasta hoy llevo 1400 horas de rol, ¿eh? 1300, una cosa así. Digamos que le di duro. Venga, que ya terminamos de apañar. Poco yo. Agua. María. Simbolo di fumo consentito. Di fumo consentito. Siempre consentido. Silencio en la acera. Agua. ¡Listo! Vamos. Trabajo listo, vamos para allá. El perro está lleno, ¿no? Sí. ¿Tú cuántas llevas encima?
7. Sí, llevo 11. Pues, ¿por dónde salimos de aquí ahora? Por aquí. Por allá atrás. ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde venimos? Por aquí, ¿no? Sí. Y para la izquierda. Ahí. ¡Arriba! Sube, sube. Hostia, ha atropellado algo. Era una rata, seguro. Sí, se ha escuchado como parecido. Agua. La furgoneta está... Madre mía, está reventada por todos lados. Gangster! ¡Yepa! Casi. Nada, que nos pusimos a 2 ruedas ahí. Que sabe que voy a ver si puedo vender algo, ¿no? Sí, pues dale, prueba. A ver. A ver si te compran. Sí, porque si no... Si te compran, le damos caña. Que como me quedé parado en el barrio, mi madre. Me he roto. Yo, hombre, te creo bien. Yo estoy igual, ¿eh? Pero bueno, plantar no podemos plantar más, que no tenemos pasta. Ya, eso es verdad. Y procesar ni de coña. Buah, procesar, estamos los dos solos. Qué va, qué va. Una locura. Ya una vez prendimos la elección, ya no dos. Hombre, claro. Nada, mañana vamos. Sí. Vamos a llevar para allá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? En el almacén. Ah, vale. Okay.
Ah, estás en el almacén del barrio, ¿no? No, estaba en ese almacén. He salido, lo he cerrado y voy para el barrio. Ah, vale. ¿Dónde dejaste la hierba? En la segunda caja. Ok. Vale. 50 ramitas tenemos. Mañana hay que procesar. Hostia, ¿y la María dónde la dejaste? Está ahí en la caja fuerte, ya te lo doy ahora. No, menos mal que no nos entraron en el almacén. Si nos llegan a entrar en el almacén también, madre mía. Que bueno, que tampoco teníamos mucho en el almacén, pero bueno, teníamos los 400 de hierba esos. Shut up the line. Voy a sacar 300. No. 400. Intenta ahí, a ver. Intenta vender algo. Oh. Si no podemos vender, cerraré ya por ahora y me iré a dormir un rato. Y mañana por la tarde le damos caña. Sí. Voy a por un sultán, de paso. Te recojo si quiero en el barco. Vale, como quiera. Sí. ¿Qué hago? Cojo 40. Ah, voy a por un coche primero. Vamos a por un coche y le vamos a dar caña. A ver si vendemos un poquito más. Siempre mirando arriba, siempre hay que levantar cabeza. Hay que... Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Yo es que ya tengo una edad y tengo más paciencia. Tengo más paciencia que la gente más joven. Y es un juego, al final no estoy perdiendo nada en la vida real, ¿sabes?
Y se puede recuperar todo. Joder, no hay coches, tío. Voy a ir hasta Industrias, a ver. Ay. Hola, señora. Hay que darle caña, chavales. Esto se tiene que remontar sí o sí. Hostia, no está. ¿Tú en Industria? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Sí, estaba tú en Industria. Yo estoy en Industrias cogiendo un coche. Voy ahora al barrio a coger la hierba. Estaba en la esquina y por eso te he visto, creo. Vente tú por ahí si quieres. Yo me voy hasta el norte. No, no. Me quedan 4 de 20 y yo más. Venga, va. A laburar. ¡Madre mía! ¡Coño! La bella durmiente. Bella durmiente, acaba de despertar.
been a peaceful day today, eh? Whatever, asshole. A laburar, a laburar. Vamos, colega. Venga. Compran todos, maravilla. ¿Por los niños hijos de la gran puta? Hombre, otro, el bello durmiente y la bella durmientes. Madre mía, me cago en tu puta madre, a mí no me vacile, ¿eh? Marroquí de mierda, me cago en tu prima como me vuelvo a meter con mi madre. Si no dices, te lo digo gallego. El gallego, perfecto. A ver, tío, pero tú no quieres nada. Joder. Later. Hey, stop young, homie. ¿Qué onda? They said what now? Okay, from what barrio? They're gonna do what? ¿Alguno tiene un coche? Yo, por. Necesito buscar uno para vender droga para los niños. Pues vente conmigo si quieres. Te En el recojo. barrio, en el barrio estoy. Vale, pues. Pam, 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 pam. Vámonos a... Están vendiendo ellos por industrias. Yo me voy a junto a mis junkies de confianza. Voy para adelante, bueno, voy para adelante yo sí eso. No pasa nada.
Solo hace falta uno que pushee. Si uno pushea, al final se contagia todo, tío. Si tú transmites positividad y buen rollo, al final la gente se contagia. ¿Quién quiere contagiarse? ¡Que te jodan! Es que es así. Estás igual que yo entonces, futuro. Wow, 62.000 de multa. Qué locura, colgado. ¿Pero por qué? Es la multa más tocha que vi hasta ahora. Pero es así, con que alguien tiene que carrilear, tío. Alguien tiene que empujar, porque si no... El mal rollo se contagia más rápido que el buen rollo. Pero que solo con que haya uno que tenga ganas y que empuje y que tal... Mira, estaba yo solo. Ya somos 4. Hey man, I was thinking what you said last night. Yeah, exactly. I have some Mayan stuff I have to show you. Estos junkies cómo ganan, cómo venden, cómo compran. Oh, qué pocos hay hoy, joder. Voy a ir a junto a los moteros. Yo tengo 62 no, yo tengo 50.000 de multas, una cosa así. Hostia. Te pillaron con 5 pipas y te metieron 62.000. Creo que va poli para industria ahora, Sí, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando. Que ya 20 por si acaso. Me parece increíble que a las 9:30 de la mañana ya poli disponible, tú. Me parece flipante. Están dormidos, ¿no? Son malillos. Eso es algo en que se aburre. No, está guay que haya, tío. Tiene que haber. Ojalá hubiese todo el día. Por desgracia, por las tardes flojea un poco. A las 8 de la tarde o así no suele haber nadie. Tengo unas ganas de empezar con lo de las carreras, tío.
Pam, pam. Hostia, bonita moto, colega. Está guapa, ¿eh? A ver, tío, ¿tú quieres? Sí, ¿no? Madre mía, Gallego, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí con unos moteros. ¿Un motero? ¿Dónde eso? Coño. Pues por Sandy. ¡Madre mía! Te iba a decir que viniera por mi país no vendiendo juntos, pero No, nada. mejor ir separados todos, porque así vendemos más rápido. Pues voy, mira el coche. Nosotros estamos dando un coche por los niños, pero no, porque no hay otro. Ahora mismo. Nada, cuando encontréis. Yo... El coche tú ahora, José. What? Poco a poco, poco a poco. Hey, Mama. No, Mama, I ain't messing with no ice no more. Promise. Hello? Who the hell is this? Calm the hell down. I didn't know she was 18. You her father? Hey. El coche tiene a dos mirando ahí. Madre mía, si queréis sultana hay aquí en garaje detrás de almacén. Hay por lo menos 4 o 5. Está aquí para que no se lleve gente de coche, ¿vale? Yo ahora voy para allá por los niños que necesito un cochecito. Madre mía, sí, yo espero aquí, Y dice más adelante. Stop following these damn celebs around. Fuck celebrities. I just saw Morgan Chester yesterday. I should have robbed him. Look. Sí vendía. Where are you exactly? Oh my, you there? Ten cuidado, por aquí me sacan la pipa en menos de nada. I know I'm high, but what the fuck? This is lost turf. Go back to your hood. Dickhead! A esta gente hay que arrimarse con cuidado. Porque a la mínima te sacan la pipa. Hostia, me quedan 9 ya. ¿Terminado, Didi? Sí. Por mí. Por ti. Vamos, vamos, vamos. 4. Madre mía, Jesús, tengo aquí sultán para ti al almacén. Estoy de camino al barrio para soltar dinerico por los niños.
No traía 20. No, no traía 50, traía 40. Que llevo si quiero al sultán, eso. Me ha dicho el Fari que estaba aquí. Fari, ¿dónde está mi sultán por los niños? En mi almacén. Aquí no hay nada por los niños. Almacén grande, capullo. Por los niños, claro. A ver, así nos entendemos tú y yo más, a ver. You coolie? Not good, friend. The fucking government opened the artifact and unleashed hell. Cuidado con la hoguera, señora. No te quemes. Excuse me. ¿Está usted vendiendo con Jester? Hay gente vendiendo en industria de basura. The Mayans had it right. Tira por los niños, tira. Dale marcha atrás. Whatever. Gallego, ¿tú andas por el norte? Sí. Perfecto. ¿Cómo ahora para el norte? Me voy zona rica por los niños. Ahí, pasito las estrellas, tú sabes, tu pollica. Bueno, zona sí. People don't recycle. Los ricos siempre compran por los niños. Tienes razón. Ah, que se acaba. Voy a subir con más, Tu puta madre. Bueno, 12K por 40 bolsas, nada mal. Estoy sacando yo 2.400 por 20 por los niños. Yo no sé si me sale más rentable conducirte que las vendas tú, Gallego. No, tienes que coger confianza con la gente.
Podría vender yo todo y ganábamos más, pero quiero que vendan ellos también para que ganen, para que le empiecen a pagar bien. Casi me choca. Agua, agua. Agua, agua. Silencio en la acera. Agua, agua. Agua, agua. Yo llevo de 50 en 50, No sé cuánto 50, estáis. 50. Yo voy de 20 en 20 por los niños, No sé cuánto estáis pillando vosotros, pero yo pues, llevo de He 50. pillado 40 ahora. 5. Yo estoy llevando 20 por los niños, pero claro, no me está saliendo producente esto, Don't like work too hard or do anything bogus like that. Soy yo. ¿Dice? ¿A quién hablas tú? ¿En serio? Que te acabo de ver. No me digas. Joder, no te enteras de nada, Fali, por los niños. Estás dormido todavía, Ni te enteras, Un macho. poco. Te avisé para que no te asustases, coño. Pasa que conducir tan rápido y hablar por radio no es bueno, ¿sabes? Ya, claro.
Las 10 de la mañana, chaval, mamá. Uf, qué calor, chaval. Las 10 de la mañana y estoy aquí que me estoy muriendo de calor. Esto iba a ser el puto infierno, Uno por industria vendiendo por los niños. Yo estoy, pero si te quieres subir arriba. Dime, yo estoy industria. Ah, pues entonces me voy por los niños. Voy yo otra vez para Zona Rica, que había mucha gente. Pero yo me voy ya, acabo de terminar de vender. Vente aquí si quieres. Tranqui, voy para Estrella por los niños. Mía, va policía para la industria, Joder. My kids keep calling me for foster care about toilet cleaner. Vas detrás de masacro, no os preocupéis. Vale. Sweet Jesus. People are so rude. Yes, you bitch. Shit face. Let's just be like civilized, okay? Sí, sí, aquí somos todos civilizados. Tú tranquila, señora. Cómprame la hierba. ¿Cómo va por ahí la policía de industria por los niños? La cómprame. ¿Está bien, Didi? Yo sí. Yo sigo vendiendo, lo he escuchado, ¿Qué pero... almacén en 50 bolsas, Voy a sacar más de caja fuerte para que cojáis más. Smoke once in a while. I love a red one after a long. Porque yo hoy vendo todo lo que tenemos, Hey, how are you, baby? I am so ready to get out of the city. I want to go someplace natural and real. Oh my god. I was like by Mission Row the other day. I just started crying. So tragic. You read my mind. Wow. We are so Greetings.
Severe brain damage. I'll hit you just to wake up from this nightmare of boredom. I'm See? sorry, I'm just Don't fuck wandering with a around in a pacifist. daze of profound boredom. Va subiendo, ¿eh? Poco a poco me van pagando más. You got issues, Neanderthal? Oh, yeah. Vamos, rápido, venga. Okay. My new thing is 1930s Bulgarian cinema. Moron. Now, if you look at satellite shots of the desert, some rocks totally line up. Whatever. Hey, brother! Hey, I was thinking about going out for... Spending $200 on vintage footwear is anti-capitalism. Whatevs. Oh God. If I had €1 for every time someone called me ironic, such a boring insult. Vale, no quiero más. Vámonos. ¿Cuánto me queda? 17. Puta madre. ¿Quién está vendiendo industria? ¿Dónde di? Donde siempre, donde la esquina. Esquina, sí, vale. Yo estoy vendiendo un poquito más adelante. A ver, si queréis, se podéis subir al tejado, que yo al tejado no estoy subiendo. ¿Hay gente tejado? Buah, está petado. Sí, subir al tejado, I like turtles. Ahí siempre hay peña haciendo botellón. Ya, pues subo yo tejado. Ah, no. Me has dicho que no quieren ya, ¿sabes? Madre mía. Pues nada, barrio.
¿Cuántos somos? 4 por los niños. Vamos para el barrio. Podríamos ir a procesar, ¿eh? Si se conectase uno más. Con uno más podríamos ir a procesar. 3 cubren, que tenemos 3 pipas. 3 cubren y 2 procesan. ¿Cuánto llevo yo? 10.000 pavos más. $22.000 y vendí 40. 36 son 76. $76. $180.000 pavos. Bueno, tenemos 180.000 pavos. Nos han traído al barrio. Al gallego le han registrado la casa, que todavía sigo pensando el porqué. Nos han llevado luego a comisaría y nos han dicho que, bueno, que tenemos los antecedentes de secuestro de funcionario público, ser parte de una organización, venta y posesión de droga y venta y posesión de armas. Que bueno, que no es que yo venda muchas armas, la verdad, pero bueno. Hemos estado, pues no sé, habremos estado 2 horas y pico con la policía y dando vueltas en el barrio. A la casa mía, si no me llevaban por terrorista. ¿Tú crees por los niños? Si vives en los cartones de ahí al fondo, tío. En serio. ¿A quién quieres engañar? ¿Qué dices? Si yo tengo allí apartamento. Ya. Mejor que no entre, ¿por qué me van a pillar maletas llenas de hachís y todo chaleco bomba? Pues bueno, básicamente nos han quitado todo lo que teníamos en el almacén, todo lo que teníamos en la caja fuerte. Y nada, nos han dicho que tendremos un juicio. Así que... Pero eso vosotros, a mí no me han detenido. Bueno, por los niños. Tampoco me voy a presentar, si no coge y me repatria. Ahí ya no sé qué decirte por los niños.
Pero bueno. No hay mucho más para los niños. La verdad que no ha sido el mejor día por los niños que hemos tenido aquí, en el barrio. Didi por los niños. ¿Cómo estás, chulo? Bien. ¿Qué te ha parecido tu llegada al barrio por los niños? ¿Cuándo hizo esta torreta de esa? No por los niños, si ni nos han interrogado, Pari, por los niños. No nos han hecho ni una pregunta por los niños. Ah, vale, vaya detención más buena. Y no te ¿Sí? digo la multa que me han puesto porque es insulto a la policía por los niños. ¿Qué multa? $1 por los niños. ¿En serio me estás diciendo que te ha puesto un puto dólar? Sí, a mí por otro. los niños. Sí, por los niños, a todo el mundo. $1. ¡Madre mía! Pero, escucha, ¿al tío de naranja también le puso la multa o no? ¿Qué tío de naranja? Oh, pues sí, no te espera. No te he contado. Pues estábamos aquí en el barrio, ¿vale? Por los niños. Estábamos ahí en la valla en donde tiene la casa del gallego por los niños y atrás. Sí. En la valla paraditos todos aquí, los 5 en fila por los niños. Y de repente aparece un nota de naranja que no habíamos visto en nuestra puta vida por los niños. Y Que resulta. era mi hermana. Y resulta por los niños que se había chocado con el control que había de la policía aquí en el barrio. Y lo han metido para adentro como si fuera de los nuestros por los niños. ¡Madre mía! ¡Pobrecito! No, y la ha caído todo, lo mismo que nosotros por los niños. Ah, y ¿te acuerdas del gordo que secuestramos por los niños? Del Badu Central. ¿El chino gordo cabrón? Efectivamente, por los niños. O a ese también lo han metido con nosotros por los niños y le han metido también los antecedentes. Que no me joda. Sí, de hecho me llamó Marvin y me lo comentó. Para uno de nuestros. No, por meterse donde nadie le manda. Que se joda. ¿Eso que estoy escuchando qué es? Médico. ¿Que Y sí eso por ahora los niños? policía. ¿Que sí por los niños? Habrá que entonces ver si mi colega... No, pero creo que el policía. Es policía fumar, ¿eh? Fumado voy yo, Fari, por los niños. ¿Cómo? Que fumado voy yo. ¿Y qué con razón veía yo el almacén muy vacío? Se han llevado todo. Claro. ¿Y almacén grande también? No, ese no nos lo han pillado por los niños. ¡Ah, madre mía! ¡Hijos de Lo que puta! han pillado ha sido todo el dinero que vimos ayer y tal. ¿sabes? Estos iban a comprar a la mansión Miami, cabrones. Y seguro que se han llevado droga, ¿no? Sí. Estos van a fumárselo, hombre. Esto es una puta. Estos se lo van a fumar bien fumado. No, por los niños. Bueno, la que había aquí, por los niños. En el almacén había ¿Por 400 eso? que la ha vendido y el gallego por los niños, si no me equivoco. Por eso, que eso no lo van a plantar. Esto se lo van a fumar entre ellos. Son policías corruptos. Bueno, pero ahora ya sabemos que no podemos guardar nada aquí y que hay que esparcir las cosas por ahí, Lo que hay que tener más hacer- almacenes. Lo que hay que coger es mover almacenes de sitio. Que es diferente también. Porque gente que salió de barrio, seguro que van a venir. ¿Qué estás fumando, colega? Yo me compré ese almacén, ¿tú piensas que me voy a comprar otro o qué? No, yo me refiero al almacén de aquí detrás que tenemos. ¿Y qué? ¿Y qué van a hacer? Si no tienen las llaves. En teoría se ha desmontado Fari por los niños. Yo creo que al almacén ese de allí, contra menos lo pisemos mejor. Sí, claro. Sí, porque nos van a tener muy controlado ahora entonces. Claro, aquel tiene que ser. Uno, por ejemplo, ¿sabes? Para llevar lo que tengan que llevar, pero... Oye, una cosita, algunos me han puesto la fotito esa ahí en Ay, el DNI por los niños. Madre mía, Sí, ahora... salgo todo negro, loco. Me cago en puta madre nuestra. Ahora no podemos comprar otro almacén. Si me estás diciendo que se ha llevado todo el dinero, ya no podemos comprar otro. Hay Sí que hacer más podemos. dinero. Sí que podemos, hay que trabajar. Pues eso, hay que trabajar. Y yo Qué putada, Yo cogería
y moverías todo de almacén que tú compraste aquí, lo moverías a otro almacén que compremos y allí dejamos cosas básicas. Ya iremos viendo, de momento hay que trabajar. Sí, no, claro. Dios, estoy... Guau. Ahora sí que ya se me están cerrando los ojos, ¿eh? Voy a terminar la cerveza. Oh, que aún me queda la mitad. Bueno, señores, ¿qué? ¿Tocará irse a la cama, no? ¿O qué? Pues no sé, yo creo que la hora que es... No. Aquí no se duerme. Me gustaría trabajar. Oye, te voy a preguntar, voy a llamar a ver... Antonio, al que ha dicho el gallego. Voy a llamar a ver si tengo algún coleguita de la policía por los niños, a ver si se... Le voy a decir, métete ahí en servicio por los niños, que voy a tener que hablar contigo sobre una denuncia que tengo que hacer. Por cierto, gallego. No ha quedado dormido ya por lo menos. Gallego, deja hacerte paja. Didi, ¿tú estabas Didi cuando ha venido la flaca? Dime. ¿Quién es la flaca? Gallego, ¿tú has pillado el número de la flaca? ¿De qué flaca? La que ha venido de rosa y azul por los niños. Ah, que va, si yo no estaba ahí, yo llegué después. Cuando ya estabais reunidos. En plan, yo estaba, pero me fui de ahí, no sabía quién era. Pues no sé, Pari llegó después de que saliéramos de la comisaría con los niños. ¿Qué pasa? Llegamos Hola, aquí, Tota. y de repente aparece un... Muy buenas. y ¿Cómo aparece estamos? allí, en la entrada esa. Sí, ¿qué pasa? Y se bajan dos señoritas por los niños. ¿Estaban buenas? Era para hacerte un masaje. La señorita que me ha dado el teléfono sí que estaba buena, sí. Tíratela. No por los niños. Yo creo eso. Oye, tengo preguntas, ¿tenía algo Bien. para nosotros? Cansadillo ya, que aquí son las 10 de la mañana. Llevo 26 horas despierto. Estoy reventado. Escucha, si vamos a comprar comida y bebida tropical, Cataró está abierto también por los niños. podríamos ir a alguno de... Vamos, Cataró, si queréis. Vamos a dar vuelta así de mierda. porque- Vale, llevarme. Llevarme, dice, ¿será cabrón? Estoy ¿Que no hay cansado. dinero Se va blanco, a quedar Gallego? dormido. Yo tengo, espérate, tengo 600 pavos, ¿te sirve? ¿Hay dinero blanco, Gallego? No. No. Vamos. Escucha, pues yo voy a hacerte visu, Jesús, para que me Ayer- compres 5x5. Porque ayer ¿Cuánto sale trabajé. por los niños? Ayer me No levanté a tengo las idea, 6 de la pero mañana con para trabajar. 100 y 100 y pico que tengo En mi yo, trabajo. pues, te queda Salí con de 75 trabajar para poder comprar, aunque sea 2 para 5, para 10 por 10 más o menos. y... Bueno, a las 6 de la mañana no, Estamos perdón. precisos, ¿no? Como me No digan, llevo "Claro, 24. fallo de mierda, pues me voy de ahí. Me levanté a las 2 de la tarde, cierto. A las 2 de la tarde hago 24 Vamos a horas. comprar. Vamos. Trabajé en mi trabajo, llegué a casa y me conecté. Vale, Y supongo llevo que 100 pavitos 10 horas en contigo. directo. Ya no sé ni lo que hice ayer. Madre mía. Y uno tiene una bolsita para autoconsumo, ¿no? Por los niños. No. O ver si alguno a lo mejor allí cerca del catálogo quiere algo de marihuana por los niños. Mira que siempre llevo, pero no. Estoy quemado, estoy cansado. ¿Dónde vamos entonces al cátaros? Estoy cansado ya. Además fue un día de rol intenso que nos cayó una redada. Piso que tengo que hacer unas Fue cosas una... y luego salgo otra vez, ¿eh? Fue un día movido. Un día movido. Hombre, yo si la gente ya... Si la gente no quiere marihuana por los niños, pues Hombre, me es echaré que un los rato que, a no dormir. habéis los que no habéis dormido, iros a dormir, ¿eh? Va a tocar, ¿no? Por los niños. Yo creo que sí. Sí, sí.
Nos cayó duro. Pero bueno, mola. Yo qué sé. Es rol. Un ratillo más, sí. A lo mejor una horita más. Depende de lo que hagan los demás. Solo no me voy a quedar. Cuando se vayan. Cuando se vayan los demás, mire yo. Sueño, lo que es sueño no tengo mucho. Hola, buenas. ¿En qué les puedo ayudar? Muy buena. A las buenas por los niños. Veníamos buscando algo de comidita y bebidita por los niños. Ok. ¿Quieren algo en específico? ¿Combo? Hombre, si puede ser un combito de eso que haga un precio más barato, porque la verdad... Sí, manejamos el de 5 y el de 10. ¿Cuáles son los precios? Sí, un cafecito y a volar, sí. Y el de 10, 560. Pues dame el de 10. Ok. ¿Qué va? En realidad me estoy tomando una cerveza. Lo que tú elijas por los niños. Ok, listo, sale. A tu elección. A las 10 de la mañana. Para ir a dormir. ¿A quién le doy la facturita? A mí por los niños. ¿Qué va? Como yo no. Ya te digo yo que yo tengo una vida... Tengo mi trabajo de 8 horitas. Y luego le dedico mucho tiempo al streaming. Tampoco es una vida muy buena. Eso sí, hago lo que quiero, lo que me gusta. Ahí estaría. Perfecto. Ahí lo pagamos con los niños. Pero sí, estoy maravilloso. Cansadillo y hace un calor aquí terrible. Con los niños. Mamá. Que tengan buena noche, buenos días, buenas tardes, dependiendo de tu cabeza cómo funciona por los niños. Lo mismo, que tengan lo mismo. Vámonos, señores, por los niños. Madre mía, hasta luego. Pues vale. Hasta luego. Hasta luego. Yo. Pues venga, Yo solo bebida. Madre mía, los primos. Mira, primo, allí. ¿Qué me dices? Sí, allí, mira, en zona de estudio. Vamos para arriba. Bueno, tengo que trabajar por los niños. Vamos. El Diego coge comida. Pues gracias. Ya me confundo de las manos. Está dando Jesús. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí. Pero melón, bebida, o puta. Ahí voy por los niños, matecito, por los niños, venga, espabila. Toma, gallego. Yo te he dicho que ¿Sobra hay algo? comida, ¿no? Dale ahí. Sí, claro que sobra sobra. por los niños, si he O sea, comprado compra 10. par de 10. He comprado 10 y 10 por los niños. Escucha, con dos cosas que te comas tienes de sobra y con una. Ya, pues el mate no llena una mierda. Depende. Si tienes mucha seno, Pues sí, tengo mucha sed. pues entonces coge más, que te dé más. Toma por los niños. Ay. Un mate. Perfecto. ¿Qué te parece? Pues no, me parece mal. Porque el Toma, coche toma. está cerrado. Toma. ¿Qué fue eso? ¿Qué tiene, chulo? Vámonos. Vámonos.
Uf. Aguanta Argentina. Un buen mate. Eso es. Un mate y un banana split. Prefiero el mate. Si quiere ir la gente marihuana por los niños. Sí, mira, a ver, si no me voy a tomar por culo. Ya vengo, ya vengo. Sí, lo probé. Lo probé una vez. Pero se toma demasiado caliente, tío. Y a mí las bebidas muy calientes no me entran bien. El mate hay que beberlo muy caliente y yo las bebidas calientes las llevo fatal. De sabor me mola, pero ya te digo, no sé cómo sois capaces de beber eso tan caliente. Chavales, por los niños, la gente en las calles quiere María por los niños, Que sí, pues vale. ¿Y sí que quieren? Me llevo 50 y me voy a por un sultan allí a Industria. Sí, yo voy a mirar detrás del almacén a ver si hay algún coche. Estoy yo aquí en la industria y no hay sulta por los niños. Es que ya te digo, lo tomáis ardiendo. En la parte de atrás creo que hay uno. Dime que hay algún coche. Sí, vale, me sirve. No hay ningún mini, en serio. Están aquí en fábrica por los niños por si lo necesitáis. Estoy yo aquí vendiendo.
Yo quería un mini, tío. Pero vamos, que me voy a pillar uno de estos y me lo pelo. ¿Y vas tú por Sultan? Ya tengo uno. Yo ya estoy vendiendo. Las ventanas son para mirar el paisaje, no para cultivar la hierba que despierta el coraje. Recuerda, amigo, la ley es la ley. Mejor busca otro lugar para tu jardinera, ¿vale? Eso que escuchaste es la IA, el chat GPT, que en Twitch No, bro. se puede con puntos del canal Tengo poli detrás, bro. decirle cosas. Sí. ¿Dónde estás? Ah, me está siguiendo, pero ya está, no pasa nada. Chill. Sí, estoy en Twitch también, en Twitter y en YouTube, en las 4. Dime que hay gente aquí. Pues no hay nadie. Pues vamos para el norte. Vamos para Sandy. Madre mía, yo me voy al piso, ¿vale? Luego nos vemos. Gracias, tío. Pásate, déjate el follow por allí si quieres. Aproveche y vender mientras que tengo la poli detrás. Aprovechar de más que estéis. Sta sento la faccina di gatto con lacrime di gioia. En todos lados. Policías de barrio, ¿eh? Gracias por el follow. ¡Epa! Gallego no sé dónde anda por los niños, pero dice la gente que viene alrededor de la policía en las fábricas, así que ten cuidado. Ah, no, yo estoy paseando, iba camino al norte. Pues nada, va a tocar ir a dormir. ¡Epa! Si no hay poli... Me piro.
No, no tiene nada que ver, ¿eh? No se te reconoce. Funde la piedra, agua, agua. Funde la madera, agua, agua. Silencio en la acera. María. Son cultivador, yo. ¿Qué dice Gallego por los niños? Entonces, ¿qué? ¿Te vas a ir también? Sí, yo creo que me voy a aprovechar para ir a descansar un rato. Pues descansa, hombre. Sí, sí. Yo también iré a descansar, seguramente en un rato. Sí, hombre, descansa que... Vicente ha trabajado por los niños ya. Merecido, merecido. Bueno. Quien la sigue la consigue por los niños. Y ahí estamos, ¿me entiendes? Pues claro, mañana es otro día. ¿Cómo va, Didi? Bien. Riéndome un poco del poli, pero aquí. Por los niños. ¿Lo vas a perder o qué? Yo confío en ti por los niños. Sí, lo pierdo, bro. De sobra. Entonces, si lo pierdes de sobra, me voy a marchar a dormir tranquilo entonces. Buenas noches, chulo, luego nos vemos. Buenas noches, bro. Ya llego, buenas noches, anda. Descansa después. Venga. Pues nada, chavales. Uf. Termino la cervecita y me voy a dormir. ¿Qué os parece? Adis, me voy a desayunar. Que aproveche, Vicente. Que aproveche. Buen provecho. Si me voy a dormir ahora, son las 10:30 de la mañana. Yo calculo que a lo mejor a las 3 de la tarde o 4 estoy por aquí de vuelta, ¿eh? En 4 horitas o 5 estoy por aquí de vuelta, ¿eh? Así que si os apetece, Tota, ya sabes, por aquí estaré. Yo intento hacer directo todos los días, ¿eh? A todo, cuando puedo, según el trabajo, como lo tenga, o por la tarde o por la noche, hora española. Vicente. Y por hoy está bien. Ya trabajamos la hostia. Pegamos una buena recuperación de lo que teníamos. Gracias a los morados esos que nos echaron una mano, la verdad. Tuvimos bastante suerte. Y nada. Toca remar, chavales. Agua, agua. Venga, la última batalla, ¿eh? Vicente. Y ya cerramos directo por aquí hoy. Porque se van todos ya y yo me voy a dormir un ratillo. La diferencia de horario te mata, pero a ti cuando te va a cuadrar bien cuando yo trabajo de tarde. Porque yo cuando trabajo de tarde hago streaming de noche. Aquí en España, que ahí serían pues por la mañana o por la tarde. Así que vamos a coincidir bastantes, tranquilo. Y cuando libro pues estoy por la tarde y por la noche, así que no te preocupes. Bueno, pues lo dicho, chavales. Muchísimas gracias por estar por ahí, un día más. Y nos vemos mañana. Ya sabéis, avisaré por Discord o por Discord sale el aviso. Venga, descansar. Tengáis buen día. ¿Por qué cuando hablo tú tienes que callar? ¿Por qué cuando miento tú dices la verdad? Si digo blanco y negro tú dices qué color.